Okay. Well, we're just about on time. Muy bien, empezamos puntuales. Well, we have many different questions, and I hope we will make for an interesting day. Tenemos muchas preguntas distintas y espero que tengamos un día muy interesante. I present the questions just as they come in the order that they arrive. Voy a presentar las preguntas simplemente en el orden en el que han llegado. Some are very directly concerned with our Dharma understanding and practice, and others less so. Algunas se ocupan directamente de nuestra comprensión del Dharma y de la práctica y otras no tanto. All of the things that we learn are methods. Todas las cosas que aprendemos son métodos. The view is a method. La visión es un método. Because as you view something, so as some aspects are highlighted and others not. Porque al ver algo, al tener una visión de algo, algunos aspectos se resaltan y otros no. For example, if you're doing relaxed, open practice, allowing thoughts and feelings to come and go. Por ejemplo, si estás haciendo una práctica relajada y abierta en la que permites que los pensamientos vengan y vayan, then clearly you're not examining the thoughts and thinking about how they developed and developing some strategy for dealing with the problem that they carry. entonces claramente no estás examinando los pensamientos, ni estás pensando en cómo han surgido y cómo se han formado, ni tampoco estás desarrollando una estrategia para resolver los problemas o las cuestiones que puedan estar presentando. So each view opens up some areas and makes other pathways unavailable. Entonces cada visión abre un área, algunas áreas, y hace que otros caminos no estén disponibles. Just as when we're trying to become kinder, more available people, we have to disidentify with the habits and neurotic patterns that have come through the early years of our life. De igual manera, cuando estamos intentando convertirnos en personas más amables, bondadosas y disponibles, entonces tenemos que eliminar o salvar algunos patrones neuróticos que se desarrollaron al principio de nuestra vida. So we need to let go of certain approaches and bring others forward. Así que tenemos que soltar ciertos enfoques y resaltar otros. Now, you can organize this in terms of a hierarchy. Esto se puede organizar en términos de una jerarquía. Dzogchen is the highest practice. El Dzogchen es la práctica más elevada. And therefore one should always try to do it. Y por lo tanto uno debería siempre intentar practicar eso. But being in the world, we encounter many different situations. And if we want to fulfill our bodhisattva orientation, we need to be able to approach others, to get close to them, to have empathy for them. Al estar en el mundo, sin embargo, vamos a encontrar muchas situaciones diferentes y si queremos cumplir con nuestro voto de bodhisattva tendremos que encontrar formas de gestionar y de manejar diferentes situaciones con diferentes personas. In the field of school education, there's a tension between general intake or streaming. Por ejemplo, en el ámbito de la educación escolar hay ahora una controversia acerca de una toma general o streaming. By streaming, I mean you identify the students that are have the most readily available cognitive abilities and put them in a fast track and give them a wider range of topics with more challenging presentation.
Y por streaming me refiero a coger aquellos alumnos que tengan capacidades cognitivas más desarrolladas y ponerlos en el carril rápido, en donde se les ofrecen más temas, más asuntos y se les maneja de otra manera. So the advantage of this is that the teacher can know roughly the level at which to pitch their teaching. La ventaja de esto es que el profesor puede saber de manera aproximada a qué nivel va a dar su enseñanza. Now, if you have a mixed class and you take people with all kinds of neurodiverse conditions, Si en cambio tienes una clase mixta en la cual tienes alumnos con todo tipo de estados neurodiversos, then you have mixed ability teaching. entonces darás una enseñanza para capacidades mixtas. And this is much more challenging. Y esto es un reto mucho mayor. You have to somehow keep the attention of the whole class while focusing on the kind of bandwidth that's most suitable for only a few of the students in the class. Tienes que conseguir captar la atención de toda la clase mientras estás dando enseñanzas en un rango que es solamente adecuado para unos pocos alumnos de esa clase. So when we're studying Dharma, we can do streaming. Así que cuando estudiamos Dharma podemos hacer streaming. That is to say, we can read the Mahayana literature, and then we can read some of the Tantric literature and so on. Podemos leer literatura mahayana y también podemos leer algo de la literatura tántrica, etc. Each mode of practice or yana or vehicle has its own inner logic or integrity. Cada dhyana o vehículo tiene su propia lógica interna o integridad. Then you know what you're doing and why you're doing it. Y entonces sabes lo que estás haciendo y por qué lo But haces. then, of course, you get up from your meditation cushion and you go out in the world. Pero luego, por supuesto, te levantas de tu cojín de meditación y sales al mundo. And this is an unstreamed world. Y este es un mundo que no tiene streaming. And we also take the bodhisattva vow that we will work for all sentient beings. Y también tomamos el voto del bodhisattva diciendo que vamos a trabajar por el bien de todos los seres sintientes. So we can't sit in the little castle of what I like to teach and how I like to teach. Así que no podemos sentarnos en el castillo pequeñito de lo que me gusta enseñar y lo que quiero enseñar. We are out there mixing with other people in various moods, with our own changeable moods. And our task is always to find the rhythms of connectivity. Estamos ahí tratando con diferentes personas, con diferentes estados de ánimo y nuestra tarea es encontrar el ritmo de la conectividad. Oh, when we have a whole range of questions as we have for today, this can be very useful. Y cuando tenemos un conjunto de diferentes preguntas, como el que tenemos hoy, esto puede resultar muy útil. Some questions will be more interesting for you, some less interesting. Algunas preguntas te resultarán más interesantes, otras te resultarán menos interesantes. That's a very good moment to catch the borderland of your mind. Se trata de un momento muy adecuado para atrapar esas zonas fronterizas de tu mente. If we filter what's potential according to what we like and what we don't like, then we are simply going to confirm our own prior bias. Si filtramos lo que llega en términos de lo que me gusta y lo que no me gusta, lo único que vamos a hacer es confirmar nuestras tendencias y sesgos anteriores. Our goal is always to be available. Nuestra meta es estar siempre disponibles, Which means to
be close to the topology, the shaping, the contouring of the pattern of experience that is arising for the other. Lo que significa estar cerca de los contornos del patrón de experiencia que surge para el otro. This needn't involve a lot of work. Y para esto no haría falta muchísimo trabajo. But what it does require is that we cease to judge the other from our own fixed position. Pero lo que sí que requiere es que dejemos de juzgar al otro desde nuestra propia posición fija And enter into a participation with them in which the possibilities of communication are revealed. y entrar en una participación con ellos en la cual se revelan todos los mecanismos de esta participación. Everything which occurs can be useful for illuminating different aspects of Dharma. Todo lo que ocurre puede resultar útil para iluminar diferentes aspectos del Dharma. The limitation is my judgment, this is no good, this is not Buddhism, I only want to follow the true path, and so on. Si pienso esto no está bien, esto no es budismo, yo solamente quiero seguir el verdadero camino y demás. Some people tell me that they don't want anything to do with the wrathful Buddhas. Hay gente que me dice que no quieren tener nada que ver con los budas airados. They say, I don't see why the Buddha has to be so angry. Dicen, no entiendo por qué el Buda tiene que estar tan enfadado. This makes sense inside a Western frame of reference. Esto tiene sentido en un marco de referencia europeo, occidental. But we, I believe, should be like humble beggars standing at the door to the great dining hall where the feast of Dharma is being enjoyed. Pero nosotros, desde mi punto de vista, deberíamos ser como mendigos humildes que estamos a la puerta del gran banquete del Dharma, donde se sirve de todo. We need to be grateful for any Dharma we can find. Tenemos que estar agradecidos por cualquier Dharma que encontremos. When we look around, our world is being destroyed by the lack of Dharma. Si miramos a nuestro alrededor, veremos que el mundo está siendo destruido por la falta de Dharma. People choose cruelty, murder, self-justification, and so on. La gente elige el asesinato, la violencia y la autojustificación. They believe they are entitled. Y creen que tienen razón y que tienen derecho. So we don't need that in relation to Dharma. It won't help us. Y eso no lo necesitamos en relación con el Dharma, eso no nos va a ayudar. Okay, so we can go into the into the questions and try to follow what might be embedded in them and what might speak to the structure of your own life. Así que vamos a pasar a las preguntas e intentar ver qué es lo que está incorporado en ellas y qué me puede resultar útil para mi propia vida. Somebody says, as I become more conscious of my habits and patterns, I also become more conscious of the 5 poisons impacting my activity. Alguien dice, según me vuelvo más consciente de mis hábitos y patrones, también me vuelvo más consciente de cómo los 5 venenos afectan mi actividad. Say, for the 5 poisons to become the 5 wisdoms, is it simply in self-liberation that this occurs, or is there more involved in this transformation? Para que los 5 venenos se conviertan en las 5 sabidurías, ¿esto ocurre simplemente por medio de la auto-liberación o hay algo más implicado en esta transformación? So the different views, the different vehicles of practice will approach this in different ways.
Así que los diferentes vehículos de la práctica enfocarán esto de diferentes formas. The mind has not just openness, but it has potential, that is to say, many patterns, many occurrences arise. La mente no solo tiene potencial, sino que también tiene patrones y surgen muchos acontecimientos. So as some of us have looked before, it's a little bit like the ocean and the waves. Como ya algunos de nosotros ya hemos visto antes, es un poco como el océano y las olas. The waves are composed of water. Las olas están compuestas de agua The water is the water of the ocean. y el agua es el agua del océano. The waves have no essence or inherent existence apart from the ocean. Las olas no tienen ninguna esencia o existencia independiente del océano. You can say they are forms of the ocean. Se podría decir que son formas del océano. They're not the same as the ocean, but they're also not different from the ocean. No son lo mismo que el océano, pero tampoco son diferentes del océano. They're not the same because in the moment that the wave arises, it takes on a particular shape or formation. Y no son lo mismo porque en el momento en el que surge una ola, adopta una cierta forma, se configura de una cierta manera. So there is some way of saying this is a wave, this is the ocean. Así que se puede decir esto es una ola, esto es el océano. And yet each and every wave arises from the ocean and goes back into it. It was indistinguishable before it arose. It's indistinguishable actually while it's arisen, and it's indistinguishable as it dissolves back in. Sin embargo, cada ola no se puede diferenciar del océano antes de surgir, no se puede diferenciar del océano en el momento de su surgimiento y tampoco se puede diferenciar del océano cuando vuelve a entrar en él. So the ocean is like the mind itself. El océano es como la propia mente. Unborn, unconstructed, without any limits, without any qualities you can hang on to and define it as something. No nacido, no construido, sin límites, sin cualidades que puedas utilizar para definirlo. And the waves are like the five wisdoms. Y las olas son como las 5 sabidurías. They are the flow of the potential, of the patterning of the non-duality of awareness and emptiness. Se trata de la formación de patrones, de la corriente, del fluir, de la no dualidad entre la presencia y la awareness vacuidad. Means illumination. Porque la presencia o rigpa significa esta iluminación. Illumination is like illumination is what is, if you like, gives us something rather than just nothing. La iluminación, por así decirlo, es aquello que nos da algo en lugar de nada. So Rigpa, awareness, is sometimes described as being like the sun, and that when it becomes clear in the mind, it's like the dawn, and then we see clearly. La rigpa, la presencia, muchas veces se describe como el sol, entonces cuando tenemos este sol en la mente, todo se puede ver con claridad. We see the patterning of appearances very clearly. Vemos la formación de patrones de las apariencias con mucha claridad. And we see that they have no inherent existence or no existence in themselves, no self-substance. Y vemos que no tienen una existencia inherente, que no tienen existencia por sí mismos, que no tienen una substancia.
So the five wisdoms are the radiant something which is nothing. Las cinco sabidurías son ese algo resplandeciente que en realidad es It nada, is unborn. They porque are unborn. son no nacidas. As we see a rainbow, we see something, but it's not a thing. Cuando vemos un arco iris, vemos algo, pero no es una cosa. A mirage or the reflection of the full moon in a pond of water. It would be crazy to say there is nothing there. There is something there, but it's not a thing. Un espejismo, el reflejo de la luna en un estanque de agua, sería de locos decir que no hay nada ahí, pero en realidad no es nada más que un reflejo. So to see that this potential of disclosure, the many different possibilities which arise with seeing the pure ground, this is the basis for the five wisdoms. Entonces vemos que este potencial de revelación, esto que surge, es realmente el potencial de las cinco sabidurías. So with the first of the five wisdoms, the wisdom of the Dharma Dhatu, we see that not one speck of appearance has ever had its own personal defining essence. Con la primera de las cinco sabidurías, la sabiduría del Dharmadhatu, vemos que ni siquiera la más pequeña mota de apariencia ha tenido jamás una esencia propia. That would be like saying, there are no waves, there is only the ocean. Eso sería como decir, es que no hay olas, es solamente el océano. The other four wisdoms are more concerned with the patterning of the waves, if you like. Las otras cuatro sabidurías se ocupan más de los patrones de las olas, por así decirlo. So you have the wisdom that sees in very precise detail how appearances are. Entonces tenemos, por ejemplo, la sabiduría que contempla con un detalle muy preciso cómo las cosas realmente son. Not what they are, because they are always empty. No lo que son porque siempre están vacías, But there is a great diversity of patterning. pero sin embargo existe una gran diversidad de formación de patrones. This is if you like, the true form of desire. Esto se podría llamar la verdadera forma del deseo. Or if you're starting from a dualistic position, it is the purification of desire. O si se parte de una posición dualista, se podría hablar de la purificación del deseo. Because when we desire something, some person, or some piece of clothing or food, it becomes especially important for us. Porque cuando deseamos algo, una comida, una ropa, cualquier cosa, entonces se convierte en algo muy especial para nosotros. It divides the field. Y divide el campo. But when we appreciate the amazing richness of the diversity of the field, everything shines forth as the potential of the mind. Pero cuando apreciamos la enorme riqueza del potencial de la base, entonces todo resplandece como el potencial de la mente. So when we feel anger or aversion, entonces, por ejemplo, cuando sentimos enfado o aversión, feeling I don't like this or I don't like you, esa sensación de no me gusta esto o tú no me gustas, there is someone or something there and it's horrible and annoying and I don't want you to exist. hay algo o alguien ahí y es horrible y es irritante y no quiero que existas. But what do we see? ¿Y qué es lo que vemos? Shape and color. En realidad, estamos viendo forma y color. We hear sound emerging and vanishing. Escuchamos un sonido que surge y se desvanece.
you are horrible. Eres horrible. We can feel impacted, upset by this. Y podemos sentirnos afectados o alterados por esto, But horrible, pero the horrible, sound is just passing through. el sonido simplemente pasa. So the actual nature of anger is the arising of the meeting of the illusory form on the object side and the illusory emotion on the subject side. Entonces, la verdadera realidad de la ira es ese encuentro ilusorio entre unas cualidades por parte del objeto y una emoción por parte del sujeto. So the purification of anger is the mirror-like wisdom. La purificación de la ira es la sabiduría del espejo. So it's as if we're looking in a mirror and we see that there is the appearance of the other person, but like a mirage, without any self-substance. Es decir, estamos mirando en el espejo y vemos una imagen de la otra persona, pero en realidad es como un espejismo, no tiene una sustancia propia. Because actually the patterning of each person is shifting all the time. Porque de hecho los patrones de cada persona se están modificando todo el tiempo. So if I say, I don't like you, Así que si yo digo, es que no me gustas, the intensity of the you is aroused by me speaking to some defining essence that I see as being active within you. cuando digo tú no me gustas, ese tú es simplemente yo diciendo que hay una esencia definitoria de ti. I know you. I've got your number. You are horrible. Te conozco, tengo tu número, eres horrible. Now, the mirror in the mirror-like wisdom is not just facing out to the object side. Entonces, el espejo, en el lado del espejo, no simplemente está enfocado hacia el lado del objeto, It's also turned on the subject side. también está activada la parte del sujeto. I don't like you. A mí But no me we gustas used to be tú, good friends. pero antes éramos buenos amigos. So I had a feeling that I liked you. Entonces, primero tuve una sensación de que me gustabas. That feeling is gone. Esa sensación se ha ido. Now I have a feeling I don't like you. I hate you. Y ahora tengo esta emoción, este sentimiento de que no me gustas, te odio. What is the status of this feeling? ¿Cuál es el estado de este sentimiento? Oh, it's arising due to causes and conditions. Pues es algo que surge debido a causas y condiciones. There is no true essence of me that will always hate you. No hay una esencia real de mí que siempre te va a odiar. So the mirror-like wisdom shows subject is illusory, object is illusory, and the interplay of these two create all kinds of patterns which are simply the energy of the ground. Entonces, la sabiduría del espejo es que el objeto es ilusorio, el sujeto es ilusorio y la interacción entre estos dos crea todo tipo de patrones que es simplemente una expresión de la base. Similarly, with pride, we separate ourselves. De forma parecida, con el orgullo nos separamos a nosotros mismos. I'm not the same as you. Yo no soy igual a ti. In fact, I'm better than you. De hecho, soy mejor que tú. And in this specialness, I need to keep myself apart. Y al ser tan especial, necesito mantenerme separado. I don't want your limitations to contaminate me. No quiero que tus limitaciones me contaminen.
But what is this specialness or difference for me? Pero, ¿qué es esa cosa, esa cualidad especial, esta diferencia para mí? It is my own thought. Son mis propios pensamientos. If I release myself from self-preoccupation and I start to pay more attention to how you are, Si me libero de mi preocupación por mí mismo y empiezo a prestar más atención a cómo eres tú, then I see all my experience arises and passes, arises and passes. entonces veo que todas mis experiencias surgen y pasan, surgen y pasan. There is no basis for fixating on one aspect of the field as enduring and reliable and apart from the rest of the field. No hay ninguna base para decir que una parte del campo es algo duradero y fiable que está aparte del resto del campo. We see this with racism and colonialism, where people say our people are superior. Esto lo vemos con el racismo y con el colonialismo, cuando la gente dice, no, es que nuestra gente son superiores, somos superiores. Your people are inferior. Y vosotros sois inferiores. But these are thoughts. These are judgments whose only truth is the truth embedded in the power to insist that they are the case, as in systems of apartheid. Y esto no son más que opiniones, es decir, son afirmaciones en las cuales la única verdad es la capacidad de implantarlo en sistemas tipo apartheid, por ejemplo. Well, that is liberated as the wisdom or the truth, the original knowing of evenness. Y luego está la sabiduría o la verdad de la ecuanimidad, de la igualdad. Despite diversity, everything is equal or even within emptiness. A pesar de la diversidad, todo es igual o todo está a un mismo nivel dentro de la Then vacuidad. the fifth area is jealousy. Y el quinto aspecto, la quinta área son los celos, la envidia. Jealousy is a mixture of desire and anger. Los celos son una mezcla de deseo y de ira. I want you, but I'm anxious and angry that someone else might take you away or you might leave me. Te quiero, pero me siento ansioso, me siento enfadado con el pensamiento de que otra persona podría llevarte y tú me dejaras. It's so upsetting that I can't be sure that you will always be here loving me. Y esto me afecta tanto que no puedo estar seguro de que tú estarás siempre aquí amándome. This is so sad. Esto es tan triste. All the Buddhist teachings point to the fact of impermanence. Todas las enseñanzas budistas señalan el hecho de la impermanencia. Do you love me? ¿Me amas? Will you always love me? ¿Me amarás siempre? The answer is no. Pues la respuesta es no. Next life I might be born as a frog, then I'll go looking for a frog. Puede que en mi próxima vida renazca como una rana y lo que busque sea otra rana. The human beings are not much used to a frog. Los seres humanos no resultan muy aprovechables para una rana. Impermanence means that the constructs of our life, my house, my job, my occupation, my intelligence, my health, my children, all of these are nothing more than sandcastles. La impermanencia significa que todos los constructos de mi vida, es decir, mi casa, mis hijos, mis estudios, mi trabajo, mi ropa, todo esto no son nada más que castillos en la arena. Now that with this war in the Middle East,
in the last few days, 1 million people in Lebanon have had to flee their homes. Ahora mismo hay una guerra en Oriente Medio y en la última semana millones de personas en el Líbano han tenido que huir de sus casas. If we look at where we live, we think, oh, this is my home. I know where everything is. I know what's in the kitchen. I know where my books are. I know where my clean shirt is. Si vemos dónde vivimos, pensamos, este es mi hogar, sé dónde está todo, sé dónde está la cocina, sé dónde está mi dormitorio, sé dónde tengo guardada mi camisa limpia. But when war comes, all of this can be lost very quickly. Pero cuando llega la guerra, todo esto puede perderse rápidamente. It's not stable. No es estable. It's held in place by the continuing operation of many forces which can rapidly disconnect. Se mantiene en su lugar por la acción de muchas fuerzas que se pueden desconectar rápidamente. So the truth that you can awaken to if you look into jealousy is the wisdom which can achieve everything. Entonces, la verdad a la que se puede despertar cuando uno realmente analiza lo de los celos es la verdad de que todo se puede modificar rápidamente. I can respond to any situation. Lo que esto significa es, puedo responder a cualquier situación. If I'm looking over my shoulder to the past, to what I've lost, si miro por encima del hombro hacia el pasado, hacia lo que he perdido, then I'm not here with you. Entonces no estoy aquí contigo. So, in order to accomplish all that can be done, I have to be able to be with the evolving field of potential as it changes and change with it, releasing the most creative outcomes of that interaction. Entonces, para lograr todo lo que se puede llegar a lograr, tengo que estar aquí presente con el campo, con todos sus movimientos y todo su potencial para liberar la solución o el enfoque más creativo para cada situación. So it's not just seeing the self-liberation of these poisons, but to be relaxed and open in the non-duality of awareness and emptiness, which is the basis for the self-liberation of the 5 poisons. Entonces no se trata únicamente de la autoliberación de los 5 venenos, sino de estar relajado y abierto de manera que se den las bases para esa liberación. So, actually, there are no 5 poisons to be purified. De hecho, en realidad no hay 5 venenos que se puedan purificar. 5 poisons arise from misunderstanding, misperception. Los 5 venenos surgen de comprensiones erróneas, de percepciones erróneas. And the conflict arises from conception. Y el conflicto surge de las concepciones. But if we see the ground of what occurs, then we can collaborate. Pero si vemos la base de lo que ocurre, entonces podemos colaborar. The 5 poisons arise from a limited perception. Los 5 venenos surgen de una percepción limitada. For example, many European countries have fought with each other. Por ejemplo, muchos países europeos han luchado entre sí. The Spanish controlled Holland and the Dutch had to fight to drive them out. Los españoles controlaban Holanda y los holandeses tuvieron que luchar para expulsarlos. We don't want to be under the power of Spain because we are Dutch. No queremos estar sometidos al poder de España porque somos holandeses. But what is Dutch? Pero, ¿qué significa holandés? It means we have flat land with a lot of rain, so we have cows. Significa tenemos tierras llanas, llanuras, con mucha lluvia, así que tenemos We vacas. are wet, cold cheesemakers.
Somos fabricantes de queso mojados y These are con our frío. lived phenomena. Esto es el fenómeno los fenómenos en los que vivimos. We just step outside our house and already we're getting wet. Simplemente salir de casa y ya estamos mojados. But in what way am I Dutch? ¿Pero de qué manera soy holandés? ¿En qué I have sentido a soy passport. holandés? Pues tengo un pasaporte. I speak the language. Hablo el idioma. These are conventional Esto no, identifications. estos son identificaciones convencionales. They are not first principles. No son principios primordiales. So this is how the five poisons operate. They are not attending to the immediate actuality of phenomena, but are more concerned with what they can imagine on the basis of what they think they see. Y así es como actúan los cinco venenos. La persona no se ocupa de la realidad inmediata de lo que hay, sino que está formando opiniones y pensamientos sobre lo que se imaginan que existe. So I grew up in the 1950s. Yo crecí en la década de 1950 And if Robert had been alive then and I met him, I might say, I don't like you. y si hubiera estado vivo entonces Buda y yo me hubiera encontrado con él, puede que hubiera pensado, pues es que no me gustas. And he says, why? Y él pregunta, ¿por qué? Well, it's because you're German. Ah, porque eres alemán. So even small children are infected with this, the power of naming, the power of seeming to know what is what. Incluso los niños pequeños se ven infectados por el poder de nombrar, por el poder de ver qué es qué. You are the wrong kind of wave. Tú eres una ola del tipo If I equivocado. was in charge of the ocean, I would not allow waves like you. Si yo estuviera a cargo del océano, no permitiría olas como tú. You are a disgrace. Eres un You desastre. spoil the ocean for other people, for good people like me. Estás estropeando el océano para otras personas, para gente buena como yo. This is happening all in the world now. In the Sudan, two groups are fighting each other. So many murders and rapes have occurred because each side says, you are the wrong kind of wave. Y eso está ocurriendo ahora mismo en todo el mundo. En Sudán, por ejemplo, hay dos grupos que están luchando entre sí y hay asesinatos y violaciones, todo porque un grupo le dice al otro, es que tú eres la ola que equivocada. So the key thing we have to see is, oh, my mind is moving. Entonces, el punto clave que hay que ver es, ¡ah! Mi mente se mueve. I am making this identification. Yo soy el que estoy creando, haciendo esta identificación. So if as a child I say to Robert, you're German, Así que como de niño, si yo le hubiera dicho a Robert, eres that alemán, will be very different from someone who plays at home with Robert saying, you're German. sería algo muy distinto que alguien jugando en casa con Robert y le dijera a Robert, ah, eres alemán. You're German? No, well, we're all German here, so it's nothing, not a big story. ¿Eres alemán? Pues bueno, todos somos alemanes aquí, así que no es algo tampoco muy importante. But from a Scottish point of view, you're German means I see an essential difference in you. Pero desde un punto de vista escocés, decir eres alemán significa veo un punto de vista muy diferente en ti. Veo una cualidad muy diferente en ti. And what I don't see is that I am imputing or projecting or investing this seeming essence into Robert. Y de lo que no me doy cuenta es de que estoy imputando, proyectando o invirtiendo esta esencia, aparente esencia en Robert. This is my mental activity. Esta es mi actividad mental. If I don't merge into the pattern of thoughts which arise,
Y si no me fundo con ese patrón de pensamientos que surge, then you are German, you are Scottish, you are Spanish. They are just like gentle waves. entonces decir, pues eres alemán, eres escocés, eres español, son simplemente unas olas suaves. But if I say you are German, and I freeze that into a kind of frozen wave with sharp edges, Pero then si I digo, have to be very careful. eres alemán y congelo eso en una especie de ola con unos bordes congelados y afilados, entonces tengo que tener mucho cuidado. So the key issue is not to see problems out there or issues that I have, my karma, my tendencies, but simply to look at the mind itself and see all the qualities which I seem to have are movements, they are dynamic, they are not fixed. Entonces el tema es no estar proyectando y hacia el exterior y pensar en el karma y en todas aquellas cosas que tenemos, sino simplemente mirar hacia adentro y ver que todas las cualidades que tengo son simplemente movimientos, cosas en transformación. The fixed is a fantasy, it's a delusion, it's unawareness, ignorance. El que haya algo fijo o estable es una fantasía, es una delusión, es algo que no existe en realidad. What appears is relative, interactive, ever-changing. Lo que aparece es relativo, interactivo, siempre cambiante. So it's by looking at our own mind we will see what has to be done. Entonces, al mirar a nuestra propia mente veremos lo que hay que hacer. You can cook by following the recipe, Uno puede cocinar según una receta and there are many recipes, y hay muchas recetas, but you can also cook on the basis of looking. pero también se puede cocinar simplemente mirando. You look in your fridge, Miras en la nevera, the tomatoes are looking very tired. esos tomates parecen muy cansados. This is the day to use them. Ha llegado el momento de usarlos. You respond to the situation of what is available. Uno responde a la situación de lo que está disponible. So in Dzogchen and Mahamudra, we look in the fridge. Así que en Dzogchen, en Mahamudra, lo que hacemos es mirar en la And in nevera. Tantra, in the general Mahayana, you look in the recipe book. Y en el Tantra y en el Mahayana en general, lo que haces es mirar en el libro de recetas. Okay, so next is Muy bien, la siguiente somebody is es... asking me about my illness. So this question is very old. Alguien me está preguntando acerca de mi enfermedad. Esta pregunta realmente es muy antigua. And the question is saying that I had talked in the previous year about the various stages of the illness and the treatment and so on. Entonces dice que durante el año pasado hablé de las diferentes fases de la enfermedad y el tratamiento y demás. And the question is how to remain with non-duality when you come into treatment in hospitals and also have to deal with other people's thoughts about how you are. Y la pregunta es cómo permanecer en la no dualidad cuando tienes que acudir al hospital para tratamientos y también tienes que gestionar todas las preguntas que te hace la gente acerca de cómo estás. One of the ways that Sia Lama explained this to me. Una de las formas en las que C.R. Lama me explicó esto was to say that you have to put money in the bank when the sun is shining. fue decirme que hay que meter dinero en el banco cuando brilla el sol. Then on a rainy day you can take money out of the bank. Y entonces en un día lluvioso puedes sacar dinero del banco. But if you wait till you have a crisis before you think about what are the resources I need, then you will have many problems. Pero si esperas a que llegue la crisis antes de pensar acerca de qué recursos voy a necesitar, entonces vas a tener muchos problemas.
Oh, we have many different Dharma creams, Tenemos muchas diferentes cremas dármicas which we can massage into ourselves. que podemos masajear sobre We have the nosotros. 4 thoughts that turn the mind from samsara. Tenemos, por ejemplo, los 4 pensamientos que apartan a la mente del samsara. When we truly see impermanence and death, and that this is how life is, it's not a punishment, it's not something we can avoid, it's how it is. Cuando, por ejemplo, pensamos sobre la impermanencia y la muerte y vemos que esto realmente es como el mundo, la vida es, que no se trata de algún tipo de castigo, sino simplemente así son las cosas. We don't have a life. No tenemos una vida. I don't have a future. Yo no tengo un futuro. It's not something I can get hold of. No es algo que pueda agarrar. But then you might say, oh, but at least you have today. Bueno, pero por lo menos se podría decir, por lo menos lo tienes hoy. But since we've been doing this Zoom, like the sand falling through our fingers on the beach, the time is pouring away. Pero desde que hemos empezado con este Zoom, igual que la arena se resbala y se desliza entre nuestros dedos en la playa, el tiempo está pasando. I don't have a body. Yo no tengo un cuerpo, It's not a possession. no es mi posesión. Or if it is a possession, it's very delinquent and it's disobedient. Y en caso de ser una posesión, es una posesión muy desobediente y delincuente. It's not mine. No me pertenece. I don't have my own voice or speech. Yo no tengo mi propia voz o mi propia habla, Because I'm speaking with you. porque estoy hablando con vosotros. I'm not sharing my thoughts, my words with you. No es que esté compartiendo mis palabras, mis pensamientos con vosotros. I don't have them inside me in some kind of storehouse and then bring them out. No es que las tenga almacenadas dentro de mí en algún tipo de almacén y luego las saque. And I don't have a mind. Y tampoco tengo una mente. On the relative level, I have my mind with thoughts and feelings and so on. A un nivel relativo tengo mi mente con pensamientos y sensaciones y But I don't sentimientos y know what demás. thought is going to arise, what feeling, what memory, what plan. Pero no sé qué pensamiento va a surgir, qué sentimiento, qué recuerdo, qué plan. They arise and vanish. Surgen y desaparecen. They're not something I have. No es algo que tenga. They are momentary revelations which I can move with or not. Son revelaciones momentáneas con las que me puedo mover o no. As some of us know from inquiring with the 5 questions, the mind itself is not something we can have. Como algunos de nosotros sabemos cuando uno se pregunta las 5 preguntas, ni siquiera la mente es algo que podamos tener. So neither the mind as ground or base or source can be taken to be me, mine. La mente como base o como fuente tampoco se puede tomar como algo que es yo, que es mío, Nor can my thoughts or feelings. ni tampoco mis pensamientos o mis sensaciones o mis sentimientos. So body, speech, and mind are not things I have. El cuerpo, el habla y la mente no son cosas que tengo. So with this general Buddhist understanding, sickness is just another patterning of what arises. Y con esta comprensión budista básica, la enfermedad es simplemente una cosa más que surge. My health is not mine. Mi salud no es mía. That is to say, today there will be car accidents. Es decir, por ejemplo, hoy va a haber accidentes de coche. People will be taken by the ambulance to the hospital and maybe a leg is amputated or they lose the sight of an eye.
Habrá personas a las que lleven en ambulancia al hospital y puede que les amputen una pierna o que pierdan la visión de un ojo. Being able to walk, being able to see are not fixed, permanent qualities that are mine. Ser capaz de andar o ser capaz de ver no son cualidades fijas y estables que me pertenezcan. They arise due to the interplay of causes and conditions, some internal to the movement of the body energy and some external to it. Surgen debido a causas y condiciones. Algunas son internas, pertenecientes a este cuerpo, y otras son externas. I am both the recipient of experience and the participant in the field of experience. Soy tanto el receptor de la experiencia como el que participa en este campo de experiencia. But since I was being born, everything which has occurred has been ungraspable. Pero desde que nací, todo lo que ha ocurrido ha sido algo inaferrable, algo que no se puede agarrar. Nobody ever said that to me as a child. Nadie nunca me dijo eso They say, cuando era pay niño. attention. I've shown you already many times. This is how you tie your shoelace. Lo que me decían era, presta atención, ya te he explicado muchísimas veces cómo te tienes que atar los cordones de los zapatos. So you have to pay attention, you have to learn, you have to be able to repeat what you have learned. Hay que prestar atención, hay que aprender, hay que poder repetir lo que se ha aprendido. Do it again. Hazlo de nuevo. There is an it, some enduring thing which you have to do and repeat and carry from the past to the present to the future. Hay un lo, hay algo fijo que uno tiene que poder repetir y aprender y poder transportar del pasado al presente y al futuro. In this way, we have been inducted by our culture into a very materialistic interpretation of the potential of our life. Y de esta manera nuestra cultura lo que nos hace, nos adoctrina en una interpretación realmente materialista de nuestras vidas. So, we get sick. Así que nos enfermamos. We have to be doctors. They take blood out of the body. They inject chemicals into the body. Y tenemos que ir a ver a médicos que nos sacan sangre del cuerpo y nos inyectan sustancias químicas en el cuerpo. This is not a big radical change. Y esto no es un cambio grande y radical. Because in my life, prior to having the diagnosis, Porque en mi vida, antes de tener el diagnóstico, my life depended on paying my taxes, paying my rent, getting to the shops, making sure that I pay the gas bill. porque antes de esto mi vida dependía de pagar mis impuestos, ir a las tiendas, comprar comida, asegurarme de que pagaba la factura del gas. That is to say, my life depended on other people. Es decir, mi vida dependía de otras personas. It depends on having drinkable water coming through the tap. Depende de tener agua potable que sale del grifo. If the engineers don't ensure the quality of the water, then we get sick. Si los ingenieros no se ocupan de la calidad del agua, al final acabaremos poniéndonos enfermos. For every aspect of my life, depend on other people. Yo, en todos los aspectos de mi vida, dependo de otras personas. So getting cancer and having to go to the hospital and get many treatments is just another form of the same interdependent way of manifesting. Entonces, tener cáncer, ir a los hospitales, tener que recibir todo tipo de tratamientos es simplemente otra manera de darnos cuenta de que somos interdependientes. So
when you get treated in the hospital and the staff are very good and you start to feel a bit better. Y bueno, cuando vas a que te traten en el hospital y el personal es muy bueno y empiezas a sentirte un poco mejor. And we feel some gratitude. We say thank you to the nurses, to the radiographers, to the high-level doctors who've managed to work out what was wrong. Y empezamos a sentir cierta gratitud y decimos gracias a las enfermeras, a los radiólogos, a los médicos de alto nivel que han conseguido averiguar lo que estaba mal. So we can take that as an encouragement that when we go out and the car has to stop at the red traffic light, Entonces esto nos lo podemos tomar como un estímulo, que cuando salimos y el coche tiene que parar en un semáforo en rojo, we can feel deep gratitude for the engineers who keep the complex traffic system in the city moving quite well. podemos sentir gratitud por los ingenieros que mantienen ese complejo sistema de tráfico en una ciudad de manera que se mueva muy bien. We feel gratitude to the other drivers for not being drunk and not being distracted so that our journey is safe. Y podemos sentir gratitud por los demás conductores que, como no están borrachos y tampoco están distraídos, gracias a eso tenemos un viaje seguro. Feel gratitude for the people who work in the supermarket. Podemos sentir gratitud por la gente que trabaja en el supermercado, Who put the food on the shelves. que ponen la comida en los estantes. Probably not the most fascinating way to spend one's years, the years of one's life. Que probablemente tampoco sea la forma más fascinante de pasar los años de nuestra vida. But because they do that well, my life is easier. Pero como lo hacen bien, mi vida se simplifica y se vuelve más So fácil. the main thing I think one can take from being sick is more gratitude. Entonces creo que lo más importante que uno puede averiguar o sentir cuando uno está enfermo es This tener más profound gratitud. sense of I do not exist apart. I am not an island. Ese sentimiento profundo de que no existo, aparte de que no soy una isla. I don't have an autonomous existence. No tengo una existencia autónoma. I am a participant. Soy una persona I'm que already participa. part of what I am participating in. Yo ya formo parte de aquello en lo que estoy participando. And therefore being present, being mindful, being careful, being attuned, being kind, all these good qualities flow out of the fact that this is my mandala, this is my sphere of activity. Y por eso estar presente, estar atento, ser cuidadoso, ser amable, ser bondadoso, son todo cualidades que surgen de esa constatación de que este es mi mandala y este es mi campo de actividad. So then we start to see, as in the tantric text, all that appears is the body of Padmasambhava. Y entonces comenzamos a ver, como dicen los textos tántricos, que todo lo que aparece es el cuerpo de Padmasambhava. There is appearance, but there is no individual essence defining it. Están las apariencias, pero no hay esencias individuales que las definan. Due to causes and conditions, these famous 8 forms of Padmasambhava arise. Y debido a causas y condiciones surgen estas famosas y conocidas 8 formas de Padmasambhava. And although we believe that Padmasambhava has great compassion and really wants to help us, we have to ask. Pero y aunque tenemos la creencia de que Padmasambhava tiene una gran compasión y nos va a ayudar, tenemos que pedírselo. Even the baby has to cry when it wants its nappies to be changed. E incluso el bebé tiene que llorar cuando quiere que le cambien los pañales. So we pray to Padmasambhava, Urgin Yugin Nupjam Sam. You are over there, please come here.
Así que rezamos a Padmasambhava. ¿Estás ahí? Por favor, ven aquí. This is to say, subject and object has to be aligned. Es lo que significa que el sujeto y el objeto tienen que alinearse. You cannot awaken without the whole world awakening. Tú no puedes despertar sin que el mundo entero despierte. The emptiness of the self is not different than the emptiness of the trees, of the cars, of the mountains. La vacuidad del yo no es diferente de la vacuidad de los árboles, de los coches, de las montañas. So the great thing about being sick is that it very powerfully confronts the delusion of separation. Entonces, lo bueno de estar enfermo es que realmente le hace afrontar a uno esa delusión de que existe la separación. Okay, so the next one is the teaching says that in order to find our true self, which is emptiness, we need to relax and open. La siguiente pregunta es, las enseñanzas dicen que para encontrar nuestra verdadera yo, la vacuidad, hay que relajarse y abrirse. In everyday situations, in everyday decisions, is it also best to just relax and open and see what emerges instead of analyzing the situation and thinking about what to do? En las situaciones diarias, en las decisiones cotidianas, es también mejor simplemente relajarse y abrirse y ver lo que surge, en lugar de analizar la situación y pensar qué hacer. So this question highlights the danger of either or thinking. Esta pregunta resalta la cuestión de ese Either I should pensamiento be de o bien relaxed esto o and bien lo otro. intuitive and spontaneous, or I should follow the right way, the best way by thinking and planning and making good choices. O bien debería estar relajado e intuitivo, o bien debería de seguir el camino de pensar y analizar para tomar las decisiones correctas. All of us have to participate in formulated activities. Todos nosotros tenemos que participar en actividades formuladas. A formulation means something which has been given a form, it has been structured according to certain principles. Una formulación significa algo a lo que se le ha dado una forma, que está estructurada de acuerdo a ciertos principios. And with these kind of structures, it's better to conform, to bring your form into alignment with this established, seemingly objective form, than to fight for your right to independence. Y entonces en estas situaciones estructuradas lo mejor es conformarse, es decir, hacer que la propia forma se alinee con la forma de la situación, mejor que ser un rebelde y luchar por la independencia. If you're applying for a new passport or you need to do something in the bank, you maybe have to fill in a form and sign it in the right place and put the right date on. Si quieres sacarte el pasaporte o quieres hacer alguna gestión en el banco, puede que tengas que rellenar un formulario en el cual tengas que poner la fecha y rellenar otras casillas. Being compliant involves an attunement with the rhythms of the world. Esta forma de ceder es algo que nos sintoniza con el funcionamiento del mundo. If you want to dance to your own tune, you might find that it's quite lonely. Si quieres bailar únicamente siguiendo tu propia melodía, puede que te encuentres muy solo. So we in Great Britain Nosotros, en Gran Bretaña, have chosen Brexit. hemos elegido el Brexit. You Europeans drive on the wrong side of the road. Vosotros, europeos, conducís por el lado equivocado de la carretera. Not our cup of tea. Eso no es nuestra taza de té. We know what is right. Nosotros sabemos lo que está bien.
we prefer our small shrinking economy to being part of your big economy. Preferimos nuestra economía pequeñita y en disminución a participar de vuestra gran economía. Unfortunately, most of our food has to be imported from Europe. Por desgracia, la mayoría de nuestra comida tiene que ser importada de Europa, Especially food that needs a lot of sunshine. especialmente toda la comida que necesita mucho sol. This is regrettable, Esto es una pena, but independence is better. pero la independencia es mejor. These kind of fantasies are very attractive to many people. Y este tipo de fantasías son muy atractivas para mucha gente. Fitting in, collaborating will cost us. Encajar en una situación, colaborar, es algo que nos va a costar algo. Our sense of ego autonomy will be compromised, will be squeezed by having to adapt. Nuestra sensación de autonomía egoica se va a ver alterada al tener que encogernos, al tener que adaptarnos. But on the other hand, if I simply dance to my own tune and don't pay any attention to others, Pero por otra parte, si simplemente sigo bailando mi propia melodía y no presto atención a los demás, then I can be true to myself, entonces puede que sea fiel a mí mismo, but I lose you, I lose the world. pero te voy a perder a ti, voy a perder el mundo. So in Dharma, we are concerned with the wisdom of emptiness and the kindness of connectivity. Entonces, en Dharma nos ocupa la sabiduría de la vacuidad y el Dharma de la conectividad. By participating in the world according to its rules and regulations, Al participar en el mundo según las reglas y las reglamentaciones del mundo, if we see that these patterns are all conventional, si vemos que todos estos patrones son convencionales, then we adapt as if it was in theater. We're taking on a different role, we wear a different costume. entonces nos adaptamos como si estuviéramos en el teatro y estuviéramos interpretando un papel distinto con una ropa distinta. In order to do this, we have to see, I don't have a true self. Y para hacer esto tenemos que ver realmente que yo no tengo un yo verdadero. I have patterns of selfing. Yo tengo patrones que van formando mi yo. So if I open to this new pattern of selfing, I will have increased my repertoire or range. Entonces, si me abro a este nuevo patrón de formación del yo, entonces estaré ampliando mi repertorio o mi ámbito o mi rango de funcionamiento. And this is not a loss, Y eso no es una pérdida, because the softer, the more pliable and flexible the range of my senses of self, the more I can connect, the more I have belonging. porque cuanto más suaves y más flexibles sean mis patrones de funcionamiento, tanto más tendré una sensación de pertenencia. So the problem with analyzing is that we are analyzing dead bodies. El problema de analizar es que analizamos cuerpos muertos. An autopsy can show many interesting things about how the person lived. Y una autopsia puede mostrar muchas cosas interesantes acerca de cómo vivió esa persona. And some of this information might have been very useful to the person when they were alive. Y puede que gran parte de esa información no hubiera resultado muy útil a la persona mientras todavía vivía. But unfortunately, when you die, you break the feedback loop between what can be discovered about your body. Pero por desgracia, cuando te mueres, rompes ese bucle de retroalimentación de lo que se puede descubrir acerca de tu cuerpo. When we think about something, Cuando pensamos sobre algo,
we are thinking about something which has happened or which might happen, Pensamos sobre algo que podría haber ocurrido o que podría ocurrir. you can investigate for yourself. Can you actually review and analyze the emergent moment? Puedes investigar por ti mismo. ¿Puedo realmente analizar o revisar el momento que está surgiendo? What's this emergent moment is going and going and going and going. Porque este momento que surge se va y se va y se va y se You va. have the immediacy of what is shown, what is revealed through the body as sensation, or what's through the senses. Tienes la inmediatez de lo que se muestra, lo que se revela a través del cuerpo, de la situación, de los sentidos, But it's always vanishing. pero está siempre desapareciendo. When we pin something down, when we describe it accurately, Cuando concretamos algo, cuando lo describimos de forma exacta, it's already past. ya ha pasado. It is to say, it is abstract. It's something taken out of the living, evolving, phenomenological field. Se puede decir que es algo abstracto, es algo que se ha sacado del campo fenomenológico vivo en transformación. So some degree of analysis is important. Así que un cierto grado de análisis es importante, particularly for confronting the false assumptions that you might be carrying. especialmente para enfrentarse o para afrontar todos So, los for example, tipos you might believe I los tipos de exist, I am tendencias me, que puedas tener. Por ejemplo, puedes creer yo existo, soy yo, and you might think that that is an accurate perception. y puedes pensar que eso es una percepción acertada, exacta. So, if you stay with how that is arising, you might come to see, oh, it's a proposition. It's something which I project onto the situation. Perhaps it's not inherent in how it is. Pero si lo analizas puedes ver que eso es una proposición, es decir, es algo que yo estoy proyectando sobre la situación. Puede que las cosas en realidad no sean así. So, through analysis of these patterns of construction of the certainties we have about who we are in the world around us, we can open up a little bit more space. Entonces, a través del análisis de cómo construimos la realidad en la que vivimos y cómo se construyen nuestras creencias, puede que logremos un poco más de espacio. We can move from a rigid structure to one that has more hinges on it, where you can move things around a little bit. Se puede uno desplazar de una estructura rígida a una que tiene más bisagras y que tiene, por tanto, más movilidad. So that's the advantage of a degree of analysis. It allows us to see the falsity of the seeming enduring stability of the beliefs we like to rely on. Y esas son las ventajas del análisis, que nos permite ver la falsedad de todas esas creencias aparentemente estables en las que confiamos y en las que nos basamos. So, in terms of relaxing and responding, Así que en términos de relajarnos y responder, you can relax deeper into your egoic sense of self. uno se puede relajar más profundamente al interior del sentido egoico del yo And then respond from what seems authentic for you. y luego responder desde un lugar que parece auténtico para ti. But as long as you are the doer, the maker, the thinker, the explainer, Pero mientras sigas siendo el hacedor, el pensador, el que explica todo, el creador, then you're still within the frame of duality. sigues dentro del marco de la dualidad. So when we're talking about relaxing, being at ease, this is the ease of the unborn Dharma Dhatu.
Entonces, cuando hablamos acerca de relajarnos, de estar cómodos, esta es la comodidad, la soltura, la ligereza del Dharmadhatu que no ha nacido. Like sometimes the sea is very calm, A veces el mar está en calma, sometimes a storm comes up, the wind is blowing and it whips up the waves. a veces llega una tormenta, sopla el viento y las olas The ocean se isn't enfurecen. complaining. El océano no se queja. It allows this due to causes and conditions. Waves arise, and then after some time they don't arise. Permite que debido a causas y condiciones de pronto surgen olas y de pronto ya no. So the ocean has no central point of control. Es decir, el océano no tiene un punto central de control. It is the situationality of the weather and the presence of the ocean are not two things. La personalidad de la ola y la existencia del océano no son dos cosas diferentes. So in the same way, if I have a point of reference inside myself, what I like, what I don't like, and so on, De la misma forma, si yo tengo un punto de referencia en mi interior, lo que me gusta, lo que no me gusta, etc., this command post can only operate by a sense of separateness. este puesto de control solamente puede funcionar gracias a una sensación de estar separado. I like this, I don't like that. Me gusta esto, no me gusta aquello. So then we adopt certain aspects of the emergent field and we reject others. Y así aceptamos ciertos aspectos del campo que surge y rechazamos otros. This is what happens when we are under the power of the delusion of a truly existing ego self. Y esto es lo que ocurre cuando estamos bajo el poder de la delusión de un yo egoico que existe en realidad. But true spontaneous responsivity can only emerge when the delusion of the ego as the boss is allowed to dissolve, as it will. Pero una capacidad de respuesta verdaderamente espontánea solamente puede darse cuando la idea de este ego inherente o existente se disuelve, como ocurre. The ego is the fruit or the ripening of repetition compulsion. El ego es la fruta o la maduración de una compulsión de repetición. We repeat again and again, I like this, I don't like that. We give our opinions all the time. Repetimos una y otra vez, me gusta esto, no me gusta aquello, estamos permanentemente opinando. But when the texts say relax and release and open, it means allow the formulation of I, me, myself to dissolve and dissolve and dissolve. And we see it has no inherent existence. Pero cuando los textos hablan de estar relajado y abierto, de lo que se trata es de dejar que esa configuración de yo, mí, yo mismo se disuelva y se disuelva y se disuelva. Okay, we're now at the end. So just as the last one, the main thing is to really explore relaxation. Vale, entonces hemos llegado a este final. Entonces lo más importante es realmente explorar la And we're back in relajación. 30 minutes. We have 30-minute break. Y volvemos en 30 minutos, pausa de 30 minutos. Good luck with your bladder. Buena suerte con la vejiga. Good. And are all the translators recording? Good. Thank you, Pedro. Okay, so next question. Texts on meditation often have references to states of absorption. What are these states and how do we recognize them? Are they states? Are they signs of progress? Los textos sobre meditación a menudo hacen referencia a estados de absorción
¿Cuáles son esos estados y cómo los reconocemos? ¿Son un signo de progreso? This question is again an encouragement for us not to homogenize the Dharma. Esta pregunta de nuevo vale para no homogeneizar el Dharma. Existen muchos diferentes caminos del Dharma. All are valid, all lead to awakening. Todos ellos son válidos, todos conducen al despertar. But some take longer than others. Pero algunos tardan un poco más que otros. Because some are a kind of antidote to a particular reading of the situation. Porque algunos son, se podría decir, una especie de antídoto a una lectura concreta de la situación. So when generally in the Theravada system, entonces generalmente en el sistema Theravada, samsara is like a swamp. La comprensión es que el samsara es como un pantano. There are many provocations, many invitations which get us involved in the turmoil of daily life. Hay muchas provocaciones que nos introducen en el torbellino de la vida cotidiana. The basic assumption is samsara is a dangerous place. La asunción, el supuesto básico es que el samsara es un lugar peligroso. Therefore, you should avoid involvement. Por lo que uno debería evitar implicarse. And so the organizing principle is renunciation. Entonces el principio organizativo es la renuncia. Many of the factors which are pleasing to our ego bind us further and further into reactive involvement. Muchos de los factores que son agradables para el ego nos atan y nos vinculan cada vez más a una implicación, a una participación reactiva. So the ideal way of practice in that system is to become a monk or a nun. Entonces, en ese sistema, la forma ideal de practicar es convertirse en un monje o una monja. Then you renounce sexual activity, you renounce eating whenever you want to, you wear simple robes. Uno renuncia a la actividad sexual, uno renuncia a comer en cualquier momento que le apetezca y se llevan ropas sencillas. It's an orientation of withdrawal. Es una retirada de orientación. I withdraw from the world. Me retiro del mundo. And I become absorbed in a field of mental experience which is determined only by how I manage my own karmic tendencies. Y me veo inmerso en un campo de experiencia interna que se determina únicamente por mi forma de manejar mis tendencias kármicas. Oh, this is where these jhanas, as they're called, or states of absorption, are outlined in the Theravada or renunciate approach to practice. Y aquí es donde se describen estos jhanas o estados de absorción, es decir, en el enfoque Theravada de la práctica. By controlling one's sense organs. Al controlar los órganos sensoriales propios. Is influenced by diet, so you shouldn't take garlic, ginger, any kind of exciting herbs. Lo que también se ve influenciado por la dieta, por lo que uno no debe tomar ajo, ni jengibre, ni ningún tipo de hierbas estimulantes. And a general reframing so that what would appeal to the ego is seen as dangerous to the path of renunciation. Y también como una reestructuración general, es decir, lo que resulta agradable para el ego se ve como un obstáculo en el camino de la renuncia. So each state of absorption is to release involvement in the various levels of engagement we can have with what is occurring.
Entonces, cada estado de absorción es una liberación de diferentes niveles de implicación o de participación que podemos tener con lo que está ocurriendo. In cosmological terms, this is set out as what occurs at the highest level of the God realms. Y en términos cosmológicos, esto se describe como lo que ocurre en los niveles más elevados del reino de los So dioses. the lower God realms are the sensuous gods who are enjoying food, drink, sex, and so on. Luego están los reinos inferiores de los dioses, en los cuales los dioses disfrutan del sexo, de la bebida, de la comida y demás. In the higher God realms, everything happens very instantly. You just look at some food and you feel satisfied. Y en esos reinos las cosas ocurren todas al instante, es decir, tú ves comida y te sientes instantáneamente satisfecho. Then beyond this are 8 degrees of formlessness. Y más allá de esto hay 8 grados de ausencia de forma, in which the gross energy of strong dualistic involvement has been purified or released so that everything is very subtle, very fine. en los cuales esa energía burda de una implicación, una participación dualista fuerte se ha refinado de manera que la energía ahí es muy sutil, muy delicada. And in these stages, the sense of having a body doesn't arise. Y en estas etapas esa sensación de tener un cuerpo nos surge. At first, there is a very kind of subtle, like dreamlike body. Al principio hay una especie de cuerpo sutil, como onírico, como un sueño, But the deeper the absorption, there is just pure consciousness. pero cuanto más profunda es la absorción, cada vez se vuelve uno más pura consciencia. We use word consciousness to refer to our dualistic capacity to know, or how our knowing is within the frame of duality. Entonces, esta conciencia dualista, perdón, es que ha habido una interrupción de lo que decía James, no me he enterado. Okay. Yes, Pedro's put up a sign too. Then I don't know what I can do from here. No sé qué puedo hacer para mejorarlo desde aquí, dice James. Dejadme que me lo repita. So, consciousness, as we are using it here, means the subtle form of our mental activity operating within the frame of duality. Es decir, conciencia tal y como la estamos utilizando aquí es la forma sutil de nuestra conciencia en el campo de la dualidad. Okay, so consciousness means to be conscious of something. Estar consciente significa estar consciente de algo. Consciousness takes an object. La conciencia tiene un objeto. Awareness doesn't take an object. Mientras que la presencia no tiene un objeto. These are simply technical terms. We have to use them to get into our own experience. But awareness is simply the revelation of the whole field arising all at once. Perdón, estos son solamente términos técnicos que tenemos que utilizar para entrar en nuestra propia experiencia. La presencia significa simplemente la revelación de cómo surge todo. So, consciousness, as it has less and less provocation in terms of the intensity of what's occurring. Y la conciencia, en el sentido de que cada vez se siente menos y menos provocada por todo lo que está ocurriendo, becomes more and more subtle. Se vuelve cada vez más sutil. It doesn't have something to react to. Porque ya no tiene algo a lo que reaccionar. So it becomes peaceful.
Así que se vuelve llena de paz, se llena So de paz. these states beyond existence and non-existence, just like very subtle here I amness. Entonces estos estados más allá de la existencia y la no existencia es un estar, un aquí estoy yo muy, muy sutil. It is, it's empty, but not in the profound sense of emptiness. Está vacío, pero no en el sentido profundo de la vacuidad. It's more like here we are in samsara and we are each like a balloon. Es más bien como, bueno, aquí estamos en samsara y cada uno de nosotros somos como un globo. So we are like these big balloons you can get in the fairground. Así que somos como esos globos grandes que se pueden comprar en las ferias. And the person blowing them twists them and turns them, and suddenly there's a little dog all made out of one balloon. Y la persona que lo ha inflado lo mueve, lo retuerce y tal, y de pronto tienes ahí un perrito hecho de un solo globo. This is us, each of us. Y estos somos nosotros, cada uno de But when nosotros. you do this renunciation, Pero cuando haces esta renuncia, you gradually let the air out of the balloon. gradualmente vas dejando que el aire salga del globo. Then it's just flat, just a piece of collapsed rubber. Y entonces está plano, es simplemente un pedazo de plástico colapsado. But its potential to be inflated is still there. Pero su potencial para ser inflado sigue estando ahí. It is empty Está of air, vacío de aire, but it is not awakened to its own emptiness. pero no ha despertado a su propia vacuidad. So when the karmic causes which give rise to having that very subtle level of existence, Entonces, cuando las causas kármicas que resultan en tener ese when they are, nivel tan sutil de when existencia, they are exhausted, when you've burnt up all that karma, cuando then se you fall out agotan, of that state. cuando has quemado todo ese karma, entonces sales de ese estado. And then the winds of karma start to blow and your little balloon starts to get bigger. Y entonces los vientos del karma empiezan a soplar y tu pequeño globo empieza a aumentar de tamaño. So that's a state of absorption. And in the Mahayana tradition, they're not seen as very important, but they are seen as important in the Theravada tradition. Entonces estos son los estados de absorción que no se consideran muy importantes en la tradición mahayana, pero sí se consideran importantes en la tradición theravada. The Mahayana critique of these states is like this. Entonces la crítica que hace el Mahayana a estos estados es como sigue. Because there is still a subtle sense of existence, true emptiness is not seen. Debido a que todavía existe un sentido sutil de existencia, no se ve la verdadera vacuidad. And because this undisturbed existence, which can last for thousands of years, just complete tranquility, because this is a state of isolation, it has no kindness or compassion. Y debido a que esta existencia sutil, que puede durar miles de años, no está en el mundo, digamos, entonces no hay espacio para la bondad y la compasión. If we are going to be involved in kindness, we have to let other people disturb us. Si queremos implicarnos en la compasión, tendremos que permitir que otra gente nos afecte, nos altere, nos moleste. We have to ask. Children are always pestering their parents, especially the mother. Mom, can we do this? Can I eat that? Help me. Tenemos que estar ahí. Los niños siempre están molestando a los padres, especialmente a la madre. Mamá, 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 ¿puedo hacer esto? Por favor, ayúdame a hacer esto. So if mom was in one of these absorbed states, she wouldn't function as a mother.
Si la mamá estuviera en uno de estos estados de absorción, no funcionaría como madre. We need to respond to other people. Tenemos que responder a los demás. That involvement brings disturbance. Y esta participación, esta implicación trae consigo alteraciones, So we're at a molestias. crossroads. There are two paths. Así que estamos en una encrucijada. Hay dos caminos. The path of renunciation says, El camino de la being renuncia involved dice, with you is disturbing for me, so I'm cutting off. implicarme contigo es algo que me afecta y me altera, así que voy a cortar la relación. And in the Mahayana road, he says, being involved with you brings disturbance. Y el camino Mahayana dice, implicarme contigo trae alteraciones. But the reason I personally feel disturbed by this turbulence or this dynamic quality of interaction Pero la razón por la que yo personalmente me siento alterado, molestado por esta interacción dinámica is because I take it too real. es porque lo tomo como muy real. This is not right. This is not good. I don't like this. Esto no está bien, esto no me gusta, esto no es I am correcto. imprisoned by my own conclusions. Me veo aprisionado por mis propias conclusiones And having decided that you are very disturbing, y habiendo decidido que eres muy molesto, I either want to avoid you or control you. elegiré o bien evitarte o bien But in the controlarte. Mahayana path, this is not allowed. Pero en el camino Mahayana esto no se permite. So, well, does this mean that I have to just let everyone do whatever they do and I feel completely chaotic and overwhelmed? ¿Significa esto que tengo que dejar que todo el mundo haga lo que le dé la gana y yo me sienta totalmente en un caos y superado por la situación? Well, what is the status or what is the quality of existence in the person who disturbs me and in myself? Pues bien, ¿cuál es la cualidad de existencia en la persona que me molesta y en mí mismo? And then we look, supported by the Heart Sutra and some of the wonderful Mahayana sutras, we see, oh, what I call this disturbing child or partner or parent of mine is a pattern of interpretation in my mind. Y eso es lo que tenemos que mirar, y ayudados por el Sutra del Corazón y otros sutras Mahayana maravillosos, tenemos que ver que todo esto, que es un niño que me molesta, o la pareja, o otra persona, en realidad todo esto está en mi mente. I'm getting so tired of the children running around and shouting. Estoy tan harto de que los niños corran por ahí gritando, But they are not getting upset. pero a ellos no les molesta nada. Their friends have come to play. Han venido sus amigos a jugar They are all running around and shouting. y todos ellos corren por ahí y gritan. They think it's good. Piensan que está bien, I think it's bad. pero yo pienso que está fatal. I'm the big person. I have to win. Yo soy el adulto, soy la persona grande, tengo que ganar. Or we can say, they will run and shout. That's what they do. O podemos decir, bueno, correrán y gritarán porque eso es lo que hacen. I can't control the object. No puedo controlar al objeto. Do I have to react so strongly to the noise that I'm hearing? Tengo que reaccionar de forma tan fuerte a todo ese ruido que estoy escuchando. So if I take the middle way, then I think, oh, that's children. Así que si tomo el camino del medio diré, bueno, son niños. That's how they are. Así son. I have mental space that allows this noisy commotion to arise and go down and get stronger and get weaker.
in the pulsations of the game. Así que tendré este espacio mental que permita que el ruido suba de volumen, baje de volumen y se mueva de aquí para allá en esa pulsación del juego. I don't need to control life so tightly. No necesito controlar la vida tanto. What does it mean for me to be disturbed? ¿Qué es lo que significa para mí que me sienta molestado? I can't cope. No puedo soportarlo. It's too much. Es demasiado. Too much for what? ¿Demasiado para qué? For my limited capacity. Para mi capacidad limitada. I'm just a human being. I've had it up to here. It's enough. Sois nada más un ser humano. Estoy hasta aquí. Ya está bien. Oh, but I have Buddha nature. Bueno, pero yo en realidad tengo naturaleza búdica. I abandoned my own Buddha nature. He abandonado mi propia naturaleza búdica. I strongly identify with my own limited existence. Y me identifico fuertemente con mi propia existencia limitada. I drink a big glass of the 5 poisons. Me bebo un vaso grande de los 5 venenos. And I shout at the children, if you don't stop, there is going to be trouble. Y le grito a los niños, o paráis de una vez o vais a tener problemas. I can't cope. No puedo soportarlo. Which is fair enough. Que bueno, está bien. But if we are practicing Dharma, Pero si practicamos Dharma, we have to think, what does it mean? I can't cope. I can't bear it. It's too much. tenemos que pensar qué significa no puedo soportarlo, esto es demasiado. Is this true? ¿Es esto verdad? This is a conclusion. Es una conclusión. I'm tired. Estoy cansado. I've got so much work to do, ironing and washing and so on. Tengo un montón de trabajo que hacer, tengo que planchar, tengo que lavar y demás. I've had enough. Ya he tenido What is my suficiente. capacity? ¿Qué capacidad tengo yo? Oh, I have my cup. Entonces, yo tengo mi taza. My cup has a capacity. Mi taza tiene una cierta capacidad. I'm sitting in a room. Estoy sentado en una habitación. Maybe 20 people could fit in this room, Puede que aquí cupieran 20 personas, but not 100. pero 100 no. I'm in London. There are many streets, parks, and so on. There are millions of people here. Estoy en Londres, hay muchas calles, parques y demás. Aquí viven millones de personas. London is in space. En Londres está en el espacio. The room is an expression of space. Esta habitación es una expresión del espacio. My mind is an expression of space. Mi mente es una expresión del espacio. So, am I a cup or am I space? Así que soy una copa, una taza o When soy I relax espacio. into the open spaciousness of unborn awareness, Si me relajo en la espaciosidad abierta de en la presencia no nacida, there's always space for one more. siempre hay espacio para uno más. But if I am strongly identifying with my emotions, with my body, energy, and so on, then I say, I am a limited person. Enough. Pero si me identifico fuertemente con mi cuerpo, con mis emociones y demás, entonces diré, yo soy una persona limitada y ya basta. This is why when we do the Guru Yoga of the White R, we go directly into the unborn open spaciousness of the mind. Y por eso cuando hacemos el Guru Yoga de la A blanca entramos directamente en la espaciosidad no nacida de la mente. So
States of absorption are not helpful for Mahayana practitioners. Así que los estados de absorción no resultan útiles para practicantes Mahayana. Because when we take the Bodhisattva vow, we say, in this and all my future lives, I will do whatever is required. Porque cuando tomamos el voto del Bodhisattva, decimos en esta y en todas mis vidas futuras haré cualquier cosa que se necesite. Pues then some cry comes from deep inside us. Claro, por supuesto, entonces hay un grito que sale de lo más profundo de nuestro interior. What about me? ¿Y qué pasa conmigo? I need. Yo necesito. So we don't want to block this. Así que no queremos bloquear esto, But we have to think, who is saying this? pero tenemos que Is this pensar, my true ego self, the actual essence of who I am? ¿quién está diciendo esto? ¿Este es mi yo egoico o es la verdadera esencia de quién soy yo? Or is it a kind of pattern of vibration? Is it the formulation of I, me, myself, as if this was referring to a true existence? ¿O se trata de un tipo de vibración que se formula como yo, mí mismo y que existe como si fuera la verdadera existencia? Como si fuera un patrón de verdadera existencia. So the Mahayana responds to the difficulties of the Bodhisattva vow. Así que el Mahayana responde a las dificultades del voto del Bodhisattva. Is simply more emptiness, more kindness. Simplemente con más vacuidad y más bondad. Your troubles and difficulties come from merging into a restricted view of who you are. Tus problemas y dificultades surgen de fundirte con una visión más estrecha de quién eres. How can I possibly vow to save all beings? ¿Cómo puedo hacer voto de salvar a todos los seres? I can't even save myself. I get in difficulties in my relationships and so on. Ni siquiera me puedo salvar a mí mismo. Tengo montones de problemas con mis relaciones y demás. Again, you come to a conclusion. Y de nuevo uno llega a una conclusión. This is what I'm doing. This is how I'm doing it. It's not very good. Esto es lo que estoy haciendo, esto es cómo lo estoy haciendo, esto no está muy bien. I have difficulties in relationship. Tengo dificultades con algunas relaciones. This is a patterning of becoming. Y esto es uno de los patrones del devenir, de llegar a How my ser. energy emerges into the field of participation with others is constrained by pattern formations in myself, habitual patterns. Cómo funciona mi energía en mi participación con otros se ve constreñido por mis formaciones habituales de patrones. Feels like me. This is how I am. Pero esto se siente como yo, esto soy yo, esto es como soy. Then you need to remember the Heart Sutra, which is very kind. Entonces hay que recordar el Sutra del Corazón, que es muy bondadoso. I am limited Yo soy limitado and inseparable from emptiness. y también inseparable de la vacuidad. My existence is empty, my limitations are empty. Mi existencia es vacía, mis limitaciones son vacías. The fact that this patterning of how I manifest is empty of inherent existence El hecho de que este patrón de cómo me manifiesto esté vacío de existencia intrínseca doesn't mean that it's not happening. no significa que no esté ocurriendo. But in its happening, it is dynamic and without a fixed identity. Pero en eso que ocurre, eso que ocurre está vacío y no tiene una dinámica fija. Directly in our own embodied being what it's like to get lost, to get confused.
Entonces tenemos que explorar directamente en este ser encarnado cómo es el perderse y el confundirse, el estar confuso. Because if we say, I will become a guide for all beings, Porque si uno dice me voy a convertir en un guía para todos los seres, and in the course of becoming this guide, we have never been lost, we have never been tired, we have never felt hopeless, y en el transcurso de convertirse uno en este guía nunca ha estado perdido, ni cansado, ni sin esperanza, then how will we help other people when they say, oh, I've had enough, I don't want to do Dharma anymore, I'd rather just listen to music? ¿cómo vamos a ayudar a los demás cuando nos digan, no, ya he tenido suficiente, estoy harto de Dharma, ya a partir de ahora solamente voy a escuchar música? We just, oh yeah, these things happen, I know this. Y dirás, pues sí, esas cosas pasan, yo lo conozco. I am a guide because I know a lot about being lost. Yo soy un guía porque sé mucho acerca de estar perdido. So in that way, it is through our participation in the complexity of duality as we do our best to maintain non-duality. Entonces, en este sentido, nuestra participación en la dualidad, mientras hacemos todo lo que podemos para mantener la no dualidad, participamos en la dualidad haciendo todo lo que podemos para no perder la no dualidad. This is very, very different from absorption. Esto es algo muy diferente de la absorción. For that reason, absorption is not so important for Mahayana practice. Y por ello las absorciones no son muy importantes para la práctica mahayana. So now we have a longer question coming. Y ahora tenemos una pregunta bastante más larga. Says, as a non-monastic practitioner and a working adult, it's often necessary to use emotion, strategy, and seemingly unkind actions to solve problems. Dice, como un practicante no monástico y un adulto que trabaja, a veces es necesario utilizar emociones, estrategia y aparentemente acciones poco bondadosas para solucionar problemas. To help one group of people not get into trouble, we will often have to put the other group of people causing harm in a precarious position. Para ayudar a un grupo de personas que no tengan problemas, muchas veces tendremos que poner a otro grupo de personas que están provocando daño en una posición inestable y poco clara. And it says, anger and aggression are sometimes necessary, especially in corporate fights. La ira y la agresión son a veces necesarios, especialmente en peleas empresariales. But if people know we are Buddhist practitioners, then they might say, Pero, oh, aren't you supposed to be compassionate? pero cuando la gente sabe que somos practicantes budistas, dirán, oh, ¿no se supone que tienes que ser compasivo? You're not supposed to get angry and be aggressive. Aren't you supposed to be gentle and kind? No se supone que tengas que enfadarte y comportarte de manera agresiva, no se supone que tienes que ser amable y bondadoso. Well, this again is a question of the nature of emptiness. Y aquí de nuevo nos encontramos, esto es una cuestión de la naturaleza de la vacuidad. Emptiness means empty of enduring truth, enduring existence. Porque la vacuidad significa estar vacío de una verdad perdurable, de una existencia All auténtica. patterns, all forms, all beings, all mountains, trees, and so on arise due to causes and conditions. Todos los patrones, seres, montañas, árboles surgen debido a causas y condiciones. They have no inherent existence. No tenían una existencia inherente. They have a seemingly presentational existence. Tienen una, digamos, existencia de presentación. And this existence is dependent on other factors. Y esta existencia depende de otros factores. On the basis of food and sleep and safety, we thrive as human beings.
Sobre la base de que nos podemos alimentar y dormir y estamos seguros, medramos como seres humanos. So my cancer was last year. Entonces, en mi caso, pues yo tuve cáncer el año pasado. Now I gradually start to feel a bit better, although I still get tired easily. Ahora ya empiezo a sentirme algo mejor, aunque todavía me canso con facilidad. And I'm still taking a hormone treatment to make the prostate glands very peaceful. Y sigo teniendo un tratamiento hormonal para que las glándulas de la próstata estén muy tranquilas. On the basis of the various medications I take, I'm feeling okay. Y gracias a los diversos medicamentos que tomo, me encuentro bien. If I hadn't had the treatment last year, the cancer would have spread out of the prostate and I would have become quite sick. Si no hubiera recibido ese tratamiento el año pasado, el cáncer se habría diseminado y yo ahora mismo estaría muy enfermo. So my health, which feels like me, like mine, is not mine. Así que mi salud, que pareciera que es mía, que me perteneciera, en realidad no me pertenece. It arises due to causes and conditions. Surge debido a causas y condiciones. So if we get a job in a modern corporation, Así que si tenemos un trabajo en una empresa de estas modernas, which in order to survive needs to please the shareholders by giving good dividends, que para sobrevivir necesita agradar a los accionistas dándoles buenos dividendos, and in which the people working at the higher levels in the organization get a lot more money than the people at the bottom. y en las cuales las personas en unos niveles más elevados de la organización reciben mucho más dinero que la gente que está abajo. The company is operating with rivalry towards its competitors in the market. La empresa rivaliza con la competencia en el mercado. And inside the hierarchy of the organization, my colleagues are my rivals. Y dentro de la jerarquía de la organización, mis colegas son mis rivales. This is not a safe environment. Este no es un entorno seguro. So, if you want to survive in that atmosphere, you have to do some politics. Si quieres sobrevivir en una atmósfera como esa, tendrás que hacer algo de política. Because you get presented with these binary oppositions. Porque te encuentras con estas Either I get oposiciones promotion or you binarias, get promotion. o bien me ascienden a mí o te ascienden a ti. And if I say you can win, you can win, Entonces, si yo digo puedes ganar, I remain at the bottom. y yo me quedo abajo del And todo, the company says, you've been here many years at the bottom, time to go. y la empresa dirá, llevas muchos años ahí abajo, ya es hora de que te largues. You need to have ambition for this work. Para este tipo de trabajo hay que tener ambición. You have to be willing to kill Tienes que estar dispuesto a matar. me first. Yo primero. Because me first is only half a phrase. Porque yo primero es solamente la mitad de una frase. The whole phrase is me first, fuck you. La frase completa sería yo primero y que te den. If I push forward, I push someone back. Si yo empujo hacia adelante, voy a hacer retroceder a otro. So if you understand that the whole of samsara is theater, Si uno comprende que la totalidad del samsara es teatro and you're happy when you win, y uno está feliz cuando gana and you're happy when you lose, y uno está feliz cuando pierde, then you can play these games of power. entonces se pueden jugar estos juegos de poder. But if you're happy when you win and sad when you lose, then you're acting from an egocentric position where you only accumulate bad karma.
Pero si te sientes feliz cuando ganas y te sientes mal cuando pierdes, entonces estás trabajando desde una posición dualista en la cual solamente vas a acumular mal karma. So you can maintain an orientation of may all beings be happy, Entonces uno puede mantener una orientación de que todos los seres sean felices wishing to work for the benefit of others. y desear trabajar para el beneficio de todos. You can even do this exchange practice of tonglen and take the sorrow of others into yourself. Uno incluso puede hacer estas prácticas de intercambio de tonglen y tomar el dolor y el sufrimiento de otros and act to share your happiness with others. y compartir la propia felicidad con los demás. But you can't dissolve the framework of competition. Pero no puedes disolver ese marco competitivo. Winning and losing arises from unawareness of the ever open ground. Perder y ganar surge por una falta de conciencia acerca de la base siempre abierta. The force of dualistic thinking confirms again and again the winner takes all. La fuerza del pensamiento dualista confirma una y otra vez que el que gana se lo lleva todo. If I have won, why should I share? Si yo tengo uno, ¿por qué debería compartir? Because I won. Perdón, si yo he ganado, ¿por qué debería compartir si he sido yo el que he ganado? So this we see in the battles in the Middle East. Y esto lo estamos viendo en esas batallas en Oriente Medio. One group won 80 years ago. Un grupo hace 80 años. And because they won, they want to win all the time. Un grupo ganó hace 80 años y como ganó, pues ahora quiere ganar todo el tiempo. ¿Por qué deberíamos compartir si ganamos? And the more we, the winners, control those who didn't win, y cuanto más nosotros, los vencedores, controlan a aquellos que no ganaron and feel contemptuous of them, y sentimos desprecio hacia ellos, that they are losers, que son unos perdedores, and we see that they're full of anger and sadness, entonces vemos que están llenos de ira y de tristeza. we don't want to be like them, no queremos ser como ellos, and we don't want to share with them. Puede que tampoco quieran compartir con ellos. This is suffering in samsara. Este es el sufrimiento del samsara. This is the structural fault of samsara. Esto es el fallo estructural del samsara. Some groups are always very, very bad. No es que algunos grupos sean siempre muy, muy malos, but in situations we make choices and we can behave badly if we always put ourselves before the other. pero en ciertas situaciones nos comportamos mal y siempre nos colocamos a nosotros mismos por delante del otro. So there are two aspects here. Así que aquí hay dos aspectos. The first and the most important is el primero y más importante es to the suffering of others. Tenemos que prestar atención al sufrimiento de los demás. And secondly, we need to come to see the emptiness of all the factors in the situation, including ourselves. Y en segundo lugar, tenemos que ver la vacuidad de todos los factores que forman parte de esa situación, incluyendo nosotros mismos. To be for the other, for the benefit of the other. Estar para el otro y para el beneficio del otro means that you have to keep dissolving your own position. Significa que tienes que permanecer siempre disolviendo tu propia posición. So as we see in Buddhist iconography, entonces, tal y como vemos en la iconografía budista, we have Buddhas like Amitabha. Tenemos Budas como Amitabha.
He is infinite light, limitless light. que es el Buda de la luz infinita, de la luz ilimitada. And he sits in this radiant openness. Y está ahí sentado en esa apertura radiante. And his legs are locked in the lotus position. Y sus piernas están colocadas en la posición del loto. He's manifesting the inclusivity of the Dharmakaya. Y está manifestando la inclusividad del Dharmakaya. Love radiates from him to everyone. El amor irradia de él hacia todo el mundo. Manifesting from him is Avalokiteshvara or Chenrezig. Y de él se manifiesta a Avalokiteshvara o Chenrezig. And he has many hands because he's called upon to act for the benefit of others. Y Avalokiteshvara tiene muchísimas manos porque tiene que trabajar por el beneficio de los demás. And from a tear in his eye, when he's very touched with compassion, comes Tara. Y de una lágrima que le brota del ojo cuando está muy afectado por el sufrimiento de los demás, nace Tara. And Tara is sitting with one leg crossed on this opposite thigh, but the other leg is out, ready to move. Y Tara se sienta con una pierna cruzada sobre la pierna opuesta, pero la otra pierna está extendida, lista para moverse. She is ready to be disturbed. Ella está preparada para que la molesten. Taken off her throne. Y bajar de su trono. So this is very helpful for us in our practice. Y esto resulta muy útil para nosotros en nuestra Our práctica, ego self is always wanting to secure the territory. porque nuestro yo egoico siempre está queriendo asegurar el territorio, To make a safe zone. hacer una zona segura. But in samsara, nowhere is safe. Pero en el samsara no hay zona segura. So I have to be relaxed within provocation. Así que tengo que relajarme dentro de la provocación. And then act for the benefit of others. Y también luego actuar por el beneficio This de los demás. requires being open to emptiness and being open to the other. Y esto requiere estar abierto a la vacuidad y estar abierto al otro. So this same applies if you work in a very competitive field, then you need to think, am I being distorted in my orientation by the deluded beliefs that might is right and winning is everything? Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta cuando uno trabaja en un entorno muy competitivo, es decir, ¿está mi orientación viéndose pervertida o transformada por la creencia de que el poder está bien y de que vencer lo es todo? And this is particularly important for men. Esto es especialmente importante para los hombres. All over the world, we see dictators, patriarchal bosses, top-down organizations run by men. En todo el mundo vemos dictaduras, grandes organizaciones, etcétera, que son dirigidas por hombres. I want, I need. Yo quiero, yo necesito. In Britain, they just had a new report coming out from the Navy. Hace poco llegó un nuevo informe de la Armada, Because for the last many years, women have been, Navy personnel have been employed also in submarines. porque en los últimos años el personal de la Armada también ha tenido que trabajar en submarinos. And they found that these nuclear submarines are out on long journeys. It's a very closed environment. And there was a lot of sexual provocation from male staff to female staff.
Entonces, en estos submarinos nucleares que pasan mucho tiempo bajo el agua y que hacen largos viajes de muchos meses, encontraron que hay muchos acoso sexual por parte del personal masculino hacia el personal femenino. Submarine can only function if everybody is part of the team. Un submarino solamente puede funcionar si todo el mundo es parte del equipo. The people with the different tasks all have their own training. Las personas con diferentes tareas, cada uno de ellos tiene su propio entrenamiento. They're trained according to the task, not according to gender. Y los entrenan de acuerdo a la tarea a realizar y no según el género. Yet the men keep trying to exploit the women. Sin embargo, los hombres siguen intentando explotar a las mujeres, making them feel uncomfortable. haciendo que se sientan incómodas. Then we have to think, well, you're stuck in this tin box for a long time under the water. Why would you make your colleagues anxious about you? Y hay que pensarlo bien, es decir, vas a estar atrapado en ese submarino durante muchísimo tiempo. ¿Por qué podrías hacer que tus colegas se sintieran ansiosos y mal respecto a ti? We're just joking. Simplemente estábamos bromeando. There's nothing serious. No había nada serio ahí. They can't just enjoy ordinary life. Es que no pueden disfrutar de la vida normal. These examples, which we can see everywhere, are very important. Y estos ejemplos, que podemos verlos en todos los ámbitos, son muy importantes. Because it shows you can have a lot of external factors which support communal living, camaraderie, but if the internal self-referential nexus is not dissolved, then rivalry will arise very easily. Porque puede haber muchísimos factores externos que estén fomentando la camaradería, el trabajo conjunto, etcétera, pero si sigue habiendo ese nexo interno de egocentrismo, entonces las cosas no van a funcionar. So it's not about being heroic. Así que no se trata de ser un héroe. I can make it work. Yo puedo hacer que esto funcione. I can do it in a different way. Yo puedo hacerlo de manera distinta. In my work career, I gave up several jobs because I found the organization to be quite corrupt. En mi carrera profesional abandoné varios trabajos porque vi que la organización era corrupta. And sometimes we need to make these decisions. Y a veces pues tenemos que tomar este tipo de decisiones. There are so many lies being presented in the American elections and so on, in our own elections and so on. Hay tantas mentiras que se dicen en las elecciones americanas o en las nuestras. Hay que tener muchísimo cuidado. But of course we follow the middle way. Pero por supuesto, seguimos el camino medio. And we were looking at the absorptions. Hemos estado viendo las absorciones. If you're in samsara, you won't solve the problems by trying to avoid them. Si estás dentro del samsara, no vas a solucionar los problemas intentando evitarlos. We have to observe how we get enmeshed. Tenemos que observar cómo nos vemos implicados. And be skillful. Y ser hábiles. And especially, what is our motivation when we act? Y especialmente estudiar cuál es nuestra motivación al actuar. In the Mahayana tradition, and all Mahamudra and Sokshen and Tantra is inside this. In the Mahayana tradition, our orientation is always for the benefit of all. Porque en la tradición mahayana, y aquí se incluye también el Tantra y el Dzogchen y el Mahamudra, la orientación es siempre actuar por el beneficio de todos. The more clarity you have, the more complexity you can manage. Cuanto más claridad tengas, más complejidad serás capaz de manejar. Means if in any situation at work or in a family,
we can see the emptiness or the absence of inherent existence in all the factors that are operating. Lo que significa que si en cualquier situación, ya sea en la familia, en el entorno laboral, etcétera, podemos ver la ausencia de existencia intrínseca de todo lo que está ocurriendo, then we have freedom to move. entonces tendremos libertad de movimiento. But if we don't have this, then we should be very careful. Pero si esto no lo tenemos, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Do not doubt the power of samsara to corrupt you. No dudes del poder del samsara para corromperte. Britain is full of war memorials. Gran Bretaña está llena de memoriales de guerra, de monumentos de guerra. People who died for the king, for the queen. Gente que murió por el rey, por la reina. Why did the war occur? ¿Por qué ocurrió esa guerra? Because the big powerful people were assholes. Pues porque la gente importante y poderosa eran And instead of unos solving idiotas. the problem of always having assholes in charge, we allow them to say, this is the enemy, go and kill them. Y en lugar de solucionar el problema de tener a un gilipollas a cargo de todo, lo que hacemos, nos dicen, este es el enemigo, vete a matarlo, y lo haces. There are plenty of politicians who have criminal charges against them. Hay muchísimos políticos que están acusados de ofensas. This is samsara. Esto es el samsara. This is a very, very scary place. Es un lugar que da mucho, mucho, mucho miedo. Buddhism doesn't say melt some very good chocolate. El budismo no dice fabrica un chocolate buenísimo, o funde un chocolate muy and bueno then pour it over samsara. y luego échaselo por encima al samsara So it will smell good. para que huela bien. It may smell good, but as soon as you put your spoon in, you're eating the dog shit that's underneath. Porque puede que huela bien, pero en cuanto hundas la cuchara te vas a comer la mierda que está debajo. So the Buddha's first teaching, the Four Noble Truths, begins with suffering. La enseñanza del Buda, las 4 nobles verdades, comienzan por el sufrimiento. So it's not either or. Así que no es o bien esto o bien aquello. You don't have to either go and live in a cave or stay in a big corporate organization. No tienes que o bien irte a vivir a una cueva o bien quedarte en una gran empresa corporativa. In terms of the fourth noble truth, the way of exiting from samsara is to follow the eightfold path. En términos de las 4 nobles verdades, la manera de salir del samsara es seguir el noble camino óctuple. And this includes right livelihood. Y esto incluye el modo de vida correcto. Very difficult to find an occupation which doesn't bring some ethical problems with it. Es muy difícil encontrar un trabajo que no conlleve algunos problemas éticos. The main thing is not to be blind. Lo principal es no estar ciego. Life is complex. La vida es compleja. Space is open and all complexity can be held in space. El espacio es abierto y toda la complejidad puede estar contenida en el espacio. The ego is finite and can not cope with much complexity. El ego es finito y no puede manejar demasiada complejidad. So, better to work on your own mind and find a fundamental original freedom. Es mejor trabajar con la propia mente y encontrar esa libertad fundamental y original. Because there is no end to the troubles of samsara. Porque los problemas del samsara no tienen fin. So that's why the texts say, we vow to bring an end to samsara.
Y por eso los textos dicen, hacemos voto de acabar con el samsara, but we need to act as if samsara will never end. pero tenemos que actuar como si el samsara no fuera a acabar nunca. That is to say, stay open. Lo que significa mantente abierto. Complexity is part of how the unborn Dharmakaya shows itself. La complejidad forma parte de la manera en la cual el Dharmakaya no nacido se muestra a sí mismo. And the next question is Y la saying, I siguiente pregunta. mentioned in a previous question, vipassana without a special focus. Está hablando de que yo mencioné en una pregunta anterior que vipassana según un foco especial, un enfoque especial. Just attending to how am I in this very moment. Simplemente prestando atención a cómo estoy yo en este mismo momento. And the question is, in what way does this vipassana exploration differ from Dzogchen meditation? Y la pregunta es, ¿en qué manera difiere esta exploración vipassana de la meditación Dzogchen? We have to remember that all the categories of the world and all the categories of Dharma are developed with concepts. They have no truth of their own. Tenemos que recordar que todas las categorías del mundo y todas las categorías del Dharma se desarrollan a partir de conceptos y no tienen una existencia propia. How it is can't be said. No se puede decir cómo es. What we say is a gesture, Lo que decimos es un gesto, a movement that opens up something, that brings a certain kind of patterning. el movimiento que abre algo y que aporta un cierto patrón, una cierta formación de patrones. But these concepts can never be the truth itself. Pero estos conceptos nunca pueden ser la verdad en sí. When you look at a tree, Cuando miras un árbol, you have your sense of the tree. tienes tu propia sensación del árbol. If you relax your projection of concepts onto the tree and you stop interpreting it, you see a lot more potential in the tree. Cuando relajas tu interpretación del árbol y dejas de proyectar tus conceptos sobre el árbol, entonces te relajas y ves el potencial mucho mayor del árbol. The bird that flies into the tree is in touch with a very different perception of the tree. Y puedes darte cuenta, ese pájaro que acaba de entrar volando en el árbol tiene una percepción muy diferente del árbol. There is presentation, but it is uncatchable. Hay una presentación, pero no se puede atrapar. So if we're talking about vipassana in the Tibetan translation, tlakton means to see clearly or have the most honest, accurate kind of seeing. Entonces estamos aquí hablando de vipassana. Vipassana en la palabra tibetana lactón significa ver claramente o tener una forma más exacta de ver. And it means seeing free of interpretation. Y significa ver sin ninguna interpretación. How is it? ¿Cómo es? That will come to you through your senses, how it is. Pero esto te va a llegar, esto va a entrar por todos tus sentidos. Then we enter into systems of conceptual organization. Pero cuando saltamos a conclusiones, entonces vamos a entrar en sistemas organizativos, de interpretación organizativa. For the vipassana, without a particular focus, it's not concerned with body scanning as in the more general Buddhist vipassana. It's concerned with relaxing and opening and allowing whatever occurs to come and go.
Entonces el vipassana sin un enfoque concreto no realiza el escaneado vipassana que se utiliza normalmente en prácticas budistas de vipassana, sino que más bien se trata de estar abierto y relajado y dejar que las cosas vayan y vengan. This is also an aspect of Dzogchen practice. Y este también es un aspecto de la práctica Dzogchen. How Dzogchen would take that, how it would work with this experience of the coming and going of experiences. Y como en el Dzogchen se trabaja con la experiencia de ese ir y venir de experiencias, Is who is the one who is the experiencer of this coming and going? es quién es el que está teniendo la experiencia de este ir y venir. So if you like, Vipassana shows the emptiness on the object side. Así que si, por así decirlo, el Vipassana muestra la experiencia desde el lado del objeto, In the inquiry into who is the thinker, who is the organizer, lets us see the emptiness on the subject side. y esa investigación de quién es el que piensa, quién es el que organiza, nos deja ver al sujeto desde el lado, perdón, nos deja ver lo que ocurre desde el lado del sujeto. In Mahamudra, you go through the emptiness of the object to the mind, and in Dzogchen, you go through the emptiness of the mind directly. Entonces se suele decir que en el Mahamudra uno llega a la vacuidad del objeto, mientras que en el Dzogchen uno va a la vacuidad directamente a la vacuidad de la mente. But there are not two things. It's not that there is the mind itself in some pure form, and then there's all the stuff that occurs. Pero esto no son dos cosas diferentes, es decir, no está la mente como algo en su forma pura y luego todo lo demás que ocurre. The mind is empty even when it's full. La mente está vacía incluso cuando está llena. And the mind is full even though it is empty. Y la mente está llena aunque está vacía. So this is how Dzogchen would distill the truth of the Heart Sutra. Y así es como el Dzogchen destilaría la verdad del Sutra del Corazón. My mind, when I look for it, I can't find anything. Mi mente, si la busco, no voy a poder encontrar nada. And yet, it's always full of thoughts, feelings, memories, plans, and so on. Y sin embargo está siempre llena de pensamientos, sensaciones, recuerdos, sentimientos y demás. So here is my cup again. Así que aquí está mi taza otra It vez. has the dregs of the coffee at the bottom. Y tiene los restos del café abajo del todo. It needs to be washed. Hay que lavarla. Then the potential of the cup will be revealed. Y entonces se revelará el potencial de la taza. But actually, the potential of the cup is here with I can't turn it up so you can see, otherwise it goes everywhere. But the dregs, the remnant of the coffee in the bottom of the cup is the function of the cup. Pero de hecho, en realidad, incluso con todos estos pozos, que no puedo darle la vuelta porque se caerían por todas partes, esos pozos del café sigue siendo el potencial de la taza. We can't say that the coffee is more full with nice fresh coffee, and that's better than old stale coffee. Se puede decir que es mejor que la taza esté llena de un café delicioso y recién hecho que de un café viejo y rancio. The cup is full, the cup is empty. La taza está llena, la taza está vacía. When you feel completely useless and stupid, Cuando uno se siente completamente inútil y estúpido, when you think I've been doing Dharma 10 years, 20 years, and I haven't got anywhere.
Si uno piensa, bueno, he estado practicando el Dharma 10 años, 20 años y no he llegado a ningún sitio, I'm still anxious, I still get confused, sigo sintiéndome ansioso, sigo sintiéndome confuso, something's gone wrong. algo ha ido mal. Your cup has just got some old coffee in it. Solo pasa que tu taza tiene un poco de café viejo ahí dentro. Can drink the old coffee. Te puedes beber el café viejo. I am anxious. Estoy ansioso. Usually that statement brings another associated thought. I don't want to be anxious. I need to do something to be less anxious. Y normalmente ese pensamiento trae otro pensamiento asociado, que es yo no quiero estar ansioso, voy a hacer algo para estar menos ansiosa. I'm anxious. Estoy ansiosa. Anxiety arises in the mind. La ansiedad surge en la mente. Always we have this choice. We merge into what is arising or we try to keep it away. Y siempre tenemos esta elección. O bien nos fundimos con lo que está surgiendo o intentamos mantenerlo lejos. These are the two choices within duality. Y estas son las dos elecciones que hay en la dualidad. But there is a third choice. Pero existe una tercera elección, una tercera The middle posibilidad, el camino medio, The choice of non-duality. el elegir la no dualidad, la posibilidad de la no dualidad. We don't need to merge into the thought. We don't need to get rid of thoughts. The thought is in the mind, the way a cloud is in the sky, a rainbow is in the sky, the old coffee is in the cup. No necesitamos ni fundirnos con el sentimiento o con el pensamiento, ni tampoco evitarlo, sino que el pensamiento está en la mente como la nube está en el cielo, como el arco iris está en el cielo o como el café viejo está en la taza. Oh, Vipassana helps us to see the impermanence of whatever arises as experience. Vipassana nos ayuda a ver todo lo que surge como experiencia. And this can then be developed to see the emptiness or the non-true existence of the experiencer. Y esto nos ayuda a ver la vacuidad o la no existencia verdadera del que experimenta. The occurrence object side and the occurrence subject side arise and pass. Lo que ocurre desde el lado del objeto y lo que ocurre desde el lado del sujeto surgen y pasan. I am anxious. Estoy ansioso. Now that thought has gone. And if you attend, the anxiety also will change. The tension in the body, the tension with the breath, that will shift. Entonces, si prestas atención a eso, la ansiedad también se modificará. El pensamiento ya se ha ido y la ansiedad, los cambios en el cuerpo, todo eso se irá modificando y transformando. But if we present it to ourselves as, but I'm still anxious after all these years. Pero si lo pensamos como, es que sigo sintiéndome ansiosa después de todos estos años. Means I have decided I should not be anxious. Significa que yo he decidido que yo no debería estar ansioso. So then we have to remember Chenrezig. Así que tenemos que recordar a Chenrezig. Chenrezig's name means the one who keeps an eye on everything or on everyone. El nombre de Chenrezig significa ese que vigila o que mira o que mantiene un ojo sobre todo y sobre todas las personas. When he sees the mess of samsara, y cuando Chenrezig ve el desastre del samsara, he cries. Llora. Well, that's a stupid kind of Buddha. Pues vaya Buda más tonto. You say, hey, grow up. Venga, hombre, crece. What are you Madura. crying for? You're supposed to be enlightened. ¿Qué haces llorando? Se supone que estás iluminado.
But it's exactly because he is sensitive and kind and aware of emptiness that he cries. Pero es precisamente porque es sensible y bondadoso y consciente de la vacuidad, ese es el motivo de que llore. All beings are already within the Dharma Dhatu. Todos los seres están ya dentro del Dharmadhatu. No entity, nothing with a true individual existence has ever occurred. No hay entidad, no hay nada con una existencia individual que haya ocurrido alguna vez. We are all within the open, empty ground. Todos estamos dentro de la base vacía. Therefore, what is growing in the open, empty ground is what you get in the open, empty ground. Así que lo que crece en la base abierta y vacía es lo que obtienes en la base abierta y vacía. But I don't want to be anxious. O sea, lo que cultivas en la base I'm abierta y sure vacía. Buddhas aren't anxious. Pero yo no quiero sentirme ansioso y estoy seguro de que los budas no se sienten Really? ansiosos. ¿De How do verdad? we know? ¿Y cómo lo sabemos? The middle way. I am anxious and not anxious simultaneously. El camino medio es estoy ansioso y no estoy ansioso al mismo We say in tiempo. the Heart Sutra, form is emptiness, emptiness is form. En el Sutra del Corazón se dice la forma es vacuidad, la vacuidad es forma. Anxiety is emptiness, emptiness is anxiety. La ansiedad es vacuidad, la vacuidad es ansiedad. Anxiety becomes a problem when we take it as being a sign that something is wrong, either with what is out there or in here. La ansiedad se convierte en un problema cuando lo tomamos como una señal de que algo va mal, ya sea fuera o ya sea dentro. I'm not sure what to do. No estoy seguro de qué hacer. Welcome. Pues bienvenido. How would you know what to do? ¿Cómo podría saber qué hacer? Everything is impermanent. Todo es impermanente. We might have a huge war beginning in the Middle East. Puede que esté empezando una tremenda guerra en Oriente Medio. The price of fuel for vehicles will go up. Heating will be more expensive in the winter. We don't know. El precio de la gasolina subirá para los vehículos y también la calefacción se va a volver muchísimo más cara en invierno. No sabemos. On the basis of these factors, some anxiety arises. Sobre la base de estos factores surge algo de ansiedad. On the basis of putting water in the kettle and switching on the power, the water starts to boil. Sobre la base de poner agua en la cacerola y encender el fuego, el agua empezará a hervir. But I want the water to boil. Pero es que yo quiero que el agua hierva, But I don't want to be anxious. pero no quiero estar ansioso. In which case, we might say, this is a very thin hospitality you are offering. En ese caso se podría decir que ofreces una hospitalidad muy reducida. You don't want to allow the world to be how it is. No quieres permitir que el mundo sea como es. You want to sort it out, Quieres organizarlo, but you're not able to sort it out. pero no eres capaz de organizarlo. So that's pretty useless. Así que todo esto es bastante inútil. I don't want it to be the way it is, but I can't make it different. No quiero que las cosas sean como son, pero tampoco puedo transformarlas. Oh, What's the middle way? ¿cuál es el camino medio? This world is full of beauty and full of horror. Este mundo está lleno de belleza y lleno de horror. Getting old is not easy. Hacerse viejo no es fácil. Generally, we become less confident. Generalmente tenemos menos confianza. New developments in technology make us feel incompetent. Los nuevos desarrollos de la tecnología nos hacen sentir incompetentes We feel anxious. y nos sentimos ansiosos. Anxiety is arising for me. La ansiedad surge para mí. Or anxiety is arising. O simplemente la ansiedad surge. Is it for me?
Este para mí It's there. está ahí. Personally, I wish more people were anxious about the destruction of the Amazon rainforest. Personalmente desearía que hubiera más gente que se sintiera ansiosa por la destrucción de la selva amazónica. We see in the summer these fires that were arising in the Greek islands, in the Greek mainland. Hemos visto en verano todos estos fuegos que ha habido en las islas griegas y en en Grecia. We should feel anxious. Esto es algo que debería de Something hacernos needs to be sentir done. ansiosos. Hay que hacer algo. But it's difficult to do what is required Pero es difícil hacer lo que se requiere, because people don't want to lose what they have, porque la gente no quiere perder lo que tiene, their profits, their status, and so on. sus beneficios, su estatus y demás. Feel the anxiety, Siente but la don't ansiedad, identify with it. pero no te identifiques con ella. If you try to keep it outside yourself as something other or something that's attacking you, then you're ignoring the fact that we get invaded by this kind of anxiety. Si intentas mantenerlo como algo ahí fuera que te está atacando, entonces sentiremos que estamos siendo invadidos por esta ansiedad. So what we can do is to avoid the sense of invasion by offering a welcome. Entonces lo que podemos hacer es evitar esa sensación de estar invadidos ofreciendo la bienvenida, dando la bienvenida. That's why the practice of Tonglen, although it's not a main Dzogchen practice, is very important. Y por esto la práctica de Tonglen, aunque no se trata de una práctica Dzogchen importante o no es una práctica Dzogchen, es tan The importante. basic form of Tonglen is to say, whenever I am happy, I will give all my happiness to others. Porque la forma básica del Tonglen es cuando esté feliz, daré toda mi felicidad a los demás. Whenever I feel sad, I will take all the sadness of others into me. Y cuando me siento triste, voy a tomar toda la tristeza de los demás This en sounds mí. completely crazy. Eso suena totalmente loco. Why would I want to have this suffering? ¿Por qué debería yo de querer tener ese sufrimiento? I'm going to feel very bad. Me voy a sentir fatal. I'm going to feel bad and emptiness. ¿Ven? Me voy a sentir mal y vacuidad. Often I think it's not explained very well, but you should never do Tonglen without emptiness. Creo que a veces no se explica bien, pero uno nunca debería practicar Tonglen sin vacuidad. It's only if you can bring whatever is occurring into emptiness. It's like a dream. It's like a pattern. Porque hay que poder introducir todo lo que está ocurriendo en la vacuidad. Es como un sueño, es como un patrón. It's like if you go to the dentist. Es como cuando uno va al dentista. Many people don't like that experience very much. Hay mucha gente que no le gusta demasiado esa experiencia. It can be quite painful. Puede ser dolorosa. You're giving your mouth to someone else. Le estás entregando tu boca a otra persona. You're having to trust them. They give injections which go quite deep, make you feel a bit funny. They do drilling and they get near to the nerve. Te ponen inyecciones que la aguja puede penetrar bastante y luego van con el torno y a lo mejor tocan el nervio. And then it's gone. Y luego ya no está. So you have to learn how to be in the dentist. Luego se acabó. Así que hay que aprender cómo estar en el dentista. It won't last forever. No va a durar para siempre. It won't destroy me. No me va a destruir. I give myself to the dentist. Me entrego al dentista. I give myself to all sentient beings. Me entrego a todos los seres sintientes. Different sensations arise and pass. Las diferentes sensaciones surgen y pasan. Don't pull them into yourself.
No tires de ellas y las In introduzcas the en tu Dzogchen interior. teachings, it says, when you feel full of, or merged with, or suffused with jealousy, anger, desire, etc., En las enseñanzas Dzogchen se dice cuando te sientes lleno o permeado por la ira, el deseo, la ignorancia, los celos, etc. don't try to manipulate your experience. No intentes manipular tu experiencia. Stay present with or as the one who is experiencing the jealousy, anger, hopelessness, whatever. Permanece presente con aquel que está experimentando los celos, el deseo, la desesperanza, etc. That's the middle way. Ese es el camino medio. Stay with it, neither fused nor avoidant. Permanece con ello, sin fundirte y sin evitarlo. So that is how Dzogchen takes up the understanding we get from Vipassana. Y así es como el Dzogchen adopta esa comprensión que tomamos del Vipassana. Okay, so if we take a break for 1 hour now for lunch and come back at 5 past. Entonces ahora hacemos una pausa para comer de 1 hora y volvemos a las 5. Okay, good. See you then. Muy bien, hasta luego. Okay. So this question begins through sadhana practice. Esta pregunta comienza por a través de la práctica de la sadhana. Sadhana refers specifically to a tantric practice which has a well-defined structure in which you have to mentally and often physically do many different things. Sadhana se refiere a una práctica tántrica concreta que tiene una estructura también muy concreta y durante la cual hay que hacer ciertas actividades mentales, verbales y a veces también con el cuerpo. So through this sadhana practice, we can connect with Guru Rinpoche, both as the Guru, the embodiment of all the teachers, A través de la práctica de la sadhana podemos conectar con Guru Rinpoche, tanto como el gurú, como encarnación de todos los maestros. and also as our Yidam. Y también como nuestro Yidam. I'll explain that in a minute. Esto lo explicaré en un momento. Is there a difference in the quality and feeling tone of this connection in either case, or more formally in the way the practice is done? ¿Hay alguna diferencia en la cualidad y el tono emocional de esta conexión en cualquiera de los dos casos o de manera más formal en la forma en que se hace la práctica? Oh, Yidam, or in Sanskrit, Ishta Devta, means the God you rely on. Entonces, Yidam, y en sánscrito se llama Ishtadevata, es el Dios en el que tú confías, el que te sostiene. It explained that Yi, the first part, represents Yid, the mind. Se dice que Yi, la primera parte, representa a Yid, la mente. And Dam means a vow or a bond. Y Dam significa un voto o un vínculo. So the idea of the Yidam is that it's a deity which, through your devotion to the deity, binds you to the Dharma so you don't lose your way. Entonces se dice que el Yidam es una deidad que a través de tu devoción por esa deidad te vincula al Dharma de manera que no puedes errar el camino. Guru is slightly different. Guru es un poco distinto. There's two aspects to Guru. There's Padmasambhava being called the Guru. El gurú tiene dos aspectos. Uno es Padmasambhava, es llamado un gurú, el gurú.
And of course, we don't meet Padmasambhava out on the street. Por supuesto, no nos encontramos a Padmasambhava por la calle. But Guru in particular means the one who helps you to see how your own mind is. Guru concretamente significa el que te ayuda a ver cómo es tu mente. Now you can try to find a guru who will have simply that simple, clear function. Entonces puedes intentar encontrar un gurú que tenga simplemente esa función You go in, clara. you get some guruing, and then you go out again. Entonces entras, te gurean un poco y luego vuelves a salir. But in the old tradition, students would live with the teacher. Pero en las antiguas tradiciones los estudiantes vivían con el maestro. And they would see the guru in a good mood and in a bad mood. Y verían al gurú de buen humor, de mal humor, Healthy and sick. sano y enfermo, A bit obsessed with something or very relaxed and open. un poco obsesionado con algo o muy relajado y abierto. Now, that of course can be very, very upsetting if you have an idea of how you want or need the guru to be. Entonces, esto es muy aceptable si tienes claro cómo quieres que sea el gurú. But what we can come to see is that the guru is not who I think she is. Pero lo que llegamos a ver es que el gurú no es quien yo creo que es. And if we really see this deeply, we notice then my parents were not who I thought they were. Entonces, si vemos esto en profundidad, veremos que mis padres no son quienes yo pensaba que eran. My children are not who I think they are. Mis hijos no son quienes yo pienso que son. When I think about people, Cuando pienso sobre las I personas, create an image of them, creo una imagen which de I take ellas to be them. que pienso que son ellos. But this is not how they actually are. Pero esto no es en realidad quienes son realmente. Now, this is very upsetting. Esto resulta muy molesto. That is to say, I create a stable face or image and put it onto the other. Es decir, yo creo un rostro estable y se lo sobreimpongo al otro. I see the other in terms of the mask I project onto them. Veo al otro en términos de la máscara que proyecto sobre ellos. Can I really, honestly, in a relaxed, easy way, let people be the way they are? ¿Puedo honestamente permitir que la gente sea de la manera en que son? Or do I have to keep trying to control other people and make them fit into some karmic template that I'm committed to upholding? Aunque sí, puedo seguir intentando controlar a otras personas y hacer que se acoplen a algún tipo de plantilla kármica que yo estoy empeñada en sostener. And this is quite an upsetting idea. Esto en realidad es una idea que I can't altera stop thinking bastante. about you. No puedo dejar de pensar en ti. I really love you. Realmente te amo. Now, does this mean that I really love my thoughts about you? ¿Significa esto en realidad que yo lo que amo son mis pensamientos sobre Because ti? the more I think about you, the more I'm covering you in my thoughts about you. Porque cuanto más pienso en ti, más te estoy cubriendo con mis pensamientos sobre ti. So devotion is quite a tricky area. Así que la devoción, el amor, la devoción es un If área I have bastante devotion peliaguda. to the deity or the guru, Si yo, constructed in terms of my own beliefs and projections, then this will not free me from samsara. si yo siento devoción por
el gurú o por una deidad construida a partir de mis propias creencias, entonces esto no me va a mostrar la salida del samsara. The teacher is ungraspable. El maestro no se puede atrapar. Now, when we see that, as the text say, everything is Padmasambhava or everything is the guru. Entonces, si vemos, como dicen los textos, que todo es Padmasambhava o que todo es el gurú, So if I can see that the guru or the deity who I grasp is not the real guru or deity, entonces si puedo ver que el gurú o la deidad que yo agarro no es el gurú real o la deidad real, and I see, oh, this whole world is my field of knowledge. y veo, oh, todo este mundo es mi campo de conocimiento. So although I live in Britain, I have some ideas about Mr. Trump. Entonces, a pesar de que vivo en Gran Bretaña, tengo algunas ideas acerca del señor Trump. I never met him, I never saw him directly. Nunca me he encontrado con él, nunca le he visto directamente, But I have some ideas about him. pero he escuchado algunas cosas sobre él. He does this, he does that. Él hace esto, él hace lo otro. Oh, how boring and terrible is my mind. Oh, qué aburrida y terrible es mi mente. I am a prisoner of false knowledge. Soy prisionero de conocimiento falso. I am wrapped up in my own opinions. Estoy envuelto en mis propias opiniones. And the more I believe that I see the real truth, I simply see more of what I believe. Y cuanto más creo que estoy viendo la verdad auténtica, más lo que veo es en realidad mi propia creencia. This is my mental activity. Es mi actividad mental. I am like an old incontinent dog. Soy como un viejo perro incontinente. I'm not just pissing on every lamppost, I'm pissing every step I take. Voy pasando por ahí y voy meándome a cada paso que doy. I know what this is, I know what this is, I know what this is. Sé lo que es esto, sé lo que es esto, sé lo que es esto. This is very limiting. Esto es muy limitante. We know very little. Sabemos muy poco. Like someone out at sea, whatever we grasp at seems to sink into beneath the water. Es como que todo lo que agarramos y todo lo que vemos, cuando intentamos agarrarlo, se sumerge bajo el agua. So this takes us back to the basic Buddhist practice of refuge. Y esto nos lleva de vuelta a la práctica budista del refugio. No Dharma text is saying, take refuge in your memories, in your thoughts, in your feelings. No hay texto del Dharma que diga refúgiate en tus pensamientos, en tus recuerdos, en tus sentimientos. They take refuge in the Buddha. Uno toma refugio en el Buda. Well, we don't know who the Buddha is. No sabemos quién es el Buda. We read things about the Buddha. Leemos cosas sobre el Buda, But what is about someone and how they are is not the same. pero leer cosas sobre alguien y cómo es ese alguien realmente no es lo mismo. Some years ago, I went to the Black Forest for the first time. Hace algunos años fui a la Selva Negra por primera vez And I was surprised that it wasn't very black. y me sorprendió porque no era muy negra. So I imagined it would be very, very dark and gloomy. Me imaginaba que sería muy, 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 muy oscura y tenebrosa.
So we are easily deceived. Así que nos vemos Because the fácilmente creativity of engañados. our mind, when it is under the power of duality, it can grasp at any formulation and then elaborate it with more thoughts and bringing in feelings and associations. Porque la creatividad de nuestra mente, cuando nos encontramos bajo el poder de la dualidad, puede coger cualquier cosa y adornarla con pensamientos y asociaciones y demás. So in very simple terms, unborn awareness is concerned with seeing. En palabras sencillas, la presencia no nacida tiene que ver Being con present ver, with, con estar presente con. being here at the site of disclosure, how the occurrence is arising. Estar aquí en el sitio en el que todo se despliega y se revela y ver cómo las cosas están surgiendo. In contrast to this, dualistic consciousness is concerned with knowing about. En contraste a esto, en oposición a esto, la consciencia dualista se ocupa de saber sobre. As I said earlier, consciousness always takes an object. Como he dicho antes, la consciencia siempre necesita un objeto. We think about something, we elaborate our idea about that something. Pensamos sobre algo, elaboramos nuestras ideas sobre algo. But awareness is not aware of something. Pero la presencia no está consciente de algo. Somethingness is a reification, an isolation, a solidification. La causalidad es aislar algo, es reificar algo, es cosificar algo. So if we're relaxed and aware, many different experiences are coming and going. Si estamos relajados y presentes, hay muchas cosas distintas que vienen y van. They are just this. Y son simplemente esto. Oh, but what was that? I didn't get it. ¿Qué ha sido eso? No me he enterado. I need to write it down and think about it. Necesito escribirlo y pensar sobre ello. If you sit and think about something, you will get lots of thoughts. Si te sientas y piensas sobre algo, vas a tener un montón de pensamientos. But the so-called thing that you are thinking about is long gone. Pero esa llamada cosa sobre la que estás pensando hace tiempo que se fue. Awareness is free of grasping. La presencia está And libre it de is querer free of the agarrar delusion that there is anything graspable. y está libre de la delusión de que hay algo que se puede agarrar. This is our birthright. This is our basic potential. Este es nuestro derecho de nacimiento, este es nuestro potencial básico. But when we don't open to the basic unborn quality of our own mind itself, the union of awareness and emptiness, Pero cuando no prestamos atención a nuestro potencial, a la unión de presencia y vacuidad, then we maintain the delusion that I exist as someone, entonces mantenemos la delusión de que yo existo como alguien, someone who knows about some things. alguien que sabe cosas sobre algunas cosas. And the world is full of things. Y el mundo está lleno de cosas. So there's always more to think about. Así que siempre hay más sobre lo que pensar. And so samsara goes on and on and on. Y así el samsara sigue y sigue y sigue. So when you have a deity like Padmasambhava or Dorje Trollo or Tara, Entonces, cuando tenemos una deidad como Padmasambhava o Dorje Trollo o these are Tara, not something you need to know about. no se trata de algo sobre lo que necesites You saber need to más. engage in the practice. Lo que hay que hacer es hacer la práctica, implicarse en la Even if you práctica. just hear Padmasambhava, that's enough. Incluso tan solo con escuchar Padmasambhava, eso es suficiente. Did he really live on this earth? What height was he? What was his favorite food? We don't need to know anything.
El hecho de que si vivió, que si viviera realmente en esta tierra y de qué altura tenía y qué Because comida le he gustaba is más, todo eso no es importante, manifesting in order to let us find ourselves through him. porque Él se manifiesta para permitir que nosotros nos encontremos a nosotros mismos a través de Él. He is empty. Está vacío, There's nobody there. no hay nadie ahí. And yet here he is. Y sin embargo, aquí está. This is the same for us. Y lo mismo pasa con nosotros. This basic presence or availability or aliveness or connectivity is hidden by being somebody inside my secret self. Porque esta presencia básica y abierta se ve oculta por ser alguien dentro de mí. Well, the main thing is to have devotion, Lo principal es sentir devoción, which means I need you, lo que significa te necesito. you as you are, Te necesito a ti tal y como eres. not you as I think you are, not you as what I know about you. No te necesito a ti tal y como yo pienso que eres o a ti según lo que yo sé Because sobre ti. only if we allow Padmasambhava to be a naked presence can he awaken us to our naked presence. Porque únicamente si conocemos a Padmasambhava como una presencia desnuda, podrá despertarnos a nosotros a nuestra propia presencia desnuda. Oh, some of the texts say you have to be careful. You can know many, many things and not be able to do anything. Los textos dicen hay que tener mucho cuidado, puedes saber muchas cosas y sin embargo no conocer nada. The one thing we need to be able to do is to see our own true nature. No ser capaces de hacer nada, perdón. Lo único que necesitamos ser capaces de hacer es ver nuestra propia naturaleza verdadera. Because the texts also say, knowing one is knowing all. Los textos dicen también conocer a uno es conocerlo todo. If you see the emptiness of your own mind, then everything which occurs is a movement, an empty, illusory movement within the empty mind. Porque si conocemos nuestra mente como vacuidad, entonces todo lo que vemos será un movimiento ilusorio y vacío dentro de nuestra mente vacía. It is occurring, Está ocurriendo, but it is not substantial or real. pero no tiene sustancia y no es real. It is like an illusion. Es como una ilusión. So this is how we need to respond to the deity. Y así es como tenemos que responder a la deidad. We say, Doctor Illusion, Decimos, doctor ilusión. I am suffering from a serious case of reality. Doctor ilusión, sufro de un caso muy grave de realidad. Please dissolve my reality into illusion Por favor, disuelve mi realidad y que transfórmala en ilusión. and protect me from making you real, Y protégeme de convertirte a ti en real. because that will then be a very deep delusion. Porque eso entonces será una delusión muy profunda, Which will lead to endless confusion. que conducirá a una confusión interminable. So let's keep it simple. Así que mantengámoslo simple. Padmasambhava says, listen, sweetheart, I'm always simple. You're the one that's fucked up. Padmasambhava dice, escucha cariño, yo siempre soy sencillo, eres tú el que se complica. Don't project your problems onto me. No proyectes tus problemas sobre mí. Okay, so next question. Entonces, la siguiente pregunta. It's referring to some previous question. The question was, does Dzogchen agree with the view that all events and occurrences are a result of previous events? Esto hace referencia a una pregunta anterior, que era, ¿el Dzogchen está de acuerdo con la visión, la opinión de que todos los acontecimientos son un resultado de eventos anteriores? And to that I had replied at that time, no. Y a eso en aquel momento yo respondí no. So the person says, oh, from that I understood
that in Dzogchen, cause and effect or karmic principle is an illusion. Entonces la persona que está preguntando dice, oh, de eso yo comprendí que la causa y el efecto kármicos son una ilusión. Actually, in all the Mahayana path, karma is an illusion. De hecho, en todos los caminos Mahayana el karma es una ilusión. An illusion means something that I believe is the case, but is not the case. Una ilusión significa algo que yo creo que es así, pero que en realidad no es. So then the person says, well, if it's right that it's an illusion, then karma, cause and effect teaching is less important in Dzogchen. Entonces esta persona sigue, si es cierto que es una ilusión, entonces las enseñanzas sobre causa y efecto kármicos en Dzogchen serán menos importantes. Well, you have to be careful. Aquí hay que tener cuidado. If you are learning tightrope walking, si estás aprendiendo a caminar por la cuerda floja, you're focusing on your balance and how your feet are going on this narrow rope. entonces te centras en tu equilibrio y en cómo se te mueven los pies sobre esta cuerda tan estrecha. As long as you stay on the rope, it's fine. Mientras te mantengas sobre la cuerda, todo va bien. When you fall off the rope, pero si te caes de la it cuerda, makes a big difference whether the rope is 1 meter above the ground or you're above the Niagara Falls. hay una gran diferencia si la cuerda se encuentra a 1 metro sobre el suelo o si estás caminando por una cuerda que atraviesa por encima de las cataratas Niágara. If you lose your grounding in emptiness, si tú pierdes tu base, tu estabilidad en la vacuidad, then in an instant everything is real. entonces en un instante todo se vuelve real. If you don't see the space, then it seems real. Si no ves el espacio, parece real. So, if you go to the cinema, entonces, si vas al cine, and maybe it was old-fashioned cinema, so they have a curtain. puede que sea un cine a la antigua y entonces hay un And telón the curtain opens and there's a big white screen. y el telón se abre y hay una gran pantalla blanca. That's what is there. Y eso es lo que hay ahí. But then the projector starts turning and the image after image goes onto the white screen. Pero luego el proyector empieza a girar y imagen tras imagen se proyecta sobre la pantalla blanca. We are addicted to images. Nosotros somos adictos a las imágenes. After even 20 seconds of these projected images, the white screen has vanished from our awareness. Después de unos pocos segundos de esta proyección de imágenes, la pantalla blanca ha desaparecido. If the white screen wasn't there, there would be nothing to project the images onto. Sin embargo, si la pantalla blanca no estuviera ahí, no había nada sobre lo que proyectar las imágenes. But it becomes invisible as it is projected onto. Pero se vuelve invisible según las proyecciones son proyectadas sobre It's ella. not actually invisible. No, es que se vuelve It's only invisible. invisible when our gaze is connected with images that are taken to be real. Solamente se vuelve invisible, no es que no esté ahí, solamente se vuelve invisible cuando nuestra mirada conecta con imágenes que no son reales. Screen is the basis of the movie. La vacuidad de la pantalla blanca es la base de la película. The emptiness of the mirror is the basis of the sequence of reflections which keep arising in the mirror. La vacuidad del espejo es la base para toda la secuencia de imágenes que siguen surgiendo del espejo, en el espejo. The mind is empty. La mente está vacía. But when thoughts arise, pero cuando surgen if we are pensamientos, committed to grasping at thoughts, si estamos comprometidos con intentar agarrar los pensamientos,
and seeing them as something essential. y verlos como algo esencial. That is to say, my thoughts tell me who I am. Es decir, mis pensamientos me dicen quién soy. My thoughts and feelings and sensations tell me what I need. Mis pensamientos y sensaciones y sentimientos me dicen lo que necesito. They function to confirm my identity, my existence as something in and of itself. Existen para confirmar mi identidad, para confirmar mi existencia como algo que existe por sí mismo y en sí mismo. Wow, these thoughts and feelings and sensations are very useful. Estos pensamientos y sensaciones y sentimientos son muy útiles. No wonder I'm grasping at them. No es extraño que los esté They keep agarrando. telling me new stories. It's endlessly fascinating. Siguen contándome una nueva historia detrás de otra. Es una fascinación incesante. But then you come out of the cinema. Luego sales del cine. Maybe you carry some lingering feelings from the movie. Puede que todavía lleves contigo algunas sensaciones sobre la película. The movie is gone and you have to walk in the street. How it is. It's a different manifesting patterning. Pero la película ya no está y tienes que caminar por la calle y ahora pues, se manifiesta otro tipo de patrones. This is our life. Y esta es nuestra vida. In these movies, we could call them karmic movies or reified movies. En estas películas, que podemos llamar películas kármicas o películas reificadas, So many events seem very important. tantos acontecimientos parecen importantes. And then the situation changes and is gone. Y luego la situación cambia y se ha ido. Children grow up and leave home. Los niños crecen y se van de casa. You're at work for a while and then you retire. Tú trabajas durante un tiempo y luego te jubilas. These were two inhabited worlds. Esto eran dos mundos habitados And now they're gone. y ahora ya no están. The children leave home. They don't come back so much. They've got their own lives. Los niños se van de casa, ya no vienen tanto a ver, porque tienen sus propias vidas. They were our life, but now they have their own life. Eran nuestra vida, pero ahora tienen su propia vida. So many things we did, so much planning, so much wondering, do we need to take them to the doctor or not, and so on. Tantas cosas que hacer, tanto planear, tanto llevarles al médico y demás. And then it's gone, Y luego se fue, like an illusion, como una ilusión, like a dream. como un sueño. Well, what was the point of it? ¿Y qué sentido tenía todo eso? The point is to be present in the moment of the emergence of each moment of experience. El punto es estar presente, el sentido es estar presente en el momento, en cada momento de surgimiento de la experiencia. Then each moment of arising, however it is, whether it's happy or sad, angry or peaceful, is exactly this. Entonces, cada momento de surgimiento, ya sea un momento feliz o triste o enfadado, será exactamente esto. It's not about something. No es sobre algo, It's not part of my story. no forma parte de mi historia, It is this ungraspable moment, es este momento imposible de aferrar, this freshness. esta frescura. There is a book on Chinese Chan Buddhism. Existe un libro sobre el budismo Chan, chino, And it's called Catching a Feather with a Fan. que se llama Atrapar una pluma con un abanico. So a little feather floating in the air and you try to bring the fan to it. Of course, the air moves it further away.
Hay una plumita que va bajando por el aire y uno intenta atraparlo con el abanico y por supuesto el aire, el movimiento del aire del abanico So you empuja have to be a very subtle, la very pluma. gentle. Así que hay que ser muy sutil y muy suave, You don't want to bring turbulence into the atmosphere. porque uno no quiere crear turbulencias en la atmósfera, So every time you move through the air, you're going to move the air. porque cada vez que te mueves a través del aire vas a mover el aire. So how do I do this? Entonces, ¿cómo lo hago? You're here. Estás aquí, The feather is here. la pluma está aquí, That's it. eso es todo. If you are present in the here and now, this immediate moment, which is the site of the arising of everything, there is no turbulence. Si estás presente en el aquí y ahora, que es el lugar en el que surge todo lo que surge, todas las experiencias, entonces no hay turbulencias. But if you're in the flow of the three times, past, present, and future, and searching for the true location, here to there, Pero si estás con el fluir de los tres tiempos, el pasado, el presente y el futuro, y vas de aquí, allí y allí, then you're never just here. entonces nunca estás solamente aquí. So we can remember the basic meditation instruction, which is don't go after past thoughts, Así que podemos recordar las instrucciones básicas de meditación, que es no persigas los pensamientos pasados, don't wait expectantly for future thoughts, no esperes expectante a los pensamientos futuros. Waiting expectantly for future thoughts is often compared to a cat waiting outside a mouse hole, ready to catch the mouse. Esperar expectante a los pensamientos futuros se compara a menudo con un gato que espera delante de un agujero de una madriguera de ratones esperando atrapar un ratón. The cat has an intention, El gato tiene una intención and so it's the prisoner of its intention. y por ello es prisionero de su intención. It can't move just in case the mouse comes. No puede moverse de ahí porque no vaya a ser que el ratón salga. So it's prefigured, it's pre-organized. O sea que está preconfigurado, está preorganizado. Now, this is not what the texts say about awareness, which is uncommitted in any direction. It's open in every direction. Y esto no es lo que los textos dicen sobre la presencia, porque la presencia no está comprometida en ninguna dirección. No se agarra en ninguna dirección. So, if you are not in this relaxed spaciousness, then karma will be happening. Si no te encuentras en esta espaciosidad relajada y abierta, entonces tendrá lugar el karma. To not be in open awareness. Y es muy fácil no estar en espaciosidad, en presencia abierta. Because you're not satisfied with nothing. Porque uno no puede sentirse satisfecho con nada. Has everything, aunque este nada lo contiene todo, everything is not enough. Todo no es suficiente. Because you want the special thing that's just for you. Porque quieres esa cosa especial que es únicamente para ti. And while looking for that something, you lose everything and you lose nothing. Y mientras vas buscando ese algo, lo pierdes todo y no pierdes nada. So karma will definitely be functioning up until the 7th of the 10 bodhisattva stages. En cualquier caso, el karma definitivamente seguirá funcionando hasta la fase 7 de las 10 etapas del bodhisattva. As long as you're living in the frame of duality, you're making karma. Mientras sigas viviendo en el marco de la dualidad, estarás creando karma. So if I pick up my glasses, así que si cojo mis gafas, that can feel like a direction which is moving out.
Eso podría considerarse una dirección de movimiento hacia afuera. I am doing this. Estoy haciendo esto, Subject to object. de sujeto al objeto. But there's also a feedback loop going on for me. I am the one who is doing this. Pero también hay un bucle de retroalimentación hacia mí, porque yo soy el que está haciendo esto. And this is the basis of karma. Y esta es la base del karma. You think you're just acting on the world, and if you do something and you don't get into trouble, then you got away with it. Crees que estás simplemente actuando en el mundo y si no creas muchos problemas, entonces pues podrás salir bien librado. But within duality, all movements of self are self-reflexive. Pero dentro de la dualidad, todos los movimientos del yo se autorreflejan. That is to say, they have a pulsation back onto yourself. Lo que significa que tienen un movimiento de vuelta hacia ti You mismo. do, and you know that you do. Haces y sabes que haces. Every time you do something, you confirm, maybe not in a very conscious way, maybe in a subtle way, but you confirm, I am the doer of the deed. Cada vez que uno hace algo, confirma, puede que no sea de una forma muy consciente, sino muy sutil, que uno mismo es el hacedor de esa acción. And that's what stores karma. Y eso es lo que almacena el karma. And karma is cumulative. Y el karma es acumulativo. Awareness is not cumulative. La presencia no es acumulativa. Consciousness is cumulative. La consciencia es acumulativa. So if you keep clarifying yourself by looking at your own experience, you start to see that when I am relaxed, Pero si sigues clarificándote a tú mismo, mirando tu propia experiencia, comenzarás a ver que cuando estoy relajado, then my hands are just open. entonces mis manos están simplemente abiertas. Like a 2-year-old child, if you have a ball and you go to throw it, to suddenly put their hands out. Como un niño de 2 años, si le tiras una pelota y él la quiere coger, entonces saca la mano. And you throw the ball and they just keep their hands open and they see, oh, the ball fell down. Y tiras la pelota y siguen teniendo las manos abiertas. Entonces la pelota pasa por ahí y se cae. Y dice, oh, se me cayó la pelota. Now we keep encouraging the child to catch the ball. Y nosotros seguimos animando al niño para que coja la pelota. How different our culture would be if we celebrated the child every time it let the ball fall. Qué diferente sería nuestra cultura si celebráramos cada vez que el niño deja que la pelota caiga. Wonderful, you didn't even touch the ball. ¡Qué maravilla! Ni siquiera llegaste a tocar la pelota. You are a great ball dropper. Eres un gran soltador de pelotas. So this is how our Dzogchen teaching is, to become the great ball dropper. Pues esta es nuestra enseñanza del Dzogchen, convertirnos en los que siempre sueltan la pelota. O dejan caer la pelota. Don't catch anything. No cojáis nada. Because if you catch something, the karma of that will catch you. Porque si cogéis algo, el karma de eso os cogerá a vosotros. So the next question is, could you give some guidelines on how to start to meditate? Y la siguiente pregunta es, ¿podría dar algunas directrices acerca de cómo empezar a meditar? This is it's a very nice question, but it's also a question that indicates the poverty of our culture. Esta es una pregunta muy ingenua y también es una pregunta que refleja o descubre la pobreza de nuestra cultura. No sabemos mucho sobre meditación. There are thousands and thousands of styles of meditation: Hindu, Buddhist, Jain, Christian, Islamic, Sufi. Existen miles y miles y miles de tipos de meditación, cristianos, hindúes, budistas, jainistas, islámicas, sufíes.
certainly we could go through the various stages of Buddhist practice, but we don't have time to do this here. Supongo que podríamos comentar las diversas etapas de la práctica budista, pero no tenemos tiempo para eso aquí. Also, it may not be very useful. Y también puede que no resulte demasiado útil, We're not living in a Buddhist culture. porque no vivimos en una cultura budista. There's not much encouragement to look for the mind. No nos animan mucho a que busquemos la mente. Consumerist capitalism is always encouraging us to look out for commodities, for exchangeable items out there. Porque el capitalismo consumista nos está siempre animando a que busquemos mercancías, que busquemos cosas que nos gustan ahí fuera. So from the Dzogchen point of view, which of course is only one among many points of view, Desde nuestro punto de vista Dzogchen, que por supuesto no es nada más que un punto de vista entre otros from this muchos, point of view, the most important thing is to awaken to your own awareness. desde este punto de vista lo más importante que se puede hacer es despertar a la propia presencia. That is to say, the basic, intrinsic, illuminating quality of your mind. Es decir, la cualidad iluminadora, intrínseca y luminosa de la propia mente. Using different language, you might call it your life or your existence. Here you are. Utilizando otro lenguaje diferente, se podría decir tu vida, tu existencia, aquí estás. So what is the, put it this way, can you see whether there is any enduring reference point in you being you? Para plantearlo de otra manera, se puede ver si existe algún tipo de punto de referencia en que tú eres tú. I'm here. Estoy aquí. How this being here-ness manifests depends on circumstances. Cómo se manifiesta ese estar aquí es algo que depende de las circunstancias. But the basic quality of presence is not dependent on anything. Pero la cualidad básica de la presencia no depende de nada. This presence just is. Esta presencia simplemente es. On the basis of this, the illuminating power of this bright presence shows the many different patterns which you manifest and which other people manifest. Y entonces ese resplandor iluminador de la presencia muestra los diversos patrones de cómo tú mismo eres y cómo las otras personas son. Patterns which arise and pass. Patrones que surgen y desaparecen. So it's a basic here I amness. Y así se trata de un aquí estoy básico. Actually, it can't be expressed in language. De hecho, ni siquiera puede expresarse con el lenguaje. Language functions to describe and elaborate the quality of things, of existence. Porque el lenguaje se desarrolla para describir y elaborar sobre la existencia de cosas o de la existencia. But awareness is not a thing. Pero la presencia no es una cosa, no existe como algo. I'm here. Estoy aquí, All of this is going on. todo esto está ocurriendo, This is changing. todo esto está But cambiando, here I amness is just ungraspably present. pero el estar aquí es algo que está presente y que no se puede aferrar. So this is a basic issue that we are concerned with in Dzogchen. Y esta es la cuestión básica que nos ocupa aquí, en el Dzogchen. So in this approach,
meditation is not something that you do in order to change your situation or to develop particular qualities. Entonces, en este enfoque, la meditación no es algo que hagas para desarrollar ciertas cualidades o para mejorar tu situación. Here we want to release this clear potential from involvement in momentary patterning. Aquí lo que se busca es liberar este ahora de participar e implicarse en los patrones momentáneos. In order to meditate, we sit in a comfortable way, if possible, as much as possible, our skeleton holding our weight so that the muscles can relax. Entonces, para meditar nos sentamos en una postura relajada, a ser posible de manera que el esqueleto soporte nuestro peso y los músculos se puedan relajar. Breathing in and out in the ordinary way. Inspiramos y exhalamos de la forma normal. The gaze is open, the senses are open. La mirada está abierta, los sentidos se abren, están abiertos y la vida sigue. The first thing we have to do is to tilt ourselves away from what is happening towards how is it happening. La vida ocurre, entonces lo primero que tenemos que hacer es alejarnos de qué es lo que está ocurriendo y acercarnos a cómo está ocurriendo. When we think what is happening, then we're trying to identify events as presences or symbols of something real. Cuando nos preguntamos qué está ocurriendo, intentamos identificar los eventos como símbolos de algo real. But if we're thinking, how is revealing, or how is experiencing, or how is happening? Pero si preguntamos cómo está revelando, o cómo está ocurriendo, o cómo está experimentando, So, ¿cómo es experimentar? there is a thought. The thought wasn't here. Entonces hay un pensamiento, el pensamiento no estaba aquí. This specific thought is here, Este pensamiento específico está aquí and then is not here. y luego no está aquí. Its duration of being here is very, very short, less than 1 second usually. El tiempo que tiene de estar aquí normalmente es muy breve, suele ser un segundo. We can't establish that it has come from somewhere. No podemos establecer que haya venido de algún sitio, It's just here, simplemente está aquí and then it's gone. y luego se ha ido. Once you catch the thought, Una vez que atrapas el pensamiento and you think, oh, the thought was bananas. y dices, oh, el pensamiento era plátanos. I forgot to get them in the shop. Me olvidé de comprarlos cuando fui a la tienda. Once you start thinking about a thought, it will lead you into many other thoughts. Y una vez que comienzas a pensar sobre el pensamiento, eso te conduce a muchos otros pensamientos. But you just let that thought be there, bananas, and gone. Pero simplemente permites que ese pensamiento esté ahí, plátanos, y se fue. Now, you might like bananas. Entonces, ¿es posible que te gusten los plátanos? So when the thought of bananas arises, you are quite interested in this thought. Entonces, cuando surge el pensamiento de plátanos, pues te interesas mucho por ese pensamiento. You want bananas. Tú quieres plátanos. Bananas. Plátanos. What is this? ¿Qué es esto? What is this? Me, this self, this urge to think more about bananas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo, este ser con esta urgencia de pensar más sobre plátanos. The thought of bananas has evoked this thought of I want bananas. Porque el pensamiento plátano ha evocado este otro pensamiento de quiero The plátanos. thoughts are chasing each other.
Y los pensamientos se siguen unos a otros. I want bananas is a mental occurrence. Quiero plátanos es un acontecimiento mental. Who is being referred to by I in the sentence, I want bananas? Al que se hace referencia en la frase de yo quiero plátanos. I don't always want bananas. No siempre quiero plátanos. So momentary I, or this moment of I, wants bananas. Así que el yo momentáneo o este momento de yo quiere plátanos. The wanting of bananas is not a continuous idea, and it's not referring back to a continuous subject who always wants bananas. Entonces el pensamiento de plátanos no es una idea continua y tampoco se está refiriendo a un yo que siempre quiere plátanos. So this is the heart of the meditation. Y este es el corazón de la If you like, meditación. outside or object side, something arises. Si en la fuera o en el lado del objeto surge algo, And then inside or subject side, another thought arises. y entonces dentro o en el lado del sujeto surge otro pensamiento. Neither has a true referent. Y ninguno de los dos tiene un referente verdadero. There's not something that I can definitely say it applies to. No hay nada de lo que pueda decir claramente esto, Well, if este I say I pensamiento want se aplica bananas, a esto. Porque si yo digo quiero plátanos, actually, before the thought of bananas arose, I wasn't in touch with wanting bananas. de hecho, antes de que surgiera el pensamiento de quiero plátanos, yo no había conectado con esa sensación de quiero plátanos. On the basis of the thought of bananas, the secondary thought, the more subject side thought of I want bananas arose. Sobre la base del pensamiento plátanos, surgió ese pensamiento que es más del lado del sujeto de yo quiero plátanos. So this is the movement of dependent co-origination. Este es el movimiento de originación codependiente, It cannot and does not establish real entities. que no puede y no establece entidades reales. It just shows how patternings can multiply and then contract and move around. Simplemente muestra cómo los patrones se pueden multiplicar y contraer y moverse por aquí y por allá. If you were in the cinema and the scene comes on, someone is eating a banana, Si estuviste en el cine y llega una escena en la cual alguien se come un plátano, you also might want a banana. puede que tú también tengas ganas de comer un plátano. Now it's your own internal private cinema. Y ahora tienes tu propio cine Exciting privado the idea of interno eating banana. que tiene la idea de comer plátanos. So basic instruction, you just relax, breathing, whatever comes, comes. Entonces la instrucción básica es simplemente relájate, respira y lo que venga viene. Whatever goes, goes. Y lo que se va, se va. I'm not grasping at anything. Yo no me voy a aferrar a nada. My hands are open and empty. Mis manos están abiertas y vacías. And so they can move in different directions. Y por eso se pueden mover en diferentes direcciones. It may seem very simple, but it helps a great deal to look in the simplest way possible. Puede que parezca muy sencillo, muy simple, pero ayuda mucho para mirar de la forma más sencilla posible. I've got this pen. Tengo este boli. I've got my pen in my hand. Tengo mi boli en la mano. How lucky. ¡Qué suerte! But my hand is the prisoner of the pen. Sin embargo, mi mano es la prisionera del boli, This hand can do many, many, many things. porque esta mano puede hacer muchísimas cosas. But by getting the pen,
Pero al agarrar el boli, which looks like success, que parece que fuera un éxito, I am imprisoned, he quedado aprisionado, constrained, limited, directed. constreñido, limitado, dirigido. So this is not a complicated idea. Esta no es una idea complicada. So we know what it's like to be a bit obsessional. Sabemos cómo es lo de ser un poco obsesivos. We worry about something, we can't get it out of our mind. Nos preocupamos por algo y no podemos sacárnoslo de la cabeza. We are imprisoned by the thought. Y estamos aprisionados por el pensamiento. The thought is catching us. El pensamiento nos atrapa. So in the practice, don't grasp. Entonces, en la práctica, no agarres, Because the grasper will be grasped. porque el que agarra será agarrado. If you can catch a thought can catch you. Si tú puedes atrapar un pensamiento, el pensamiento te puede atrapar a ti. So neither a catcher nor a caught, just relax. Entonces, ni uno que atrapa ni el que es atrapado, simplemente relájate, Open, empty hands. con las manos abiertas y vacías. So at first you sit like this 10 minutes, then you have a break, then sit 10 minutes again, not very long. Entonces al principio te sientas 10 minutos, luego haces un descanso, luego te sientas otros 10 minutos, no te sientas mucho tiempo. But then you might want to know, what progress am I making? Pero entonces puede que quieras saber, ¿pero qué progreso estoy haciendo? How am I doing? ¿Qué tal voy? Well, you shouldn't be doing. Pues bien, no deberías estar haciendo nada, ni But yendo how a will I ningún get sitio. anywhere? Pero ¿cómo voy a llegar a algún sitio? How many places have you been to in your life? ¿En cuántos lugares has estado en tu vida? Many, many, many places. Pues muchísimos lugares. Was none of them enough to keep you? ¿Y ninguno de ellos fue suficiente para mantenerte? So maybe that special there that I need to get to is not the key. Así que puede que ese allí especial al que quiero llegar no sea I'm lo que tiene already que... here. Ya estoy aquí. Maybe just being here is enough. Quizás simplemente estar aquí es suficiente. Here and now. Aquí y ahora. But where is here? ¿Pero dónde es aquí? So again, we have these subtle fulcrum balancing positions. Así que de nuevo tenemos estas posiciones en las cuales nos balanceamos sobre un eje de manera muy sutil. The conceptual here El yo is very conceptual different in its range of qualities from the phenomenological here. El yo conceptual es muy diferente del yo fenomenológico. If you're with the conceptual here, and I ask you, oh, what's it like to be here? Así que si estás con estás en el yo, en el aquí conceptual y te pregunto que, For ¿cómo sure es you lo de can estar say aquí? something, Seguro que podrás decir algo you elaborate. y elaborar sobre el tema. Says, oh, it's an early autumn day, the weather's a little bit cool, I think I'll go for a walk later. All kind of thoughts about here are there. Puedes decir, es un día de comienzos de otoño, es un poco fresquito, puede que luego me vaya a dar un paseo, todo tipo de pensamientos sobre aquí. But if we stay with the phenomenological here, Pero si nos quedamos con el aquí fenomenológico, this here is not here as opposed to there. It's not relative. It's not standing in relation to anything else. este aquí no es aquí como puesto a allí, no está en relación con ningún otro lugar. It's the here where everything is occurring. Es el aquí en el cual ocurre todo. I'm here and this is here with me. Estoy aquí y esto está aquí conmigo. But I'm not here as someone. Pero no estoy aquí como alguien, I'm here as a revealing presence. estoy aquí como una presencia que se revela.
I'm here like the mirror. Estoy aquí como el espejo. A good mirror doesn't add anything to the reflection. Un buen espejo no añade nada al reflejo. A distorting mirror brings an inflection to what is reflected. Un espejo que distorsiona añade algo al reflejo que está presentando. So if I'm sitting here with lots of thoughts and feelings about what I want, I'm bringing this tilt of my own desires and personal experience into the experience of what's occurring. Entonces, si estoy aquí sentado con un montón de pensamientos y deseos propios, entonces estaré llevando ese sesgo y todas esas ideas preconcebidas a lo que está ocurriendo en realidad. But if I just stay Pero si open, simplemente me quedo abierto, what is here is already gone from here. lo que está aquí ya se ha ido de aquí. Both aspects of here are ungraspable. Ambos aspectos de aquí son inatrapables. Here, as openness, I can't find any content. The mind, or the pure mind, the nature of the mind is an awareness which has no qualities. It's just open and bright. Aquí como apertura del contenido de la mente, no es algo que exista, sino que es simplemente una apertura abierta y brillante. Also, whatever is occurring here is just touching and going, touching and going. Además, lo que sea que esté ocurriendo aquí es algo que simplemente toca y se va, toca y se va. It's beyond language. Está más allá del idioma, Oh. del lenguaje. As you're learning to meditate, you're learning to sit with thoughts. Entonces, según aprendes a meditar, aprendes a sentarte con los pensamientos y comienzas a ver que si te implicas, dress the thought in your own habit formations. Vas a vestir el pensamiento con tus propias formaciones habituales. To put it another way, only the naked mind can see the naked phenomena. O para decirlo de otra manera, solamente la mente desnuda puede ver los fenómenos desnudos. Once I start putting my clothes on, en cuanto comienzo a ponerme la ropa, I like bananas. Me gustan los plátanos. Now with this banana jacket on, entonces con esta chaqueta plátano que me he puesto, I'm already entering into this new fresh moment with a tilt or an intention. Ya estoy entrando en este nuevo momento fresco con una cierta inclinación o con una intención. So a great deal of meditation practice is simply sitting with the mind and observing how it gets closed down. Entonces, gran parte de esta práctica de meditación es sentarse con la mente y ver cómo va desactivándose. And then you see you can't stop it closing down. Y entonces ves que no puedes evitar que se desactive. And you can't make it open up. No puedes evitar que se cierre y tampoco puedes hacer que se abra. Lo único que puedes hacer es estar con la mente tal y como es. Thoughts are coming, feelings are coming, impulses are coming. Llegan pensamientos, llegan sentimientos y sensaciones, llegan impulsos. If I don't choose it, it's not mine. Si no lo elijo, no es mío. The public becomes private if I grasp it. Lo público se vuelve privado si lo agarro. So as the primordial Buddha Samantabhadra said, there is one ground or base or source, and
from these two paths arise. Entonces, como dijo el Buda primordial Samantabhadra, existe una sola base o fuente o terreno y de ahí surgen dos caminos. This one ground is simply openness. Y esta única base es simplemente la apertura. The mind is empty and what arises in it is empty. La mente está abierta y lo que surge en ella también está abierto. Now, the reflections seem to fill the mirror, Entonces los reflejos parecen llenar el espejo, but they can only fill the empty mirror by being themselves empty of self-existence. pero solamente pueden llenar el espejo vacío al estar ellos mismos vacíos de existencia propia. That is, when we are sitting, our thoughts are uncatchable. Es Our decir, feelings are uncatchable. cuando estamos sentados meditando, nuestros pensamientos son imposibles de atrapar, nuestras sensaciones son What you imposibles de catch atrapar. is a thought about a thought, a feeling about a feeling. Lo que puedes atrapar es un pensamiento sobre un pensamiento, una sensación sobre una sensación. Now we are used to doing that. Y nosotros estamos habituados a hacer esto. I catch my pen. I have it in my hand. I can write with my pen. Yo agarro el boli y lo tengo en la mano, puedo escribir con el boli. I am James. I do a lot of writing. Yo soy James y escribo mucho. If I don't have a pen, Si no tengo un boli, then I can't write. no puedo escribir. What will I do? ¿Qué voy a hacer? Just be here. Pues simplemente estar aquí. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Nothing. Nada. What's happening? ¿Qué pasa? Everything. Pues todo. Do less, get more. Haz menos, consigue más. Do more, get less. Haz más, consigue menos. Not so complicated. ¿Qué hay tan We complicado try aquí? hard. Nos esforzamos mucho. We do our best. Lo hacemos lo mejor que podemos. It's never quite good enough Y nunca es lo suficientemente bueno. because there's always more to be done. Porque siempre hay más por hacer. Because as soon as you want to do something, Porque tan pronto como quieres hacer algo, your frame of reference will come up like blinkers. tu marco de referencia aparecerá como unas anteojeras And you know what is important, y sabrás lo que es importante, what needs to be done. lo que hay que hacer. Sometimes we don't have the ingredients we need. A veces no tenemos los ingredientes que necesitamos. Sometimes we don't have the colleagues we need in order to do things. A veces no tenemos los colegas que necesitamos para poder hacer cosas. So at the moment we have a lot of transcripts and so on which need some editing if we're to make use of them. Ahora mismo tenemos muchísimas transcripciones y demás que necesitan a alguien que las edite para poder utilizarlas. But I have many writing tasks to do. Pero yo tengo muchas tareas de escritoriales que hacer. So many of these things can't get done Así que muchas de estas cosas pues no hay tiempo para ellas. unless we find some other people who can help. A no ser que encontremos a otras personas que puedan ayudar. My wish or my desire is blocked or thwarted by the lack of connection I've been able to make with people who might be able to work effectively on this. Mi deseo se ve cortado porque no he sido capaz de hacer las conexiones con la gente que necesitaría para poder sacar esto adelante. That's how our life is in samsara. Y así es nuestra vida en samsara. When we have a desire, an intention, various other factors arise to block us. Cuando tenemos un deseo o una intención, surgen diversos otros factores para bloquearnos. But
With awareness, we don't have that intention. Pero en la presencia no tenemos esa intención. We are then free to work with circumstances. Y entonces estamos libres para trabajar con las circunstancias. This is what's happening. Pues esto es lo que está ocurriendo. Oh, this isn't right. We should have done something different. Oh, esto no está bien, tendríamos que haber hecho otra cosa. That is not the concern of awareness. Esto no le preocupa a la presencia. Awareness responds to how it is. La presencia responde a cómo es. It doesn't need commentary Y no necesita comentarios or explanation. o explicaciones. It's just like this. Es simplemente así. So we're sitting in the practice, Así que nos sentamos en la práctica, not going anywhere, not doing anything, no vamos a ningún sitio, no hacemos nada, but not blocking anything. pero tampoco bloqueamos nada. A lot of potential is arising. Surge un montón de potencial. So sometimes if you go to a river, you see the trout coming up to the surface. A veces cuando uno está junto a un río ve una trucha que sube a la superficie. It just comes up to the top of the water and turns and goes down. Y entonces simplemente llega hasta la superficie del agua, se gira y vuelve a sumergirse. Well, it's the same with these thoughts. ¿No? Lo mismo ocurre con estos pensamientos. We're not fishing. No estamos pescando. We're not wanting to catch the trout and cook it. No queremos atrapar la trucha y cocinarla. It's just there and gone, there and gone. Está ahí y se fue, está ahí y se fue. So we're practicing letting go. Así que lo que practicamos es dejar ir. Not getting, but letting go. No obtener, sino Now, in English, soltar. letting go can sound a little bit pompous and inflated. Entonces en inglés el soltar o el dejar ir puede sonar un poco pomposo e inflado. I am letting this go. Estoy dejando que esto se vaya. Like a prison guard thinks, I could shoot that runaway prisoner, but let them go. Como si fuera un guardia de una cárcel y dijera, bueno, podría disparar a ese prisionero que se está escapando ahora mismo, pero le voy a dejar ir. But it's not like that. Pero no es así. The thoughts are always going. Los pensamientos están siempre yéndose. It's not that I am letting them go. They go by themselves. No es que yo les deje irse, es que se van por sí mismos. What I can do with the thoughts, feelings, memories, plans, and so on is I can interfere. I can get involved. I can try to shape and manage. Lo que sí puedo hacer con los pensamientos, sentimientos, sensaciones y demás es interferir, es decir, modificarlos, implicarme, intentar dirigirlos. And I don't need to do any of these things. Pero no necesito hacer ninguna de estas cosas, It is how it is. porque las cosas son como son. And the more we stay with how it is, Y cuanto más nos quedemos con cómo es, paradoxically, the more able we are to respond as required. paradójicamente más seremos capaces de responder tal y como es necesario. Because if I keep focusing on doing things the way I like to do them or the way I learned as a child they should be done, Porque si sigo enfocándome en hacer las cosas en la forma que yo pienso que deberían hacerse o en la forma en que me enseñaron de niño que había que hacerlas, then we have a template or a system for evaluation. entonces tendremos una plantilla o un sistema de evaluación. But here's just coming and going. Pero aquí simplemente vienen y van. My idea about how it should be is irrelevant. Mi idea acerca de cómo debería ser es irrelevante. That's amazing. Eso es sorprendente. It's irrelevant. Es irrelevante. I'm not required. No se me necesita. The world doesn't need my blessing, my opinion, my commentary.
El mundo no necesita mi bendición, mi opinión, mi comentario. It is how it is. Es como es. So if you look at a flower, and Así you que, just spend some time with the flower, there is more and more richness and depth in the potential of the flower which comes out. entonces, si ves una flor y pasas un tiempo con esa flor, habrá cada vez más y más riqueza, aumentará la riqueza de cómo esa flor se presenta. But if I start from the point of I know what the flower is, Pero si parto del punto de vista de sé lo que es esa flor, I'm starting with a category, an interpretive category, entonces estaré comenzando con una categoría de interpretación which then supports me in making many different judgments. que luego me ayudará a hacer muchos juicios diferentes. So this is just the heart of all the meditation practice. Este If es, it's a what, I'm in dualistic consciousness, and there will be a lot for me to do. y esta es la base de todas las meditaciones. Si es un qué, estoy en la consciencia dualista y tendré muchas cosas que hacer. And if I stay with the how, Y si me quedo this con is el cómo, an unfolding, a non-dual movement. Nothing is happening, but everything is happening. que es un And I have despliegue, no particular agenda. es un cómo, no está ocurriendo nada, pero está ocurriendo todo y no tengo unas intenciones concretas. So it's not subject onto object. I'm going to act now in order to make this happen. No es algo que vaya de sujeto al objeto, voy a añadir esto de manera que ocurra esto otro. It's like this ancient Greek Aeolian harp. Es como esta antigua arpa eólica de Grecia. So these harps were placed out on the hillside so that when the wind blew through them, the wind would catch the strings and bring about a vibration which would spread out into the valley. Estas arpas se colocaban en las colinas de manera que cuando el viento soplaba a través de las cuerdas, creaba un sonido que se difundía por el valle. That is to say, the response is called forth by the situation. Lo que significa que la respuesta se ve evocada por la situación. Consciousness starts with me. La consciencia empieza por mí. Awareness starts with the situation. La presencia comienza con la situación. The situation is co-emergent. La situación es coemergente. And in that sight, which is always in the here and now, it depends how will it go. Y en ese lugar, que es siempre aquí y ahora, pues depende de cómo vaya, de cómo irá. Nothing I say has to be said. Nada de lo que yo digo tiene que ser Nothing I dicho. do has to be done. Nada de lo que hago tiene que ser hecho. It only makes sense to say and do if it is connective. Entonces solo tiene sentido decir o hacer si es con un fin de conexión. So is there a place or a niche for me to manifest into? Es decir, ¿existe un lugar o un nicho en el cual me pueda manifestar? I can't know that inside myself. Y eso no lo puedo saber dentro de mí. That is revealed by being present with the field of experience, the Dharma Dhatu. Esto se revela al estar presente con el campo de la experiencia, con el Dharma Dhatu. So that's the basic direction of meditation. Y esta es una instrucción básica de meditación. Good. Let's have a break now for 30 minutes. Hacemos una pausa de 30 minutos. Okay. Good. So many different topics have been covered. Hemos cubierto muchos temas So distintos. thank you for your ability to sustain attention through all of this.
Así que gracias por vuestra capacidad para mantener la atención durante todo esto. So next question is, person says, when I'm having an exchange with someone, either verbally or online, and the person feels they've made a mistake and reacts harshly, even though I feel it's out of self-defense, I still react inwardly. Entonces la pregunta es cuando me estoy comunicando con alguien, ya sea cara a cara o en línea, y esa persona siente que ha hecho un error, por ejemplo, y así responde de una manera brusca, me responde de una manera brusca, incluso aunque puedo ver que es por autodefensa, sigo reaccionando dentro de mí. I find their reaction dishonest and it makes me pissed off. Encuentro que esa reacción no es honesta y eso me cabrea. So he's asking, why is this the case? I know it's not directed at me, it's what's happening for them, but I still react very strongly. Y él se pregunta, ¿por qué es así? Yo sé que esto no es algo que va en realidad dirigido a mí, sino que es una reacción defensiva de ellos, pero aún así me enfado. So then he says, instead of turning to them with sympathy, I think that I don't want to have anything to do with someone like that. Y luego sigue diciendo, en lugar de volverme hacia esa persona con simpatía, pienso que no quiero tener nada que ver con ella, con una persona así. So finally he's saying, I can then discipline myself and stay in contact and try to react well, but it seems contrived. Why is that? What is missing? Sigue diciendo, parezco capaz de disciplinarme, mantenerme y permanecer en contacto con esa persona, intentar reaccionar bien, pero sigue siendo algo artificial. ¿Por qué es eso? ¿Qué es lo que falta? Well, hopefully from what we've already covered today, it becomes a bit clearer that this problem can be phrased in personal terms, or we can see it in structural terms. Por lo que hemos estado hablando hoy, pues espero que la respuesta a esta pregunta esté más clara. Es decir, esto se puede enfocar desde un punto de vista estructural o desde un punto de vista personal. So when I see it personally, I don't like how they are. Si me lo tomo de manera personal, entonces no me gusta cómo I es. feel there's something wrong with them. No me gusta cómo son esas personas, siento que tienen algo que no está Then I'm bien disappointed in myself. y luego me siento decepcionado por mí Then mismo. I try to make it better, Luego intento mejorar la but situación, it doesn't seem quite right. pero las cosas como que no parece que están muy bien en su sitio. So on this personal level, you're stuck in duality without really seeing the nature of duality. A este nivel personal uno está atascado en la dualidad sin ver que realmente uno está atascado en la dualidad. It's not that we shouldn't have any judgment at all. No es que no tengamos que juzgar en absoluto. That is to say, you can judge if you have a good cup of coffee or if the food is badly cooked. Es decir, uno puede decir si el café que te estás tomando está muy bueno o si la comida no está bien cocinada. That is to say, you can have a response to the profile of the moment. Es decir, uno puede tener una respuesta al perfil de la situación en ese momento. The big problem arises, as this writer says, when I think I don't want anything to do with this person. El gran problema surge cuando, como dice el que ha escrito la pregunta, pues no quiero tener nada que ver con esta persona. So I've moved from they spoke in a way I reacted against, they did something which I reacted against. Both of these are activities of speech or of body. Entonces uno pasa de dijeron algo que me molestó, con lo que tuve una reacción contraria, ambas son actividades o del habla o del cuerpo. But then I make it more solid.
Pero entonces lo solidifico. What you said and did is an X-ray of your true essence. Lo que has dicho y lo que has hecho es una radiografía de tu verdadera esencia. The reason you reacted that way is because you are an unpleasant person and I don't want anything to do with you. La razón de que hayas actuado de esta manera es que eres una persona desagradable y no quiero tener nada que ver contigo. So what the person encounters is a particular pattern of manifesting or appearing. Entonces se trata de un patrón concreto de manifestación o de aparecer, de presentarse. And although intellectually the person can see, oh, yeah, people do these things happen, it's okay. Y aunque intelectualmente esta persona puede ver, oh, pues sí, pues la gente actúa de esta manera, estas cosas pasan y pues está bien. The habit of reification, of making the action real and representative of some underlying generative quality is very strong. El hábito de reificación, de convertir eso en algún tipo de sustancia sólida subyacente, es muy fuerte. It is my own mental activity which is out of control. Es mi propia actividad mental la que está fuera de control. However the other person is, that's how they are. Sea como sea la otra persona, pues así es. Whether I like them or don't like them, it's kind of irrelevant. Que me guste o que no me guste es bastante irrelevante. I could remain flexible and try to connect. Podría mantenerme flexible e intentar conectar. But what the writer's description is very helpfully highlighting is once I solidify my interpretation, Pero lo que está diciendo el que ha escrito la pregunta, que además es muy útil para ilustrar esto, es una vez que yo he solidificado mi interpretación, I've lost the felt sense of my participative connectivity. he perdido esa sensación de mi participación en conexión. So I'm with you, we're having a conversation. Mi conexión participativa, perdón. Estoy contigo, estamos teniendo una And conversación. suddenly, you're a fucking idiot. Why are you saying that? I don't like you. Y de pronto, eres un estúpido, ¿por qué estás diciendo eso? No me caes bien. This strong judgment puts me out of the connectivity. Y este juicio tan potente me saca, me expulsa de la conectividad. And instead of experiencing the pulsation of a conversation, Y en lugar de experimentar la pulsación de esa conversación, I've come to a conclusion generated by the sense that I am the subject, you are the object, and I can tell you what you are. he llegado a una conclusión de que yo soy el sujeto, tú eres el objeto y yo te puedo decir lo que tú eres. So once you're in that situation, you're in a very split, polarized, and mutually exclusive world. Una vez que te encuentras en esa situación, estás en un mundo muy escindido, polarizado y mutuamente excluyente. The most important thing here is to recognize I cannot think my way out of this. Lo más importante en una situación así es reconocer que no puedo salir de aquí pensando. This other person and myself have the same ground. Esta otra persona y yo mismo tenemos la misma base. We are both empty, illusory appearances interacting. Somos los dos apariencias ilusorias y vacías que están interactuando. But something in me reacted to how they were expressing themselves, and I have now solidified it so that I'm imprisoned.
pero algo dentro de mí reaccionó a cómo esa otra persona se estaba expresando y ahora lo he solidificado en mi interior y lo he cosificado. From the point of Dzogchen, the key thing to do at this moment is to relax into the out breath. Desde el punto de vista del Dzogchen, lo que hay que hacer en una situación así es relajarse con la exhalación. If possible, say to the other person, listen, let's take a break. We seem to have got a bit lost here. And take 15 minutes to relax and open yourself. Y decir a la otra persona, mira, vamos a darnos un descanso porque parece que nos hemos perdido un poco aquí, y entonces tener 15 minutos para reorganizarnos dentro de nosotros. If you've been doing the Guru Yoga of the White Hour regularly, you have a sense of space includes what seem to be subject movement and object movement. Si has estado haciendo la práctica del Guru Yoga de la blanca durante un tiempo, tendrás esa sensación de que el espacio incluye tanto el movimiento del objeto como el movimiento del sujeto. And the really important thing here is that if I can just drop my fixation in these angry, confused thoughts and relax into the open ground, what I find is that the other person is already in that open ground. Entonces, lo importante aquí es que si puedo conseguir relajar mi identificación con todos esos pensamientos furiosos y confusos, y puedo bajar al espacio, a la base abierta, me encontraré con que la otra persona también está ya en la base abierta. And then the conversation can start from that openness. Y entonces la conversación puede comenzar desde esa apertura. We've already touched on this today, that if I start from knowledge, from knowing who you are and what you're like, my freedom to respond is very limited. Ya hemos tocado este punto hoy, es decir, si uno parte del conocimiento, del querer saber cómo eres y tal, entonces mi conocimiento va a ser muy limitado. Mi capacidad de respuesta a la situación va a ser muy limitada. Responsivity is not primarily a cognitive activity. Porque la responsividad no es primariamente una actividad cognitiva. It's a whole body presence in this particular environment now response. Es simplemente una respuesta global y totalitaria a este momento presente, a este ahora. So sometimes I have recommended that if you like, you can practice throwing a frisbee with someone. A veces he recomendado que si os apetece podríais practicar a tirar un frisbee con alguien. The game is interesting if you both throw it in a way that the other can catch. El juego es interesante si ambos tiran de manera que el otro lo pueda coger. Well, the frisbee is the connected, is, if you like, the point that shows the nature of our connectivity. El frisbee se podría decir que es el punto que muestra la naturaleza de nuestra conectividad. That we have the freedom to throw it as we do, but not too wild so that it's impossible for the other person to catch. O sea, tenemos la libertad de tirarlo como queramos, pero no de una manera demasiado salvaje, porque entonces la otra persona no lo podrá coger. We're flowing together. Fluimos juntos. When you're talking with someone, the purpose, the deep purpose is connectivity. Cuando uno habla con otra persona, el propósito profundo es la conectividad. The semantic content of what's being talked about is secondary. El contenido semántico de aquello de lo que se está hablando es secundario. It is the flow of connectivity, the being in it together, being with each other, which is the primordial connectivity. Es el fluir de esa conectividad, el estar juntos, el hacer algo juntos, lo que es la conectividad primordial o principal.
So we should be, our practice is to be able to enter into the worlds of other people. Entonces nuestra práctica es entrar en las palabras de los demás. If they are interested in knitting, we can talk about that, or gardening if they're interested in that, or finance if they're interested in that. Si lo que les interesa es el ganchillo, pues podemos hablar de eso, o de jardinear, o de las finanzas y del sistema económico, pues podemos hablar de eso. What the question highlights is that at a certain point you say something. Lo que está revelando esta pregunta es que en un cierto momento, en un momento dado, tú dices algo And I'm thinking, how could you say that? y yo pienso, pero ¿cómo has podido decir eso? So in that moment, I have got caught into the semantic formation, the knowledge formation of what was said. En ese momento me he quedado atrapado en la formación semántica, en la formación de saber lo que se ha dicho. I'm thinking, I don't care who you are, you're talking shit. Y piensas, es que me da igual quién seas, lo que estás diciendo son tonterías. But how interesting that you're talking shit. Pero qué interesante todas You esas don't think you're tonterías que talking estás shit. diciendo. ¿Tú no crees que estamos diciendo tonterías? I think you're talking shit. Yo creo que tú dices tonterías. Is it truly shit or my projection that it's shit? ¿Son verdaderamente tonterías o es mi propia proyección la que es una tontería? Perhaps we could explore this together. Quizá podríamos explorar esto juntos. That is to say, if you privilege connectivity, then the freezing of the moments of communication are not very troublesome. Es decir, si para uno lo principal es la comunicación y la conectividad, entonces ese congelarse de la comunicación en un momento dado no tiene mucha importancia. In the text it says, from beginningless samsara. En el texto se dice, desde el comienzo del samsara, That is to say, no, perdón, samsara is a conversation. desde el samsara sin comienzo, y esto significa el samsara es una conversación, Speaking and listening, acting and reacting. hablar y escuchar, actuar y reaccionar, actuar y reaccionar. But when we describe events, very often they are cut off from the historical line of formation. Sin embargo, cuando describimos eventos, a menudo se los corta, se los separa de la línea histórica de formación. You said this, that's a sign you are bad and stupid. Tú dijiste eso, y eso es una señal de que eres malo y tonto. So I've taken my scissors and I've cut a shape out of the flow of the conversation and said, this is the truth about you. Es decir, he cogido unas tijeras, he cortado un pedazo de la conversación y digo, esta es la verdad sobre ti. Oh, we see this in the Middle East at the moment. Esto lo estamos viendo en Oriente Medio ahora mismo. People do things I don't like because they're terrorists. La gente hace cosas que no me gustan porque son unos terroristas. And what we have to do with the terrorists is kill them, and then we'll have no more problems. Y lo que tenemos que hacer con estos terroristas es cargárnoslos y así ya no tendremos problemas. This is not at all a Dharma point of view. Este no es en absoluto un punto de vista dármico. Dharma says, all phenomena, all appearances arise from causes. El Dharma dice, todos los fenómenos, todas las apariencias surgen de causas. This is the teaching of the Buddha. Esta es la enseñanza del Buda. Many causes. Hay muchas causas. When you cut off the line of cause and effect, you end up with just something. Cuando cortas la línea de causa y efecto, acabas con simplemente una cosa. And then the only thing that happens is, you know, they are completely wrong and I am completely right. Y entonces lo único que ocurre es que uno sabe que ellos están completamente equivocados y yo tengo toda la razón. I'm the good guy, they are the bad guys. Yo soy el bueno y ellos son los malos.
So we have to stay with the pulsation, the movement of connectivity. Por eso tenemos que quedarnos con esa pulsación, con ese movimiento de la conectividad. So in the tantric path we say, even at the cost of my life, I will not give up this practice. Entonces en el Tantra se dice, incluso aunque me cueste la vida, no voy a renunciar a esta práctica. I will save all sentient beings without even one exception. Voy a salvar a todos los seres sintientes sin una sola excepción. Except you, because you just said this fucking nonsense. Excepto a ti, porque acabas de decir todo este montón de chorradas. And then you cut. Y entonces has cortado. And this is what is happening, and this is what's driving all these wars. Y esto es lo que está ocurriendo y esto es lo que está impulsando todas estas guerras. Instead of seeing these as dialogic movements, En lugar, powerful players support one side and not the other. en lugar de ver todo esto como un movimiento dialogante, los jugadores poderosos apoyan a un bando y no al And otro. whenever you take sides and you say this is good and that's bad, if you hear yourself doing this, you have to recognize, oh, I am stuck in dualistic consciousness. Entonces, siempre que te veas tomando un partido y diciendo esto es bueno y aquello es malo, hay que parar y decir, oh, me he quedado atrapado en la consciencia dualista. Because inside this dualistic positioning, the clarity that is achieved conceptually is always false. Porque dentro de esta posición dualista, la claridad que se logra siempre es falsa. We define people, we know about them, and then it all changes. Definimos a las personas, sabemos cómo son y entonces todo cambia. So when we primarily saw China as a provider of cheap goods into the supermarket, we think, very nice country. Al principio, cuando veíamos a China como un proveedor de bienes de consumo baratos para los supermercados, pensábamos, oh, qué país tan majo. Now we think, oh, they are flooding the European market with cheap electric cars, so they are the enemy. They are very bad Chinese. Y ahora pensamos, están inundando el mercado europeo de coches eléctricos baratos, son muy malos, los chinos son el enemigo. We come to the conclusion, bad people. Y llegamos a la conclusión, mala gente. But the basis for the conclusion is they want to be successful. Pero la base para esa conclusión es que ellos quieren tener éxito. And we want to be successful. Y nosotros también queremos tener éxito. But if there is only two positions, the winner and the loser, then they become bad if I can't be the winner. Pero si solamente hay dos posiciones, el ganador y el perdedor, entonces si yo no puedo ser el ganador, ellos son mala gente. So this is how duality is functioning. Y así es como funciona la dualidad. We have to go back to the ground, see the movement of subject and object formations within emptiness, illusory formations. Tenemos que regresar a la base, ver el movimiento de las formaciones, de formaciones ilusorias. Dzogchen means complete, the great completion, or everything is complete in emptiness. Dzogchen significa la gran completación, significa completo, significa que en la vacuidad todo está completo. Means not divided, not split, not this against that. Significa no dividido, no separado, no oponer esto a aquello. Together. Estamos todos juntos en esto. Every sentient being is a manifestation of the pure ground. Todo ser sintiente es una manifestación de la base pura. So the source is the primary guarantor of the true status of what is manifesting. Así que la fuente es el garante del estado real de lo que se está manifestando. Now, this is very different from our usual way of looking at things.
Y esto es muy diferente de nuestra manera habitual de considerar las cosas, We look in terms of function. porque solemos considerarlas en términos de Are you función. useful for me? ¿Eres útil para mí? The source is not enough. Y esto no es I can suficiente. come to your country. Puedo ir a tu país, I can put you in chains. puedo encadenarte, I can take you thousands of miles away. puedo llevarte a miles de kilómetros de distancia, I can make you my slave. puedo convertirte en mi esclavo And I can go to church and pray. We are all God's children. y podemos ir a la iglesia y rezar y decir todos somos hijos de This Dios. sort of hypocrisy, this sort of lying and cheating to oneself and other people is very, very popular. Y este tipo de hipocresía, esta forma de mentirse a uno mismo y a los demás es muy, muy popular. So the relative value of people's functional qualities varies a lot. Así que el valor relativo de la gente varía mucho. De las cualidades funcionales de la Now gente I'm varía getting mucho. old. Yo ahora me estoy haciendo viejo. I need more medical support. Necesito más apoyo médico, This is quite expensive. que es bastante caro. Maybe what I really need is a bullet in the head. Quizá lo que realmente necesite es que me peguen un tiro en la cabeza. Young people, save your taxes. Shoot me. Jóvenes, ahorrad en impuestos, pegadme un What is the tiro. use of someone like me eating and shitting, eating and shitting? There's no point at all. ¿Qué utilidad tiene alguien como yo que come y caga, come y caga? Pues no tiene ninguna. This is the danger of functionality. Y este es el peligro de la This is funcionalidad. the energy that was rising with the rise of the Third Reich. Esto fue una energía que empezó a surgir con la aparición del Get rid Tercer of Reich. useless mouths. Librémonos de todas las bocas inútiles. Dharma is not going in that direction at all. El Dharma no va en esa dirección en absoluto. The ground of everything is this infinite Dharma Dhatu or Buddha nature or pure awareness, the basis, the source. There's so many words, but none of them can catch it. La base de absolutamente todo es el Dharma Dhatu, la base de todo, la presencia pura. Hay muchísimas palabras para ello, pero realmente no se puede atrapar con palabras. So the value of everything is its basis. Así que el valor de todo es su base. As Vairochana points out, there is only one ground. Como señala Vairochana, existe una única base, but great diversity of manifestation. pero una gran diversidad de manifestaciones. The manifestation of the ground can be healthy, unhealthy. It can be white skin, yellow skin, black skin. La manifestación de la base puede estar sana o puede estar enferma, puede tener la piel amarilla, blanca, negra. None of these qualities create a true hierarchy of value. Y ninguna de estas cualidades crea una verdadera jerarquía de valores. Because true value is intrinsic and it rests in the empty ground. Porque el verdadero valor es intrínseco y reposa sobre la base vacía. So in the Mahayana system, we have the notion of the two truths, the relative and the absolute. Así que en el sistema Mahayana tenemos esa estructura de dos valores, el valor relativo y el valor Inside the absoluto. relative, this is compared with that. Dentro de lo relativo, esto se compara con aquello. We look at two similar objects and we compare them for price, for if it's food, whether they're delicious or not, whether they're damaged or not, and so on. Miramos dos objetos similares y los comparamos. Comparamos su precio, comparamos si uno es más delicioso que el otro, comparamos si uno está deteriorado y el otro no, y demás. But
these are all relative to each other because they start from the point there is something here which is existent, so I can compare apple A to apple B. Pero ambos son relativos porque parten de la base de que existen dos objetos que existen y entonces puedo comparar la manzana A con la manzana B. Both are apples, but some apples are better than others. Ambas son manzanas, pero algunas manzanas son mejores que otras. But when we go to absolute truth, to the truth which is never changing, which is not dependent on circumstances, Pero cuando llegamos a la verdad absoluta, cuando llegamos a la verdad que no cambia nunca y que depende de las circunstancias, then we see the absolute truth is the truth of emptiness, entonces vemos que la verdad absoluta es la verdad de la the vacuidad, unborn nature of everything. la naturaleza no nacida de todo. So when the relative truth is not understood, what you have is all the patterns of appearance. Entonces, cuando la verdad relativa no se comprende, lo que hay son todos esos patrones de apariencias. And if you imagine that each appearance has its own defining essence, then this and that cannot be the same. Y si pensamos que cada apariencia tiene su propia esencia que la define, entonces esto y aquello no pueden ser lo mismo. And when we see the non-duality of the two truths, we realize that all appearances are inseparable from emptiness. Pero cuando vemos la inseparabilidad de las dos verdades, vemos que todas las apariencias son inseparables de la vacuidad. And because emptiness is their fundamental nature and appearance is their expressive nature, Y dado que la vacuidad es su naturaleza fundamental y las apariencias son su naturaleza en expresión, then the fundamental thing is, can we appreciate the emptiness, which is the ground of each sentient being, each being which has a mind? entonces podemos pensar que la naturaleza fundamental, la base abierta, es la base fundamental de todos los seres sintientes, de cualquier ser que tenga una So the key mente. thing is to recognize my Entonces mind is empty, la clave es reconocer mi mente está vacía and all kind of things arise in it which I am not consciously making. y en ella surgen todo tipo de cosas que yo no estoy fabricando conscientemente. You can say, oh, it's generated by my karma from previous lives. Se puede decir, bueno, todo esto es generado por mi karma de vidas anteriores. And that can be a helpful reading, Y esto puede ser una lectura útil, but it's not the truth. pero no es la verdad. Actually, the ground of everything is the mind itself, which is not my mind, which is not my impulse, which is not my karma. De hecho, la base de todo es la mente misma, que no es mi mente, que no es mi karma, que no es mis pensamientos. When you sit in the practice and a thought arises, you didn't make that thought. You didn't know it was going to come. Cuando nos sentamos en la práctica y surge un pensamiento, tú no has fabricado ese pensamiento, tú no sabías que iba a surgir ese pensamiento. Oh, but it arises for me because of my karma. Pero es que surge para mí debido a mi karma. So karma then becomes like some secret factory inside you that is producing these thoughts and feelings. Entonces el karma se convierte como en una especie de fábrica secreta dentro de mí que está produciendo todos estos pensamientos y sensaciones y It's sentimientos. not like that. Pero no es así. Karma is taught in order to understand the ethical consequences of activity generated under the power of duality. El karma se ha creado para explicar las consecuencias de las consecuencias generadas por la actividad que se realiza bajo el poder de la dualidad. Kind of moving field
within which Es decir, el karma es una especie de pulsations campo bring móvil about a tilt or a distortion in the movement of events. en el cual las pulsaciones provocan una inclinación, un sesgo en el movimiento de los acontecimientos. Everything arises inseparable from emptiness. Todo surge inseparable de la vacuidad. So that's why we should read the Heart Sutra again and again. Por eso deberíamos leer el Sutra del And Corazón apply una y it otra to our vez lived experience. y aplicarlo a nuestra experiencia vivida. So we have to have fascists and emptiness, Y así tendremos fascistas y vacuidad, terrorists and emptiness. terroristas y vacuidad. Whatever it is that we might not like, we have to see this is also empty. Cualquier cosa que exista que puede que no nos guste, tenemos These que are ver que eso patterns también está of vacío, emptiness. que son patrones de la vacuidad. You don't need to inject them with emptiness. They are already patterns of emptiness. This is the diversity of the ever open ground. Esos son simplemente patrones de la vacuidad, es la diversidad de la base siempre abierta. So again and again, we look at the 5 questions and we do the Guru Yoga of the white R. Así que una y otra vez nos hacemos las 5 preguntas y practicamos el Guru Yoga de la And on the blanca. basis of that, then we don't need to try to work out why do these things happen. Y sobre esa base ya no necesitamos pensar cómo funcionan las cosas, por qué ocurre esto. We see the empty mind is luminous or radiant or expressive. And we are part of that expressive force which arises in interaction with other sites of emergence. Vemos que la mente luminosa es expresiva y que interactúa con otras expresiones de esa misma apertura. Okay, so then next question, a Zen Roshi is being quoted. En la siguiente pregunta se cita a un maestro zen, a un Roshi And the zen, quote is, actualization is not just the manifestation of your individual experience of the truth. y la cita es: la actualización no es únicamente la manifestación de tu experiencia individual de la verdad. It is your life interconnected with the tree's life, a bird's life, water's life, spring's life, autumn's life, in the life of the whole universe. Es tu propia vida interconectada con la vida del árbol, la vida del pájaro, la vida del agua, la vida de la primavera, del otoño y la vida del universo entero. So then the question is, does the term truth apply also to Dzogchen? Y la pregunta es: ¿el término verdad se aplica también al Dzogchen? Would that quote also be applicable to a Dzogchenpa, somebody practicing Dzogchen? ¿Podría esta cita aplicarse también a un Dzogchenpa, que es alguien que practica el Dzogchen? The answer to that is no. Y la respuesta a esto es no. It's very romantic and quite beautiful what it says. Es muy romántico y muy bello lo que se dice. The manifestation of your individual experience of the truth. La manifestación de tu experiencia individual de la verdad. The truth is not experienced by individuals. La verdad no puede ser The experimentada por open individuos. awakens to the open. Lo abierto se abre a lo abierto. Awareness opens to awareness. Lo despierta lo abierto. La presencia Consciousness se cannot abre open a la to presencia. awareness. La conciencia no se puede abrir a la presencia. You can't think your way to it. Uno no puede pensar para llegar hasta ahí. No puede The llegar ahí a truth, través if del you like, or pensamiento. the absolute truth, or the truth of emptiness, or how it is, La verdad o la verdad absoluta o cómo son las cosas. this is just the here. It's not made by anyone. Es simplemente el aquí y no está hecho por nadie.
So we're not actualizing it. Así que nosotros no estamos actualizando nada. Actualizing comes from humanistic psychotherapy and psychology in the 1960s. Lo de actualizar viene de la terapia humanista de la década de los 60. If we open to the open, Si nos abrimos a lo abierto, then we are directly part of the non-dual field. entonces somos directamente parte del campo no dual. In tantric language, we could say we see that we are within the mandala of all the Buddhas and have never left it. En términos tántricos se podía decir que vemos que somos parte del mandala de todos los Budas y que jamás hemos salido de ahí. My life is not interconnected with the life of autumn. Mi vida no está interconectada con la vida del otoño, except in the sense that as the days get shorter, I have a certain mild sadness. excepto en el sentido de que según se van acortando los días, siento una especie de tristeza suave. In England, we didn't have much of a summer. En Inglaterra tampoco hemos tenido mucho verano, So having more rain and more clouds in the autumn is not so great. así que lleguen más lluvias y más nubes en el otoño, pues tampoco es que sea muy My estupendo. life, it is your life interconnected with the tree's life. This is a different kind of language. Pero mi vida interconectada con la vida del árbol, esto es un lenguaje diferente. And Siya Lama, my guru, always used to say, when you do Tantra, everything is Tantra. When you do Dzogchen, everything is Dzogchen. Y C.R. Lama solía decir, cuando es Tantra, entonces todo es Tantra. Si es Dzogchen, entonces todo es Dzogchen. But don't jump about, don't do pick and mix, don't make your own selection of your favorite Dharma themes. Pero no saltes por ahí, no cojas y mezcles, no hagas una selección de tus temas dármicos favoritos. Because Zen tradition is long, it has different styles, different schools inside it. A statement like the Roshi statement is an instruction probably to a group of students at one particular time. It's an intervention. It's not a generalized statement of how it is. Porque el Zen también tiene muchas tradiciones y muchas diferentes escuelas, entonces una frase como la del maestro Zen probablemente se hizo para un grupo de estudiantes en un momento concreto y no aspira a ser una afirmación categórica acerca de cómo todo es. Comparative religion will not take you beyond relative truth. La comparación de religiones, la religión comparativa no te va a llevar más allá de la verdad relativa. Can you explain the white how to do it, when, and what it means? La siguiente pregunta es, ¿puede explicar la blanca cómo hacerlo, cuándo y qué significa? The white stands in the place of emptiness. La A blanca representa o sustituye a la vacuidad. We could do it with silence. Podríamos hacerlo también con silencio. Silence is infinite. El silencio es infinito. As soon as you have a sound, you start to have a disjunction with silence because the sound is taking up the space of silence, if you like. En cuanto tienes un sonido, existe como una separación del silencio, porque el sonido se podría decir que está desplazando al silencio. But A comes from the Prajnaparamita literature. La A proviene de la literatura del Prajnaparamita. This is the Mahayana literature which explains the nature of emptiness.
Es esa es la literatura mahayana que explica la naturaleza de la vacuidad. Like is the living symbol of emptiness. La A blanca es el símbolo viviente de la vacuidad. It's not something to think about, but it's something to activate so that its quality will open you. No es algo sobre lo que pensar, sino es algo que activar para que esa cualidad te abra. So we are silent. Así que estamos en silencio. Our senses are open. Nuestros sentidos están abiertos. Whatever is occurring, we are not entering into judgment and reactivity. Cualquier cosa que esté ocurriendo, no entramos en juicios ni reaccionamos a ello. And then we might visualize a white R in front of us. Y luego podemos visualizar una A blanca delante de nosotros, Five-colored light around it. con su luz de 5 colores alrededor. Or do it without this visualization. O hacerlo sin esta visualización. The key thing is we make the sound of A. El punto clave es que hacemos este sonido de A 3 veces, lentamente. You can do this together with other people. Esto se puede hacer junto con otras personas. It means it's a good way of beginning a group practice. Lo que quiero decir es que es una buena manera de comenzar una práctica del gurú. As you make the sound of A, you release yourself into the A. Y según uno emite ese sonido de A, uno se libera al interior de esa A. So out of the space in your body comes this vibration of A and spreads out into the space in the world. Así que del espacio dentro de tu cuerpo va surgiendo esta A y se difunde por todo el espacio del mundo. So A is like the bridge that unites the space of the mind and the space of phenomena. La A es como el puente que une el espacio de la mente y el espacio de los fenómenos. How does it unite these spaces? ¿Y cómo consigue unir estos espacios? They have always been connected. Siempre han estado conectados. It's that we get distracted, we get preoccupied with whatever's appearing, thinking about it, identifying things. Lo que pasa es que nosotros nos distraemos con cualquier cosa que está ocurriendo, definiéndolo, identificando cosas. So before we were talking about bananas. Antes hemos estado hablando sobre plátanos. One of the great things of being in India is you see there are many kinds of bananas. Una de las cosas buenas que tiene estar en India es que ves que hay muchísimos tipos de plátanos. You get very, very small bananas. Existen plátanos muy pequeñitos. And you get huge, big, fat bananas. Y hay unos plátanos enormes y gruesos. There's a lot to say about bananas. Ahí se puede decir mucho sobre los plátanos. Cook with bananas. Uno puede cocinar con plátanos. You can cut them in half and put honey on them. Se pueden partir por la mitad y echar miel por encima. Well, what are you going to do with A? ¿Qué se puede hacer con una A? Add some salt, pepper. Echar un poco de sal y pimienta. Now, we know with children they add something. Sabemos que los niños le añaden algo. As soon as the muscles are able to move enough, they become mama, mama. Tan pronto como los músculos son capaces de moverse un poco, la A se convierte en mamá. The little babies only do ah. Porque los bebés pequeñitos solamente dicen ah. So is mama the beginning of social life, or is it the end of the simplicity of ah? Así que mamá es el comienzo de la vida social o es el final de la simplicidad de la A. This is the thing about ah. It's on the cusp, it's on the turning point between silence and sound, which can carry language, which can carry differential meanings and so on.
Y eso es lo que tiene la A, que se encuentra justo en la frontera entre el silencio y el sonido como capaz de transmitir significados, de transmitir un lenguaje. And if I say banana, Si yo digo un plátano, it is as if something is conjured into existence, the idea of a banana. es como si yo estuviera llamando algo a la existencia, como si hiciera un conjuro, la esencia del plátano. So it begins with a blockage, ba. The A was coming up, ba, banana. Así que empieza con un bloqueo. Banana. And although it's ending with an A, the A is pulled back into the semantic meaning. Y aunque acabe con una A, esa A se ve incorporada al significado semántico de banana. Whereas A is very nice because you have nothing, and then you have Mientras and que it la fades into nothing. Then again you have nothing, and then fading into nothing. Mientras que la A está muy bien, porque primero no tienes nada y luego tienes una A que se desvanece en nada y luego otra vez no tienes nada y luego otra vez una A que se desvanece en la nada. So when you are making this in a relaxed way, not relying on interpretation, you see Entonces, this is a self-arising sound which is self-dissolving. cuando se hace esto de una manera relajada, no intentando hacer algo, entonces se ve que este es un sonido que se disuelve por sí mismo. That is to say, is a sound which is non-oppositional with silence. Es decir, la A es un sonido que no está en oposición al silencio. It's a sound of silence. Es el sonido del silencio. Banana is not. Banana no lo es. Banana is the sound of something. Banana es el sonido de algo. It's the sound which allows us to identify an entity. Es un sonido que nos permite identificar una entidad. House, car, coffee, all of these words establish things. Casa, coche, café, todas estas palabras establecen cosas. Doesn't establish anything. Pero la A no establece nada. Very, very interesting. Es muy interesante. So, by opening ourselves into the sound of becoming the sound of as it dissolves, there is nothing. Así que al abrirnos a nosotros mismos al sonido de A y convertirnos en el sonido de la A, nosotros nos disolvemos en la nada. So we're using something which is not really something to take someone from the delusion of their someoneness to nothingness. O sea que estamos utilizando algo que en realidad no es nada para transportar a alguien que en realidad tampoco es nadie en su alguiedad a la nada. So in the tantric system, simple practice, you pray to the deity, Tara, Padmasambhava, whoever. Entonces en la práctica tántrica, en una práctica sencilla, uno reza a la deidad, a Tara, Padmasambhava, a quien sea. Say, you are great, I am rubbish, you help me, I'm helpless. Y le decimos, tú eres grande, yo no soy nada, por favor ayúdame porque yo no me puedo ayudar a mí mismo. Devotion, by reciting the mantra, you come into a harmony with the deity. Y entonces al hacer estas oraciones y recitar el mantra, uno entra en una armonía con la deidad. Then from the deity's body, white light from the forehead, red light from the throat, blue light from the heart, and then all together you gain the 4 initiations. Y entonces desde el cuerpo de la deidad surge luz blanca a la frente, luz roja a la garganta, luz azul al corazón y uno recibe las 4 iniciaciones de las deidades.
So that you have through this purification, you have a body of light which is not different from the body of light of the deity. Y a través de esta purificación uno adquiere un cuerpo de luz que no es diferente del cuerpo de luz de la deidad. And then your body of light and the deity's body of light merge together. Y entonces tu propio cuerpo de luz y el cuerpo de luz de la deidad se funden. And this merged form becomes smaller and smaller and smaller. Y esta forma fundida de fusión se vuelve más And this pequeña, is más all pequeña y más there pequeña. is, all there is, Y eso es todo lo que hay, todo lo que hay. until there is just a small point of light Hasta que finalmente no hay nada más que un pequeñísimo punto de which luz vanishes. que se desvanece. And then you find yourself in unborn openness. Y entonces uno se encuentra en una The apertura text no say, nacida. remain in this state as long as you can. Y los textos dice, permanece en este estado tanto como Gradually puedas. thoughts, feelings, and so on arise. Y gradualmente van surgiendo pensamientos, sensaciones, sentimientos. Now the 3 is very similar. Y lo de las 3 A's es muy similar. You enter into the sound of ah. Ah is all there is, and the ah dissolves in silence. Uno entra en ese sonido de A, la A es todo lo que hay y se disuelve en el sonido del silencio. El sonido se So you disuelve en go el from silencio. immersion in your daily activities, in what you have to do, and your shopping and this and that, to immersion in the sound of ah, to openness. Así que uno pasa de la inmersión en las actividades diarias, de lo que hay que comprar y lo que hay que hacer y demás, a la inmersión en el sonido de la a la apertura. So that's the main focus of the practice. Y este es el enfoque principal de la práctica. And there was one other thing, it was asking, when do we do it? You can do it whenever you need to do it. Y en cuanto a la pregunta de cuándo hacerlo, pues se puede hacer siempre que se necesite. When you get used to it, you don't need to make the sound of ah out loud. You can do it at work or sitting in the train. Cuando uno se acostumbra a ello, no hace falta hacer el sonido A en alto, uno puede hacerlo en el trabajo, sentado en el From the very tren. beginning, everything which arises, everything which occurs, is inseparable from unborn openness. Desde un principio, todo lo que surge, todo lo que ocurre es inseparable de la apertura no nacida. From the beginning, every wave has been non-dual with or not different from the ocean. Desde un principio, cada ola no ha estado separada, no ha sido diferente del océano. It's just like that. When we do this practice, we see the wave of ah arising and sinking back into the ocean. Y es así, entonces vemos la ola de la A que surge y vuelve a meterse en el océano. The ocean is primordial. El océano es lo primordial. The form of ah is situational. La forma de la A depende de la situación. But the form of ah and the infinite ocean of silence are not two things. It's not that you're going from one to the other. Pero la forma de la A y el océano infinito del silencio no son dos cosas distintas, no está uno separado del otro. The potential of silence, El potencial del silencio, and this is clearly an infinite potential. If you're sitting in silence, there's no limit to it. y claramente se trata de un potencial infinito. Si uno está sentado en silencio, eso no tiene Within this, the límites. wave of ah arises. Ahí dentro surge la ola de la A. Well, that's the structure of this practice. Y esta es la estructura de esta práctica. It's designed Está diseñada to support you in releasing yourself from your infatuation with meaning.
Está diseñada para ayudarte a liberarte de tu dependencia del sentido, from the endless work of making sense of what is going on. del trabajo inagotable, infinito, incesante de darle sentido a todo lo que está ocurriendo. What is this? Where did it come from? When did it start? Who did it? ¿Qué es esto? ¿De dónde ha venido? ¿Cuándo comenzó? ¿Quién lo ha hecho? These all start with the assumption that something has happened. Todo esto comienza con la suposición de que ha ocurrido algo. It's very difficult to describe this because it's at the very edge of language. Y esto es muy difícil de describir porque está en el borde justo del lenguaje, en el límite del lenguaje. The manifesting patterning or vibration La manifestación, la formación de patrones, la vibración, no se convierte en algo. It shows itself in its dissolving. Se muestra a sí misma al disolverse. So, in the middle of the night, Así que, por ejemplo, en el medio de la noche, Mama, sleeping lightly, la wakes mamá, to hear, oh, baby is crying. la mamá, que tiene un sueño ligero, se despierta porque oye, ¡ah! El niño está llorando. What is this cry? ¿Y este llanto qué es? If the mother is experienced, she can tell, oh, nothing very serious. Si la mamá tiene experiencia, puede distinguir, oh, eso no es muy There are some importante. noises and then silence. Y hay algunos ruiditos y luego silencio. But there are some sounds which indicate real distress, and you have to get up and look at the baby, and maybe they've been sick or they're covered in shit or whatever it would be. Pero luego hay sonidos que indican una angustia real, entonces hay que levantarse, ir a ver al bebé y ver a ver si es que se ha puesto enfermo o que está cubierto de caca o cualquier cosa. The mother becomes very skilled in identifying different meanings in the qualities of the cry. Y la madre se vuelve muy hábil a la hora de identificar diferentes significados en la cualidad del This is llanto. very interesting. This is coming from the mother. Esto es muy interesante, es algo que viene de la madre. She has learned about her own baby's cries. Ha aprendido acerca de los llantos de su propio bebé. And the mother can recognize her baby's cry even if other babies are crying. Y la madre puede reconocer el llanto de su propio bebé, aunque haya otros bebés llorando ahí también. So this is mental activity which brings about involvement, which is very helpful for the baby. Otherwise, the baby is in big trouble. Y esto es una actividad mental que resulta muy útil para el bebé, porque si no hay esta implicación y esta participación, el bebé va a tener muchos problemas. So now we see communication, connectivity through our voice is linking, which promotes thinking and the elaboration of stories and so on. Entonces ahora vemos que la conectividad y la capacidad de relacionarnos que se ocurre a través de la mente es lo que nos permite relacionarnos, contar historias, etc. And we pin our meaning onto the sound which is arising. Y nosotros colocamos nuestra explicación, nuestro sentido sobre el sonido que surge. The meaning link is not intrinsic. O sea, el vínculo de significado no es So as I said intrínseco. this morning, when I was young in the 1950s, early 60s, we knew that all Germans were Nazis. Como ya he dicho antes, cuando yo era joven, en la década de los 50 y principios de los 60, sabíamos que todos los alemanes eran nazis. Because it's just after the Second World War. Porque era justo después de la Segunda Guerra Mundial. So we knew this. Así que lo sabíamos. But of course, I get a bit older.
I go to Germany, I meet German people. I see they're not Nazis, they're not fascists. Y pues luego crecí, fui a Alemania, conocí a alemanes y me di cuenta de que no eran nazis, no eran fascistas, no todos. So I can no longer simplify my experience of German people by putting them into this category of Nazi. Así que ya no puedo seguir simplificando mi experiencia del pueblo alemán colocándolos a todos en la misma categoría de nazi. Mr. Putin would like to do this with the Ukrainians. Al señor Putin le gustaría hacer esto con los ucranianos. Now we know they are all Nazis. Ahora ya lo sabemos, son todos nazis. But when you hear people's voices, when you see their face, their expression, how they are, you see the diversity of the forms of emptiness. Pero cuando escuchas las voces de la gente, ves sus rostros, ves cómo son, entonces estás viendo la diversidad de la vacuidad. So what we have here is something we can observe for ourselves and truly pay attention to. Entonces, de lo que estamos hablando es algo que podemos observar por nosotros mismos y realmente prestarle atención. The relation between revelation, direct showing, and projection and interpretation. La diferencia entre la revelación, es decir, el mostrarse de manera directa, y la interpretación y la proyección. So the sound of allows you to have the revelation of the energy of emptiness, the Entonces, potential of emptiness. el sonido de la A te permite tener la revelación del potencial de la vacuidad. But when we start from the position, I exist and I know something about you, I can identify what kind of person you are. Pero si partimos de la base de que yo existo y sé cosas sobre ti y puedo identificar el tipo de persona que eres, then the elaboration of hooks onto which I can put my projections happens very rapidly. entonces la creación de ganchos sobre las cuales puedo poner mis proyecciones ocurre muy rápidamente. Which is why the R is very useful. Y por eso la A resulta muy útil. The more we experience that something and nothing are born together, Cuanto más experimentamos que algo y nada nacen juntos, they're not back to back as mutually exclusive categories, no están espalda con espalda como categorías que se excluyen mutuamente, but every something is a something of nothing, sino que cada algo es un algo de nada, and nothing or emptiness is always showing some things which have no existence apart from emptiness. y la nada siempre está mostrando cosas que no están separadas de la vacuidad. Then the terms like non-duality and co-emergence start to make some sense. Entonces los términos como no dualidad y coemergencia comienzan a tener sentido. Oh, now we have another question. In the context of Dzogchen, is the path of the bodhisattva a natural outcome of direct seeing, or is it an extra relative construction that leads to direct seeing but does not have any relevance beyond it? Y otra pregunta es, en el contexto del Dzogchen, ¿es el camino del bodhisattva un resultado natural de la visión directa, de ver directamente? ¿O es como algo adicional, una construcción relativa que conduce a ver directamente, pero que no tiene ninguna relevancia más allá de ello? Now, I have a lot of sympathy with this question. Esta pregunta me inspira mucha simpatía. Someone is clearly struggling to work out what is going on. Alguien realmente se está esforzando por entender lo que está ocurriendo. Does this lead into that? Is it always a separate path? ¿Esto conduce a esto otro? ¿Es siempre un camino separado?
So we're using language, Dharma language. Estamos utilizando el lenguaje del Dharma. But the Dharma language, if we can use it well, will deconstruct or loosen from the inside or help the falling away of the solidification that we bring to our sense of the world as made of things. Pero este lenguaje dármico, si podemos utilizarlo con sabiduría, de manera que pueda aflojar desde dentro esa solidificación que imputamos al mundo de las cosas. Oh, bodhisattva is a word. Bodhisattva es una palabra. And the word has many different interpretations and meanings. Y una palabra tiene muchas interpretaciones y significados distintos. Bodhi means awakening or enlightenment. Bodhi significa despertar o iluminación. And sattva indicates a being, presence, a potential. Y sattva indica un ser, una presencia, un potencial. So it represents some person or someone, not necessarily human, who is manifesting an ongoing intention towards enlightenment. Entonces representa una persona, un ser, alguien que está manifestando una intención continua hacia la iluminación. So some people are mainly concerned in their life to accumulate money. Entonces hay personas a las que lo único que les interesa en la vida es acumular dinero, or to become famous, o ser famosos, or to have sex with different people. o tener relaciones sexuales con diferentes personas. Clearly, in our culture, we can see people have many different kind of orienting ideas of who I am and what I should be doing. En nuestra cultura se puede ver claramente que la gente tiene todo tipo de ideas diferentes acerca de cómo debo orientar mi vida y qué es lo que debería estar haciendo. So the bodhisattva is somebody who makes a vow that they will work for the benefit of others. El bodhisattva es alguien que toma el voto de trabajar para el beneficio de los demás. And originally, the bodhisattva began their career by announcing their vow. Y originalmente el bodhisattva comenzaba su carrera anunciando ese voto. And this vow was the ripening of particular ethical factors within them. Y este voto era la maduración de ciertos factores éticos concretos de su interior. So, for example, the yogi who became Buddha Amitabha, Así, por ejemplo, el yogi que se convirtió en el Buda Amitabha, his foundational vow su voto original was, I will work to gain enlightenment. fue: voy a trabajar para conseguir la iluminación, I will do whatever is necessary to gain enlightenment. voy a hacer lo que sea necesario para conseguir la iluminación, I will gain the two accumulations of merit and wisdom. voy a lograr las dos acumulaciones de mérito y sabiduría, And all this virtue that I accumulate, I will dedicate to the manifesting of a pure land, the Dewachen, Sukhavati. y todo el mérito que yo acumule lo voy a dedicar a la creación de una tierra pura, de Dewachen, Sukhavati. And in this pure land, everything will speak of Dharma. Y en esta tierra pura todo va a hablar de Dharma. When the wind blows through the trees, the vibration of the leaves will come out like mantras and holy words. Cuando el viento sople a través de los árboles, la vibración de las hojas se escuchará como mantras y palabras sagradas. Everyone who is born there will be practicing only virtue. Todo el que nazca ahí lo único que practicará será la virtud.
and they will work to gain enlightenment in this very supportive environment. Y trabajarán para conseguir la iluminación en este entorno que tanto sostiene y que tanto apoya. Now, because I have given all my merit to make this pure land arise, Y como yo he dado todo mi mérito para hacer que surja esta tierra pura, you don't need to make that effort. vosotros no necesitáis hacer ese esfuerzo. You just say my name. Simplemente tenéis que decir mi nombre. You can say it once or 3 times. Podéis decirlo una vez o 3 veces. Amitabha or Amida Buddha. Podéis decir Amitabha o Amida Buddha. It's like someone going to a club. Es como alguien que va a un club. And they say to the person on the door, y le dice a la persona que está en la puerta: I'm with the estoy so con I él, can get in for free. así que puedo entrar de gratis. You like that? I'm with Amitabha. Oh, great, welcome. Yo estoy con Amitabha. Muy bien, bienvenido. So that's very different from us nowadays saying, I will work for the benefit of others. We don't make our own foundational vow of how we would like it to be. Entonces es muy diferente en la actualidad cuando decimos voy a trabajar por el bienestar de todos los seres, porque no hacemos un voto fundacional de cómo queremos que esto ocurra. But you can read, as more and more of these texts are being translated into European languages, you can read the background stories to the different Buddha lands. Pero se pueden leer las historias de todas estas diferentes tierras búdicas, ahora que se traducen cada vez más libros a lenguas europeas. And through that you see, skillful means can cover a wide range of activities. Y aquí en estos textos se puede ver, los medios hábiles pueden cubrir una amplia gama de actividades. Some people are attracted by sweet music, by delicious perfumes in the air. Hay personas que se ven atraídas por una música maravillosa o aromas en el aire. And others are more interested in something a little bit wild and dangerous. Y hay otras personas que se interesan más por algo un poco salvaje y peligroso. Just as you get death metal. Igual que uno consigue... People banging their heads up and down. Igual que hay gente que le gusta lo de metal, heavy metal, es decir... I want to be born near Dorje Trollo. Pues yo quiero nacer cerca de Dorje Trollo. He's a real headbanger. Porque a él se le encanta ese movimiento con la cabeza de aquí para arriba. No limit. Tío, está completamente loco, no tiene límites. This is skillful means. Esos son medios hábiles. We are just ourselves. We have our disposition, our tendencies, and we choose our little slice of Dharma. But the Buddhas bring out so many flavors, so many styles. So there is a pathway available for everyone. Porque nosotros somos simplemente nosotros mismos y somos como somos, pero los Budas presentan toda esa increíble variedad de posibilidades para que exista un camino para cada uno y para todos. The Bodhisattva, the Mahayana Bodhisattva path and Dzogchen are not formally integrated. El camino del Bodhisattva Mahayana y el Dzogchen no están integrados de manera formal. And some Dzogchen teachers only want to teach Dzogchen. Y hay maestros Dzogchen que solamente quieren enseñar But what you Dzogchen. tend to find when you look at what they teach is that they also have many, many, many secondary practices or supplementary practices. Pero lo que encuentras si miras un poco es que también ellos han tenido muchísimas prácticas secundarias. Because if you're going to work for the benefit of others, there are many things to learn. Porque si vas a trabajar para el beneficio de los demás tendrás que aprender muchas cosas. Open awareness is not enough.
La presencia abierta no es suficiente. You have to have a sense of how to bring your energy into the field of manifestation. Tendrás que aprender cosas que te ayuden a traer tu energía al campo de manifestación. Oh. To profoundly take into yourself the intention to work for the benefit of all beings. Entonces, para tomar profundamente esa intención de trabajar para el beneficio de todos los seres, And especially, I will always work y for the especialmente benefit el trabajaré siempre para el beneficio de todos los seres, of the lazy people who don't want to be helped. también de la gente perezosa que no quieren que les ayuden. So that's a problem. Pues es un problema. That's like working in a therapeutic community with adolescents. Es como trabajar en una comunidad terapéutica con adolescentes. You're paid to provide therapy with people who don't want any therapy. Te pagan para darle terapia a personas que no quieren terapia And just say, fuck off. y que simplemente te dicen, mira, que te den. And then if you say, oh, I can see that you're suffering, Y cuando tú dices, ah, puedo ver que estás sufriendo, they probably try to hit you. probablemente van a intentar pegarte. So the key thing here is my intention is good, Entonces aquí la clave es, mi intención es buena, but I haven't worked out how to deal with the diversity of the manifestations of karma and ignorance and so on. pero no he desarrollado la manera de manejar la diversidad de las manifestaciones del karma y demás. This is a big issue in Buddhism. Y este es un tema importante en el budismo. So in the Mahayana tradition, they talk about families. Entonces, por ejemplo, en la tradición mahayana se habla de familias. And they take, because it developed in India, they take the terms of the different family organizations according to the caste system. Entonces tomaron los términos de las diferentes para las diferentes familias de la organización del camino. The different gotra, or they translate as a rig, family. Las diferentes gotras, también las diferentes familias. You get warrior kind of people, peasant kind of people, and so on. Porque hay gente tipo guerreros y gente tipo campesinos y demás. So you might be familiar with the 5 families. Entonces puede que estéis familiarizados con las 5 Of the familias 5 Dhyani Buddhas. de los 5 Dhyani Budas. It's like the lotus family, the ratna family, the jewel family, and so on. Está la familia del loto, la familia de la joya y demás. Or you have 100 families, 1,000 families. O existen 100 familias o 1000 familias. There are all ways of thinking, okay, how do we classify? It's a kind of diagnostic system. Y son maneras para resolver el tema de cómo clasificamos. Es una especie de So in the sistema same in the tantric diagnóstico. initiation, if it's a bigger initiation, somebody is blindfolded and they have to throw a flower into the mandala. De la misma manera, en una iniciación tántrica, la gente se pone una venda en los ojos y hay que tirar una flor en el mandala. And where the flower falls determines that person's orientation towards that particular mandala. Y dónde cae la flor determina la orientación particular de esa persona en ese mandala en concreto. Oh. How will we help people? ¿Cómo podemos ayudar a la gente? According to their dominant, one of the 5 poisons. Según su veneno dominante de uno de los 5 According to venenos, their behavior. según su comportamiento. It's a little bit, we need to end soon, but it's a little bit like the relation of supervision in psychotherapy that I've talked of before. Es un poco como esa supervisión relacional en terapia de la que ya he hablado antes.
the student can go to the supervisor and discuss the patient they're working with and get some insight from the supervisor and formulate how they might want to develop the next session. El estudiante puede ir al supervisor y comentar algún caso de algún paciente con el que esté trabajando y juntos pueden desarrollar una estrategia que el estudiante va a aplicar en la siguiente sesión. But when the therapist gets to the next session, they find that the patient is in a different state of mind altogether. Pero cuando el terapeuta llega a la siguiente sesión, se encuentra con que el paciente está en un estado de ánimo completamente diferente. So they can try to impose their treatment plan. Entonces pueden intentar impulsar su plan de tratamiento. Or they can work with circumstances. O pueden trabajar con las circunstancias. And respond to how the person is. Y responder a cómo es la persona. So many of the things that you find set out in the Mahayana Sutras are kind of diagnoses and treatment plans. Así que muchas de las cosas que se encuentran en los sutras mahayanas son como diagnósticos y planes de tratamiento. This is good medicine. Esta es una buena medicina. If you take it, you will feel better. Si la tomas, te vas a encontrar mejor. That depends. Pues eso depende. The person may have an allergy with that medicine. Puede que la persona tenga alergia a ese medicamento. Oh, better. There is so much richness in the Dharma that each of these approaches requires a loving, close attention. Entonces hay tal riqueza en el Dharma que cada uno de estos enfoques requiere una atención amorosa y cercana. And then we find out how to make use of the different possibilities. Y entonces descubrimos cómo utilizar todas las diferentes posibilidades. But before we engage with other people, we have to immerse ourselves fully in the understanding. Pero antes de involucrarnos con otras personas, tenemos que sumergirnos totalmente en comprender. So, thank you to our translators today. Muchas gracias a nuestros traductores de hoy. And we have 2 more Saturdays before Christmas. Tenemos 2 sábados más antes de Navidades. They have a different orientation, but we also have a couple of evenings on question and answer. Tienen unos temas diferentes, pero también tenemos un par de tardes con preguntas y respuestas. So I hope what we've covered is useful to you, and perhaps we'll meet again. Entonces espero que todo esto os resulte útil y espero también que nos volvamos a encontrar. So, here we are, the end. Entonces, Bye, bye, bye. Aquí estamos. Fin. Adiós. Have a good time. Thank you. Thank you very much. Thank you again. Thank you. Thank you. Thank you, Thank you, James. James. Thank you, everybody. Hey, Bye. Thank you, James. Everybody. Thank you, João. Bye. bye. Muito Thank you obrigada, very much. João. So, Thank you do, very much. Bye. do stay in touch, and João. Gracias. Bye bye. it's important. Although we are a very loose kind of sangha, it's very important that we collaborate together. Yeah. Nice to hear. Thank you. Good. Bye for now. Bye. Bye. Thank you. Bye. Thanks, James.